es una ciudad donde la gente hace sus cosas como siempre, pero no saben que pronto muchos van a perder la vida. De esta forma se puede escuchar cómo unos agentes hablan en código, afirmando que no encontraron nada raro en las calles. Sin embargo, ellos dicen que deben seguir vigilando, y mientras la gente hace sus cosas, algunos cerca de la fuente, otros debajo del puente, por el agua se acerca un monstruo rápidamente. De esta forma la criatura embiste la construcción y genera un gran alboroto. Es entonces que la gran pantalla en la calle sintoniza una señal de noticias, la cual avisa a todos que se alejen del centro de Yokohama, afirmando que hay un kaiju, o sea, un monstruo haciendo bastante lío. Es entonces que la gente comienza a huir. Algunos se meten en el metro desesperadamente, al mismo tiempo que el monstruo avanza con su enorme cuerpo por las calles, generando una gran destrucción en el proceso. Y mientras el monstruo hace aquello, el sujeto de las noticias le pide a todas las personas cercanas que se metan en los refugios. Y en medio de esto, se puede ver que varias personas siguen el conflicto por la televisión. Por un lado, un pelirrojo que pronto veremos con más detalle, además de una niña y su madre, las cuales viajan en metro y ven el suceso a varios metros, quienes también aparecen luego, aunque pasarán un momento difícil. Y bueno, por su parte el kaiju sigue haciendo lío y destruyendo bastantes edificios. Seguidamente el servicio de información de las Fuerzas Armadas recibe los datos estimados del monstruo, mencionando que tiene una longitud de 60 metros y una fortitud de 3,5, que como su nombre intuye, se trata de la fortaleza física de la criatura. Y mientras los agentes escuchan esto, avanzan en su caminata oscura por las calles y poco a poco se acercan al bicho. No al bicho, sino a este. Y pronto se les unen unos helicópteros de combate. Por su lado el kaiju avanza con velocidad, se suma por los edificios, mientras que los agentes comienzan a analizar la zona y se dan cuenta que no hay respuestas térmicas en ningún sitio, lo que básicamente quiere decir que no hay personas que puedan resultar heridas. Así que ya sabiendo esto, les dan las órdenes de abrir fuego, por lo que pronto los helicópteros sacarán su arsenal y atacarán al monstruo con unos misiles. Es entonces que el monstruo ruge como nunca, y en medio de esto se puede ver que algunos políticos ven el suceso, pero no son los únicos, ya que un tipo de pelo verde también, el cual comenta que seguramente la tercera división de cazadores de kaijus se haga cargo de la situación. Y como te podrás imaginar, este tipo de pelo verde también aparecerá luego, y era algo incomprensible, pero todavía falta un poquito más para eso. Pero regresando al conflicto, se puede ver que aparece un helicóptero, y de él baja una persona con un traje especial, la cual aterriza en uno de los edificios y ubica al monstruo. Acto seguido avanza por los edificios con su arma en mano, y pronto ella y su equipo comienzan a atacar al monstruo con unos proyectiles verdes. Sin dudar se coordinan y se mueven ágilmente por el suelo, distrayendo al monstruo y consiguiendo que Mina Shiro, la líder, use un tremendo cañón para atravesar el estómago del monstruo. De esta forma la criatura pierde la vida y explota en sangre, creando una lluvia carmesí en la ciudad. Todo esto mientras Mina Shiro observa todo indiferente. Luego de esto se puede ver que una maquinaria, posiblemente de limpieza, después de tanta sangre de monstruo, se esparció por doquier. Se activa y comienza a moverse para hacer su labor. Y por su lado, al fin conocemos a nuestro prota, que se llama Kafta Divino. Y sí, se está comiendo una hamburguesa mientras observa la carnicería. O sea, al monstruo que Mina Shiro y su grupo destrozó hace unos momentitos. De esta forma el protagonista maldice la situación, ya que los cazadores hicieron muchísimo lío, y ahora toda la carne y sangre del bicho están en todos lados. Sin embargo, no deja de comer su hamburguesa y dice que será interesante limpiar todo aquello. Sí, ¿qué te creías? ¿Que nuestro protagonista sería un soldado? Pues no, es un limpiador. F. De momento. En fin, en medio de todo esto, el encargado les dice que es hora de trabajar. Así que Kafka se mueve y sus compañeros, los cuales tienen unos trajes químicos blancos, también se suben a la camioneta para acercarse al epicentro del problema para limpiar absolutamente todo. Al mismo tiempo, en la ciudad, la gente espera a la tercera división de cazadores de kaijus, o sea, el grupo de Mina Shiro, y como es de suponer, todos les aplauden y vitorean por su gran trabajo de protegerlos de perder la vida horriblemente por un monstruo gigante. Y en medio de esto, el protagonista pasa por este sitio y escucha como mucha gente se acerca a Mina Shiro, entre ellos muchos reporteros que quieren una nota con ella. Es entonces que Kafka avanza por el lugar y se choca con las personas que estaban ahí viendo a sus héroes, y tras lo anterior se cruza sin darse cuenta con Mina Shiro. En fin, posteriormente se puede ver que el protagonista y su equipo usan las máquinas de limpieza que vimos antes para, bueno, limpiar la sangre de las calles, además de cortar parte por parte al monstruo de 60 metros de la forma más segura posible. Así que rompen la carne con un gran cuchillo manejado por una máquina. De esta forma se puede ver que nuestro prota comenta que su trabajo comienza cuando los monstruos son derrotados por los cazadores, y mientras cuenta esto se puede ver cómo se sube con sogas al cuerpo de la criatura, afirmando que su labor no recibe mucha atención y tampoco los vitorean. Sin embargo, él afirma que esa es una batalla secreta
como los kaijus. Y mientras comenta esto, usa una sierra para cortar una parte del cuerpo del monstruo, y un poco de sangre salta y no mancha, aunque por suerte tiene su casco que cubre su rostro y su traje químico. Y en medio de esto aparece un dron afirmando que unos investigadores quieren una muestra del bicho, así que Kafka arranca un pedazo y lo coloca en el recipiente designado para eso en el dron, así que la persona que controla esa máquina le agradece. Seguidamente uno de sus compañeros anuncia que ya destruyeron la grasa y cortaron la carne que tenían como tarea, así que anuncia que ya pueden mover el órgano. Sin embargo, Kafka sabe que no es una buena idea y cuando se da cuenta les dice que no muevan nada, pero obvio no le hacen caso y el órgano, ¡pum!, lanzando ácidos por doquier y lastimando a uno de sus compañeros, así que el protagonista baja y lo cura con los remedios designados, demostrando su conocimiento sobre los kaijus. Luego de esto menciona que la tercera división siempre deja los campos de batalla hechos un desastre, por lo que es difícil identificar los órganos, y tras esto Kafka comenta si es posible que podrán deshacerse del cuerpo sin vida de este kaiju en una semana. Seguidamente el encargado les dice que debe cambiar de lugar por falta de personal, así que Kafka pregunta a dónde debe ir y le dicen que al intestino, cosa que obvio no le agrada en absoluto, ya que deberá moverse por los desechos del monstruo y saldrá todo lo oloroso. Y mientras el protagonista pone cara de terror, su compañero se ríe por la situación. Seguidamente, Kafka es llevado por su compañero y obvio patalea para no ir, al mismo tiempo que un nuevo integrante pregunta si está malo el intestino. Le dicen que sí, mencionando que una vez que pasas por ahí será imposible comer durante unos días por el olor. De esta forma Kafka se arma de valor y rompe las primeras partes de aquel órgano, liberando una sustancia algo asquerosa sobre él. Ya en casa, exhausto al recostarse en su cama, Kafka enciende el televisor en busca de distracción, pero el olor repugnante aún sigue en su piel. Sus ojos se posan en las noticias sobre la tercera división, donde la líder, la capitana Mina, es glorificada por los medios. A sus 27 años ha liderado la división y eliminado personalmente a más de 100 kaijus, convirtiéndose en una de las mejores luchadoras de élite del país. Abrumado por el éxito de Mina, Kafka revela que solían ser amigos bastante cercanos en la infancia. En aquel entonces ambos soñaban con eliminar a los kaijus, y fue gracias a las palabras alentadoras de Kafka que Mina encontró la determinación para alcanzar su objetivo. Sin embargo, mientras Mina logra su sueño, Kafka se ve obligado a trabajar como barrendero, limpiando los restos de los monstruos muertos. Sí, esta vez ha sido al revés, bastante extraño, hasta yo dije what the fuck, pero confiemos en el prota. Sumido en una crisis de mediana edad, Kafka se reconforta repitiendo que su trabajo es importante para ayudar a la ciudad. A pesar de ello, se cuestiona cómo terminó así y se siente como un total perdedor. Ya en el trabajo con el joven Ichikawa, se une al equipo de limpieza, expresando su deseo de unirse al cuerpo de defensa. Kafka le advierte sobre los desafíos y decepciones que enfrentará. A medida que trabajan juntos, Kafka e Ichikawa desarrollan un vínculo, encontrando consuelo y compañerismo en su labor. Después de concluir su jornada laboral, Ichikawa se acerca nuevamente a Kafka por agradecerle por guiarle en su primer día. Reconoce que sin la ayuda de Kafka habría sido difícil para él pasar el día. Además, Ichikawa informa a Kafka que aún no ha alcanzado la edad requerida para no unirse al cuerpo de defensa, lo que sugiere que Kafka aún tiene la oportunidad de intentarlo nuevamente. Pero de repente un kaiju aparece detrás de Ichikawa y abre su enorme boca para devorarlo. Rápidamente Kafka utiliza sus reflejos para salvar al joven, apartándolo del monstruo y brindándole la oportunidad de escapar. Mientras distrae al kaiju, Kafka huye en dirección opuesta a la de Ichikawa, buscando refugio en un edificio en construcción. Después se aventura al borde del edificio, consciente de que la caída podría ser igualmente fatal. En ese momento recuerda su pasado con Mina, cuando juntos prometieron vengarse de los kaijus por las pérdidas sufridas por sus amigos y seres queridos. De vuelta al presente, Kafka aterriza ileso en el suelo, aunque su gran dolor por no haberse unido al cuerpo de defensa persiste. Tomando un tubo de acero como arma improvisada contra el kaiju, Kafka se enfrenta al monstruo, pero su fuerza no es suficiente y termina con una pierna rota. Y cuando Kafka siente que está llegando al final de su vida, Ichikawa aparece para rescatarlo, instalándolo a no abandonar sus sueños. Antes de que puedan ser alcanzados por el monstruo, un tigre blanco misterioso llega a rescate, derrotando al kaiju en un instante, dejando a ambos asombrados. La propietaria del tigre es Mina. Pasa de largo sin prestar atención a Kafka, lo que lo deja sintiéndose ignorado y sí, demasiado avergonzado. Hasta yo me avergonzaría. Joder. Tras la batalla, Kafka y Ichikawa son llevados al hospital para recibir tratamiento, aunque Kafka se siente desconcertado por la indiferencia de Mina y se niega a juzgarla, reconociendo su increíble fuerza. Ichikawa elogia a Kafka por su valentía al arriesgar su vida para salvar a otros, convenciéndolo de que definitivamente debería intentar unirse al cuerpo de defensa. Kafka comprende que no puede abandonar sus sueños solo porque otros puedan ser mejores, por lo que decide volver a intentarlo en la próxima oportunidad, agradeciendo a Ichikawa por inspirarlo a perseverar. En un instante, un diminuto kaiju del tamaño de un pájaro se materializa frente a Kafka y se mete en su interior, transformándolo en una criatura demoníaca.
Ichikawa, testigo de la escalofriante metamorfosis de su superior, queda perplejo, aunque pronto se da cuenta de que en su interior Kafka sigue siendo el mismo. Esta inesperada transformación lleva a Kafka a comprender que si no escapa para salvar su vida, el cuerpo de defensa lo encontrará y lo eliminará. Al mismo tiempo, Mina recuerda una conversación que tuvo en la biblioteca de la escuela con Kafka, en donde ambos estudiaban cómo vencer a los kaijus. Aunque él parecía saber más, explicaba con pasión. Ella se aburría, afirmando que le daba un poco de miedo luchar, ya que tal vez tenga que pelear con un kaiju mucho más grande que ella. Es entonces que él le dice que no debe preocuparse por eso, ya que cuando eso ocurra, él estará ahí. Bueno, tuvimos el spoiler, nunca estuvo. De esta forma, Mina termina de recordar y, obviamente, dice que Kafka mintió, al mismo tiempo que toca una cicatriz. Es entonces que suena su teléfono y ella sale de la tina, enterándose que se vio a un kaiju en el hospital Yokohama Sur, afirmando que no será un problema, y Akira con su equipo a aniquilar al monstruo. Recordemos que el monstruo es nuestro prota. Y ahora Mina recuerda algo del pasado. Es entonces que se le ve de niña repitiendo las palabras del protagonista, quien básicamente le dijo que estaría para ella cuando esté en problemas. Spoiler, de momento aún no ha pasado. Acto seguido se burla de eso, afirmando que seguramente lo sacó de un manga y lee mucho de esos. Es entonces que el prota se avergüenza y le dice, enojado, que no se le cuente a sus madres, ya que ellas siempre hablan de todo con sus amigas. Y mientras el prota aparta la mirada, ella sigue riéndose. Pero tras esto, le agradece por esas palabras, afirmando que es verdad, no tiene miedo cuando está con ella. Tras esto, regresamos al presente, en donde Mina camina cerca de sus reclutas, seguida por su tigre blanco. Es entonces que ella les dice a sus reclutas que un kaiju fue visto en el interior del hospital Yokohama Sur, por lo que deben erradicarlo antes de que se cobre la vida de algo inocente. Recordemos que este kaiju es el prota. De esta forma, los helicópteros parten hasta aquel sitio, al mismo tiempo que los altavoces y los medios tanto de noticias como sociales informan de este hecho. Y en medio de esto, un civil se queja por el ruido de la alarma. Sin embargo, su queja es interrumpida por su esposa, que le dice que ingresa a la casa. Y por su lado, otra familia decide simplemente apagar el televisor, ya que están acostumbrados a estas cosas. Pero regresando al protagonista, se puede ver que Ichikawa le pide que deben aclarar el malentendido y convencer al señor que no son una amenaza. Es entonces que el joven tiene una gran idea y le pide a Kafka que sonría. Y como es de suponer, esto es una gran idea a los ojos del protagonista, por lo que pronto sonríe amigablemente. Pero bueno, como es un monstruo, esa sonrisa da mucho miedo y un poquito de asquito. De forma natural, esto hace que el señor anciano se desmaye, cosa que Ichikawa ya esperaba al ver esa sonrisa. Es entonces que Kafka se acerca al señor para ayudarlo, apoyando su mano en la pared en el proceso y generando una gran destrucción en el lugar. Y como es de suponer, esto aterra a Ichikawa y a Kafka, quien no puede creer que él haya hecho eso, y cómo se parece a un kaiju real. Mientras tanto, la gente de las habitaciones que estén al lado salen a ver qué ocurre. De esta forma, nuestro prota hace lo mismo, topándose con la gente, quienes se preguntan si esto es un kaiju, por lo que pronto Kafka se oculta. De esta forma, Ichikawa tiene la idea de escapar, ya que la tercera división de cazadores de monstruos no tardará en llegar. Y de forma natural, Kafka cree que eso es una buena idea, ya que de lo contrario solo causará problemas en el hospital. Así que pronto corre hacia la ventana, en donde al abrir la ropa junto con la pared, genera un gran caos. Es entonces que se vuelve a sorprender, mencionando que su cuerpo sufrió un cambio terrible. Y cuando escuchan que alguien pide a un médico, Ichikawa decide que es hora de saltar, así que lo hace, y el protagonista sigue su ejemplo, saltando una gran distancia sin dificultad, aunque parece feliz por este cambio. Spoiler para que os quedéis tranquilos, nuestro prota podrá volver a su forma humana. Tranquilos. Mientras tanto, el equipo de Mina recibe información de que el kaiju que estaban persiguiendo ha escapado del hospital, lo que añade una nueva complicación a la situación. Entonces cambian de rumbo y se apresuran en la dirección en la que el kaiju había huido. Ichikawa, incrédulo ante la transformación de su inocente superior en un kaiju, se pregunta cómo puede ser posible, mientras continúa evitando la mirada del público. Ichikawa se voltea para asegurarse de que Kafka esté bien y se encuentra con que su amigo ha sufrido aún más mutaciones. Parece que su fealdad no es suficiente, ya que adquirió un rasgo repugnante adicional y devora a un pájaro vivo con su lengua parásita. Y después de satisfacer su apetito, Kafka vuelve a su forma original de kaiju, al darse cuenta de que le esperan más problemas. Ichikawa teme que Kafka esté siendo consumido por su demonio interior, pero Kafka explica que solo necesita una pausa para orinar. Y sin querer perder su dignidad orinando en público, Kafka se pregunta cómo puede manejar la situación. Ichikawa sugiere que Kafka no tiene los medios para hacerlo, a lo que Kafka revela que su versión kaiju no seas mal pensado, Tanto Ichikawa como Kafka quedan sorprendidos por este método poco convencional, pero deciden no profundizar en ello, ya que tienen asuntos más urgentes de que preocuparse. Kafka, sintiéndose desesperado por su situación, expresa su deseo de acabar con su vida al darse cuenta de que ninguna mujer lo consideraría como posible pareja, debido a la peculiaridad de sus pezoncitos. A pesar de la sugerencia de Kafka de unirse al cuerpo de defensa debido a su nueva fuerza, Ichikawa duda de que eso sea posible, ya que el cuerpo está destinado a enfrentar criaturas como Kafka. Esto hace que Kafka comprenda que
nunca podrá restablecer su amistad con Mina y deciden esconderse detrás de una instalación cerrada. Pero pronto siente movimiento bajo sus pies. Otro kaiju emerge del subsuelo a la vuelta de la esquina. Mina recibe informes sobre el avistamiento del segundo kaiju y se dirige hacia la zona, aunque Kafka desea enfrentarse al nuevo kaiju. Ichikawa lo detiene, creyendo que es una oportunidad para esconderse mientras el cuerpo de defensa lidera con la amenaza. Así que se oculta, permitiendo que el monstruo cause una devastación masiva en el área, lo que resulta en la tragedia de una familia entera. Y se trata de la niña y su madre que vimos al principio. Bueno, el caso es que la pequeña ve a su madre atrapada en el caos. La niña, desesperada por liberar a su madre, se encuentra cara a cara con el monstruo mientras este se prepara para su festín. Y en ese momento Kafka llega y con un certero golpe aleja al monstruo, dejando a la niña atónita. A pesar de su apariencia intimidante, la niña se da cuenta de que Kafka está allí para ayudar y le ruega que salve a su madre, atrapada bajo los escombros mientras se encargan de rescatarla. Mientras tanto, el monstruo regresa, dando a Ichikawa la tarea de llevar al salvo a la madre y a la niña. Determinado a enfrentarse al monstruo, Kafka reúne toda su fuerza y lo golpea con un poderoso gancho, que lo hace estallar en una lluvia de sangre, demostrando su fuerza incluso ante la élite de defensa. Con la amenaza neutralizada, la niña agradece a Kafka por salvarlos, evocando recuerdos de la época en la que Kafka y Mina compartían sueños de heroísmo en su juventud. Inspirado por este recuerdo y su deseo de estar junto a Mina una vez más, Kafka comprende que unirse al cuerpo de defensa es su camino hacia la redención, y con esta determinación recupera su forma humana. Poco después, cuando Mina y su equipo llegan al lugar donde el monstruo apareció, descubren que alguien más se encargó de él, dejando solo manchas de sangre esparcidas por todas partes. Intrigada, Mina se pregunta quién podría ser este misterioso héroe y decide interrogar al único testigo vivo, que resulta ser la pequeñita. La niña relata cómo vio a un kaiju del tamaño de un hombre normal destruir al monstruo con un solo golpe, e implora a Mina que no le estima al kaiju, al que considera a un héroe que luchó por la humanidad, por lo que desconcierta a Mina, cuestionando cómo alguien en su sano juicio podría considerar bueno a un monstruo. Pero a pesar de sus reservas, el equipo de Mina elaboró un boceto del kaiju basado en el testimonio de la niña, al que llaman kaiju número 8. El número 8 significa que es el octavo kaiju que aparece diferente, lo que significa que actualmente solo aparecieron 8 diferentes tipos de kaiju, incluyendo a recién mencionado Kafka, que es el único que aún no han podido eliminar. Tras esto pasan 3 meses desde el primer avistamiento del kaiju número 8. Tanto Ichikawa como Kafka han retomado sus labores como barrenderos, aparentando normalidad. Los trabajadores del área, al enterarse por las noticias de que el cuerpo de defensa no ha logrado localizar aún al kaiju número 8 durante estos meses, están perplejos, pues nunca antes habían fallado de tal manera en su tarea. Con todas las agencias policiales tras la pista del kaiju número 8, todo parece tranquilo, ya que nadie sospecha que Kafka sea en realidad dicho kaiju, por lo que podemos comprender que también Ichikawa se quedó calladito y no fue un sapo, o chivato como quiera llamarlo. También este revela que ambos han realizado el examen de ingreso al cuerpo de defensa, y que es hora de reconocer los resultados. Como es de esperar, Ichikawa aprueba la primera ronda de exámenes. Eufórico, corre hacia el lugar de trabajo de Kafka, para darle la noticia de que también ha pasado la primera ronda. Sin embargo, Kafka, que estaba solo trabajando en la limpieza del sitio, revela estar en su forma kaiju, simplemente relajándose mientras almuerza. Este comportamiento despreocupado sorprende a Ichikawa, que le reprocha su falta de seriedad, recordándole que actualmente es el hombre más buscado del país. Y al darse cuenta de su error, Kafka se disculpa y regresa a su forma humana, aunque algunos rasgos demoníacos aún persisten, lo que aumenta el regaño de Ichikawa, que esperaba que Kafka hubiera dominado su transformación durante estos 3 meses. Mientras Ichikawa reprende a Kafka, le informa que su forma de kaiju ha sido vista en las noticias, lo que significa que ahora su secreto está expuesto y cualquier avistamiento podría meterlo en graves problemas. Ichikawa explica cómo lograron evitar sospechas mientras estaban en el hospital, alegando haber regresado directamente después de derrotar al monstruo y simular que se habían escondido a la vuelta de la esquina para evitar los ataques del kaiju, aunque un testigo anciano los vio en ese momento, pero sus declaraciones carecen de credibilidad debido a que es viejo. Entonces Kafka recibe sus resultados, pero no muestra mucha satisfacción, a pesar de que su anhelo era aprobar estos exámenes de una vez por todas, lo que desconcierta a Ichikawa. Kafka explica que siempre ha pasado en las primeras rondas, por lo que está particularmente emocionado, y con orgullo revela que solo falla en la segunda ronda. Sin embargo, ahora que ha perfeccionado sus habilidades, confía en que superará la segunda fase sin problemas. Sin embargo, Ichikawa duda de que Kafka pueda utilizar sus habilidades sobrenaturales en la segunda ronda, ya que los oficiales experimentados del cuerpo de defensa estarán vigilando de cerca a todos los examinados. A pesar de esto, Kafka está decidido a dar lo mejor de sí, ya que esta es su última oportunidad para alcanzar a su antigua amiga Mina. Con ambos barrenderos aspirando a pasar a la siguiente fase, comienzan a considerarse rivales y se preparan para los desafíos que enfrentarán.
Luego de esto, Kafka intenta abrir una botella, pero al estar demasiado débil, se transforma en su forma Keizu y la abre fácilmente, lo que hace que Ichikawa se dé cuenta de que este tramposo está a punto de meterse en problemas en la segunda ronda. Días después se lleva a cabo la segunda ronda de la prueba de selección de la fuerza de defensa en la sede Tokio Oeste. Los dos barrenderos, Ichikawa y Kafka, llegan al lugar de la prueba y quedan sorprendidos por el imponente tamaño del cuartel general de las fuerzas de defensa en el oeste de Tokio, y se percatan de la presencia de numerosos soldados armados en el área, listos para abordar cualquier situación, lo que hace que Kafka se dé cuenta de que cualquier transformación accidental ahí podría resultar en su desuscripción de la vida. Y pronto se unen otros candidatos, incluido un chico de pelo rosa en bicicleta, un vagabundo de pelo verde a pie y una joven rubia en chándal, lo que motiva a Kafka a enfrentarse a estos jóvenes. Y también llega una joven adinerada con 2 colas de caballo y su propio mayordomo en un fucking G-Wagon, insinuando que ya tiene conexiones y podrían asegurarle un lugar en el cuerpo de defensa, e intenta llamar la atención de Kafka, refiriéndose a él como tío, exigiéndole que mueve su camión de basura para estacionar su fucking G-Wagon. A pesar de que Kafka señala que hay muchos espacios libres disponibles, la joven rica deja en claro que quiere el espacio, ya que él está en el espacio 55, y el 55 es su número de la suerte, o sea, básicamente por capricho. Cuando Kafka intenta corregir su comportamiento, ella exhibe su fuerza levantando la camioneta de Kafka y lanzándola, demostrando que no es alguien con quien se pueda tratar fácilmente, presentándose con orgullo como Kikoro Shinomiya. Luego de su ascendencia con el auto del Kafka, se acerca a él, acusándolo de oler como suele oler un kaiju. Es entonces que Ichikawa interviene rápidamente y dice que ambos huelen a eso, y se debe a que trabajan limpiando los cuerpos sin vida de los Keizus, aunque como es de suponer, el joven se ve muy nervioso, ya que esa rubia con coletas tiene un instinto natural para detectar a esos bichos. Sin embargo, lo hecho por Ichikawa termina por funcionar, y ella se centra en eso, preguntando qué hacen unos trabajadores de limpieza en este sitio. Es entonces que su atención es robada por un sonido metálico, así que mira en dirección a ese sitio y se sorprende por lo que ve. Se trata de nuestro prota levantando su auto con sus 2 brazos y acomodándolo en otro sitio del estacionamiento. De forma natural, ella se sorprende, mencionando que no puede creer que él también tenga un traje de cazador, ya que bueno, son esos trajes los que les dan los poderes a los cazadores, y dependiendo de su compatibilidad tienen más o menos, lo que explica por qué ella logró mover el camión, y cree que Kafka es igual. Seguidamente nuestro prota se presenta de forma arrogante, al igual que la rubia, y le dice que recuerde su nombre. Sin embargo, en ese momento, el mayordomo de la joven aprovecha el momento para estacionar en el lugar que ella quería. Lo que es obvio es que saca de onda a nuestro prota, quien se percata que mientras hacía el tonto, le ganaron el sitio. Acto seguido, maldice al mayordomo por ser tan competente. Por su parte, Kikoru queda sorprendida por el prota, afirmando que espera que el examen sea como un rito de iniciación para ella, pero ahora con él tal vez hasta sea algo divertido, cosa que saca de onda a Kafka, y pronto él escucha como ella dice que quiere ver su cara de sufrimiento. Acto seguido se retira y su mayordomo le sigue, al mismo tiempo que Kafka se la queda viendo a la distancia. Sin embargo, el momento es interrumpido por Ichikawa, quien golpea el suelo y asusta al prota. Es entonces que lo mira serenamente y molesto, le dice que sin dudas usó su poder muy rápido. Es entonces que el protagonista dice que es verdad, pero se excusa afirmando que fue muy hábil en transformar una parte de su cuerpo que no es visible, o sea, solo su brazo. Aunque bueno, si vemos con atención la parte en la que mueve el auto, se ven las manos humanas. Esto bien podría ser un error, o también podríamos afirmar que solo transformó sus brazos, dejando sus manos libres. Bueno, sea cual sea el caso, Ichikawa se enfrenta con Kafka, diciéndole que no le interesa escuchar sus excusas, y en medio de esto son interrumpidos por unos policías que les dicen haber escuchado unos ruidos muy fuertes, así que quieren saber al respecto. Así que ellos le dicen que está todo bien, y los oficiales se van por donde vinieron al enterarse de esto. Ya cuando se vuelven a quedar solos, Ichikawa le dice a Kafka que si vuelve a usar sus poderes se irá de regreso a casa, cosa que el protagonista acepta y sonríe nerviosamente. Luego de esto, él piensa que ya se rindió una vez, pero usará esta nueva chance para acercarse a su amiga de la infancia, o sea, Mina. Y antes de ingresar al edificio en donde se hará la prueba, se puede ver que el protagonista afirma que no se rendirá por nada en el mundo. Acto seguido avanza con Ichikawa para enfrentar lo que se viene. Luego de esto se puede ver que el protagonista avanza por un campo de pruebas militar, viendo los traseros de sus rivales, ya que ellos van por delante. Sin embargo, lo que más le preocupa es su falta de condición, preguntándose qué es lo que le pasa, afirmando que no puede seguirles el paso para nada. Seguidamente, él hace la prueba de correr, pero se cansa muchísimo, lo que le extraña, ya que ha entrenado por costumbre toda su vida, además de que su trabajo es físico y pesado, que lo realiza sin problemas. Sin embargo, el examen lo lleva al límite físico, y en medio de esto vemos un hecho del pasado, de unos minutos atrás, en donde Ichikawa le cuenta que la segunda ronda del examen cuenta con 2 fases. La primera es de educación física y la segunda de actitud. Es entonces que Ichikawa afirma que en la segunda parecen evaluar las cualidades innatas de los aspirantes, cosa que no considera muy beneficioso, pero que deben tratar de superar. De esta forma ambos se dan cuenta de una cosa: deben conseguir la mayor cantidad de puntos en la prueba de educación física. Es entonces que regresamos al presente, en donde se ve como Kafka sufre para cumplir los ejercicios físicos,
físicos, mientras que el resto lo hace sin mucho problema. Es entonces que Kafka afirma que cuando hacía las pruebas años anteriores quedaba un poco por debajo de la mitad de la tabla, pero ahora ya no, concluyendo que se debe a la barrera de los 30. Y mientras hace los ejercicios completamente transpirado, se da cuenta que si usa sus poderes quedaría literalmente primero. Sin embargo, decide no hacerlo y sigue corriendo como puede. Luego de esto, llegan los resultados y él queda en el puesto 219 de 225, lo que obviamente lo hace sentir derrotado, cosa que empeora cuando aparece Kikoru, que le muestra sus resultados y ella quedó en el puesto número 5. Seguidamente le comenta que no tardó mucho en ver la cara de sufrimiento de Kafka. Es entonces que recuerda lo que le dijo antes, por lo que se avergüenza como nunca y le pide que se olvide de aquello, lo que parece dejarla satisfecha y se va sonriente. Así que desanimado, sintiéndose sin respeto ni dignidad, Kafka busca la orientación de Ichikawa. Mientras tanto, Mina revisa la lista de aspirantes y se detiene en la solicitud de Kafka, lo que sugiere que tal vez todavía guarda sentimientos por él. Ichikawa también comparte información sobre otros candidatos prometedores, como Haruichi Izumo, el mismo que vimos al comienzo, quien se graduó como el mejor de su clase en la universidad más prestigiosa de Tokio. También está Iharu Furusashi, también otro que apareció en el principio, quien tiene una fuerza extraordinaria. Además menciona a Aoi Kaguragi, quien recién llegado a la fuerza de autodefensa de Japón, que eligió unirse al cuerpo de defensa, o sea, los cazadores de monstruos, con el objetivo de derrotar a los Kaisus, a pesar de haber sido seleccionado para una posición de élite en la fuerza militar de Japón. Sí, aunque haya monstruos que aparecen de vez en cuando, los países se siguen peleando. Es que ni con esas paran las guerras. Madre mía, en fin. Al igual que esos tres, hay muchos otros aspirantes prometedores que buscan convertirse en oficiales de élite, lo que dificulta que alguien como Kafka, considerado un don nadie débil, obtenga una buena calificación en estos exámenes. Ichikawa también menciona que entre los candidatos está Kikoru, que es considerada por muchos como el mayor talento que haya existido. Los otros principales candidatos están ansiosos por ver cómo se desempeñará Kikoru, pero Kafka siente celos de ella, así que se acerca mucho a ella para hablar, pero se ve menospreciado y golpeado por sus guardaespaldas frente a los demás candidatos. Aunque el comportamiento de Kikoru afecta a Kafka, él mantiene sus esperanzas en alto, ya que la segunda parte de su prueba se basa en la experiencia que adquirió como personal de limpieza de monstruos, deshaciéndose de los cadáveres de Kaisus. La tercera división, dirigida por el vicecapitán del cuerpo de defensa, Hoshina, reúne a todos los candidatos y da inicio a la prueba de aptitud, instándoles a dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, para sorpresa de todos, revela que no se enfrentan a cadáveres de Kaisus, sino que serán probados contra Kaisus vivos. Ante esta revelación, Kafka pierde toda esperanza de superar la segunda prueba. Aún así, él y los demás candidatos se equipan con el equipo de combate proporcionado por el cuerpo de defensa. Al verse con los trajes de combate, no solo mejoran su fuerza física, sino que también se conectan con su cuerpo, aumentando la respuesta de cada neurona. Con las mejores armas a su disposición, los candidatos se preparan para el enfrentamiento. El operador les informa que sus trajes pueden liberar un cierto porcentaje de poder en su cuerpo, revelando que los principales candidatos, como Ichikawa, pueden desatar entre el 10 y 15% de su poder de combate. Sin embargo, Kikoru destaca al desatar un impresionante 46% del poder del traje, lo que confirma su reputación como el talento del siglo. Por otro lado, Kafka no ha logrado liberar poder de combate, sí, un 0%, lo que hace que su traje sea inútil en la batalla. Esta situación lleva al examinador a burlarse de él, mientras Kafka intenta esforzarse por desbloquear su potencial, aunque la situación es más graciosa que otra cosa. Kikoru, al darse cuenta de que Kafka está ocultando su verdadera fuerza, se molesta con él. Con todos aparentemente en su contra, el examinador Hoshina da inicio a la prueba final. Seguidamente, Hoshina lleva a todos los participantes al campo para la siguiente etapa de la competencia. Les explica que se enfrentarán a los mismos Kaisus que atacaron la ciudad hace meses y que ahora han sido capturados para esta prueba. Estos monstruos son peligrosos y temibles, por lo que un dron les seguirá para monitorear si alguien resulta gravemente herido. Si alguien queda incapacitado, se le proporcionará un escudo y será retirado de la competencia, lo que significa que fracasó. Hoshina advierte a los participantes sobre el riesgo de esta etapa, dejando claro que no los insta a participar, pero si lo eligen, deben estar preparados. Y la competencia comienza, y todos observan cómo Kikoru se destaca al escalar paredes y derrotar a los monstruos rápidamente. Ichikawa y Kafka la admiran, preguntándose por qué no pueden igualar su destreza. Kafka sugiere a Ichikawa que también deben derrotar a algunos bichos, y a pesar de no tener armas ni equipo adecuado, se sienten motivados para participar. Sin embargo, su falta de preparación les frustra, y se preguntan cómo Kikoru puede ser tan efectiva mientras ellos no puedan hacer nada. Mientras reflexionan sobre esto, Hoshina anuncia que Minashiro también está participando en la competencia. Ante esto, Kafka recuerda su historia con Mina y siente la urgencia de no quedarse atrás, y se pregunta por qué los mayores utilizaron drones para vigilarlos, sugiriendo que podría ser para evaluar su desempeño emocional y capacidad de tomar decisiones bajo presión. Aunque no tienen armas, deciden ayudar a
los participantes mejor equipados para enfrentar a los kaijus, demostrando su inteligencia emocional y capacidad de trabajar en equipo ante el peligro. Con esta determinación se preparan para apoyar a sus compañeros en la batalla. Observan cómo algunos de sus compañeros intentan dispararle sin éxito a un kaiju. Kafka reconoce al kaiju y recuerda cómo luchó contra él anteriormente. Comprende su debilidad y lanza una granada, tapándose los oídos para no ser detectado por el kaiju, permitiendo que los demás puedan atacarlo sin ser escuchados. Les aconseja apuntar al estómago del kaiju, ya que es su punto más vulnerable. Los demás siguen su consejo y se sorprenden al ver que funciona, y le recuerda que también tienen su propia habilidad. Continúa con Ichikawa en busca del próximo objetivo, pero son emboscados por otro bicho que lo agarra y lo arroja contra la pared, hiriéndolo gravemente. A pesar de sus heridas, Kafka se niega a rendirse, recordando que si queda incapacitado será retirado de la competencia y considerado un fracaso. Entonces decide luchar con determinación para evitar ese destino. Hoshiro le advierte que sus órganos están fallando y para evitar bajas lo protegerán, aunque reconoce la personalidad y el humor de Kafka. Lo considera débil y espera que sea uno de los primeros en caer para que no se lastime. Justo cuando estaba a punto de protegerlo, un disparo desde atrás abate al monstruo. Kafka se alegra de ser salvado, pero su salvadora resulta ser Kikoru. Él lo rescata solo para mantenerlo fuera de su camino mientras sigue adelante con su misión de matar a kaijus. Kikoru le indica a Kafka que debe permanecer en el suelo como un cobarde, mientras ella continúa luchando contra los kaijus. Después de que se va, Hoshiro le informa a Kafka que tiene la columna rota, sus órganos están fallando y sus piernas son demasiado débiles para moverse. A pesar de la sugerencia de rendirse, Kafka reflexiona sobre todo lo que ha sacrificado para llegar hasta aquí y decide no rendirse, afirmando que la única persona que puede derrotarlo es él mismo y está decidido a no avergonzarse más ante la persona a la que quiere apoyar, y reconoce que la única forma de estar a su lado es manteniéndose firme y perseverante. Incluso cuando todo parece perdido, a pesar de sus graves lesiones, se niega a ceder y luchará hasta el final. Con su determinación renovada, se levanta, a pesar de sus piernas rotas, y se prepara para seguir. Es entonces que el protagonista se levanta como puede y las piernas le tiemblan, así que su amigo Ichikawa le cuestiona si se encuentra bien, ante lo cual él dice que sí, al mismo tiempo que hace un gesto con los brazos para demostrar su vitalidad, aunque obtiene el resultado opuesto. Mientras tanto, Konomi, la que se encarga de la información y controlar la información sobre los kaijus, pregunta si Kafka acaba de pararse en su pierna rota, cosa que Soshiro Hoshina confirma, pero dice que no hay mucho por hacer, así que le dicen al protagonista que puede continuar, pero si algo llega a salir mal, activarán el escudo, lo que significará que estará fuera de peligro, pero reprobará automáticamente. Sin embargo, Kafka se emociona mucho al escuchar por los auriculares, así que dice que eso es fantástico, aunque cuando celebra tose del dolor por sus heridas. De esta forma le dice a Ichikawa que siga por su cuenta, mencionando que no debe preocuparse por él, y lo insta a seguir su ideal de no rendirse. No obstante, Ichikawa lo mira seriamente y le extiende su mano, pidiéndole que lo deje ayudarlo y que juntos harán lo que podrán. Es entonces que el protagonista recuerda cuando Ichikawa lo salvó de aquel kaiju, por lo que recuerda que el sujeto es alguien a todo dar, por lo que decide aceptar su ayuda y ambos se dan la mano para cerrar la alianza. Luego de un rato se puede ver cómo Soshiro se ríe por lo que está viendo, y se trata de Ichikawa cargando a Kafka en hombros. Es entonces cuando el protagonista motiva a su aliado, afirmando que está llevando a cabo la operación fusión. Aunque claro, Ichikawa siente algo de vergüenza, pero el protagonista decide centrarse en el juego y le dice a su aliado que le encarga todo lo que es moverse por el campo de batalla, mientras que Kafka herido usará todo el conocimiento que tiene sobre los kaijus, el cual obtuvo trabajando como personal de la limpieza. Es entonces que Soshiro se ríe por aquello, por lo que dice que lo mejor es que ya los reprueben, obvio bromeando, así que Konomi le pide que se tome en serio el examen y siga evaluando. Seguido de aquello, Kafka le dice a Ichikawa que no debe preocuparse por él y puede activar la velocidad del traje, así que el joven lo hace y los dos avanzan a toda velocidad, lo que provoca que el viento le dé en la cara al protagonista, además de que se ponen como objetivo encontrar a Kikoru para que les dé apoyo ofensivo. Mientras tanto, el otro grupo se enfrenta al último kaiju, que resulta ser más formidable de lo anticipado. A pesar de sus esfuerzos, no logran derrotarlo. Es entonces que Kikoru hace su entrada y les informa que no podrán vencer al kaiju, así que sin vacilar, se lanza hacia la criatura y la enfrenta, aunque es superada en tamaño. Por su lado, el protagonista insta a Ichikawa a apresurarse para alcanzar a Kikoru y ayudarla en la batalla. Sin embargo, Ichikawa no puede ir más rápido porque se cansa bajo el peso de Kafka, pero le resulta difícil admitirlo. Por su lado, en medio del combate, Kikoru descubre una debilidad en el kaiju y ejecuta el ataque final con éxito, poniendo fin a la amenaza. Y con un suspiro de alivio, Kikoru celebra la victoria para su equipo, asegurando su paso a la siguiente etapa de la competencia. La atmósfera en la sala de examinación es palpablemente
palpablemente tensa ante la sorprendente conclusión de la batalla. Soshiro mantenía la esperanza de que la mayoría de los concursantes fueran eliminados en ese momento. Estimaba que al menos 30 competidores serían expulsados, pero hasta ese momento ninguno había sido descalificado, y las lesiones eran el peor contratiempo experimentado por todos. Reconociendo que la supervivencia hasta ese punto se debía en gran medida a Kikoru, todos los competidores admitieron haber alcanzado un resultado inesperado. Además, era de conocimiento común que Kikoru era la hija del director Shinomiya, lo que generaba asombro entre ellos al no esperar que la hija del director estuviera compitiendo. La presencia de Kikoru era considerada una gran ventaja para el equipo de defensa, ya que se aseguraba de que sus compañeros estuvieran en óptimas condiciones físicas y mentales. Mientras tanto, en el campo, Kikoru se sentía satisfecha con su desempeño del día y reflexionaba mirando al cielo, preguntándose si su padre estaría orgulloso de ella y si creería que estaba cumpliendo sus expectativas. Por otro lado, Ichikawa finalmente dejó caer a Kafka de su espalda. Concluida la primera parte del partido, esperaban ansiosos los resultados y anticipaban su clasificación para la siguiente etapa. De pronto, un disparo alcanza a Kikoru. Le lleva un momento comprender lo que está sucediendo y concentra su energía en esa parte de su lesión. Mientras tanto, el protagonista y Ichikawa conversan sobre Kikoru, una de las escasas veces que han interactuado con ella, así que reconocen su formidable habilidad, siendo ella la fuerza dominante en el equipo, por lo que su apoyo inquebrantable sería una ventaja para cualquier equipo en el que participara. Sin embargo, desconocen que la misma heroína ha sido objetivo de un ataque. Kikoru dirige su escudo hacia su pecho para sobrevivir, mientras se cuestiona qué tipo de kaiju la ha herido. La sorpresa se extiende incluso a los directores en la sala de examinación. Una vez que cura su herida, el kaiju se comunica con ella, lo que la deja perpleja al descubrir su inteligencia superior. Tras recuperarse, se prepara para defenderse. Mientras tanto, una alarma de emergencia irrumpe en la sala de situación, donde Soshiro busca entender la situación. Descubren una anomalía en el kaiju, con los muertos reviviendo con una inteligencia inusualmente alta. Son kaiju altamente inteligentes, que solo él y posiblemente Mina podrían derrotar. Mina le ordena a Soshiro que dirija a todos los estudiantes hacia el refugio más cercano y que intente evacuarlos mientras ella misma se enfrenta al kaiju en combate. Los instructores ordenan a los estudiantes evacuar y la multitud se dispersa en pánico, pero Kikoru se rehúsa. Determinada a no ser considerada cobarde y a honrar a su padre, se levanta, solo para ser alcanzada nuevamente por el disparo del kaiju, lanzándola contra la pared. En ese momento, recuerda una escena de su infancia, cuando logró un destacado resultado académico y fue la primera de su clase. Mientras otros estudiantes recibían elogios de sus padres, su propio padre no estaba presente para celebrar con ella. Su mayordomo le recuerda la expectativa de su padre de que siempre aspire a la excelencia en honor a su difunta madre, y cómo considera que un éxito no es suficiente. Impulsada por el deseo de no decepcionar a su familia y con la determinación de ser la mejor en el campo de batalla, Kikoru se enfrenta al monstruo con su arma. A pesar de ser arrojada nuevamente contra la pared, se levanta, jurando no rendirse hasta someter al kaiju. Sin embargo, cuando su mano se fractura y se vuelve inútil, comprende que no puede continuar. Los examinadores, que han estado observándola de cerca, envían apoyo. La situación se complica cuando el kaiju muestra habilidades regenerativas nunca antes vistas y se prepara para lanzar un ataque masivo. Los analistas principales advierten a Mina y a Soshiro, quienes se apresuran a salvarla, conscientes de que Kikoru es el mayor talento de su generación. Lamentablemente, llegan demasiado tarde y Kikoru se rinde, aceptando su destino ante el kaiju. A punto de sucumbir, ella ruega perdón a su padre por no estar a la altura de sus expectativas. En ese instante crucial, Kafka llega justo a tiempo, instándola a no rendirse y rescatándola del letal ataque del kaiju evolucionado. Acto seguido, él mismo adopta su forma kaiju para enfrentar al monstruo, revelando su verdadero poder. Mientras tanto, los demás candidatos continúan la lucha contra los kaijus y organizan la evacuación del área, conscientes de la persistente regeneración de los monstruos. Ichikawa, preocupado por el destino del protagonista al verlo transformarse, revela que Kafka, al escuchar que la vida de Shinomiya estaba en peligro, corrió hacia ella sin titubear, sin siquiera consultar a Ichikawa. Por otro lado, Shinomiya queda perpleja al descubrir la verdadera identidad del anciano que la ha estado molestando todo el día. Es entonces que el protagonista, en su imponente forma kaiju, se arrodilla ante ella y le suplica que no revele su capacidad de transformarse en kaiju al cuerpo de defensa, consciente de las consecuencias mortales que enfrentaría si la verdad saliera a la luz. Mientras intentan dialogar, el monstruo lanza una ráfaga de energía para interrumpirlos, pero Kafka la desvía con un simple golpe, sabiendo que el monstruo persistirá en su ataque. Después de asegurarle a Shinomiya que le explicará una vez que derrote al monstruo, el protagonista se enfrenta al desafío con determinación. Mientras tanto, el analista principal, sin imágenes de la situación de Shinomiya, detecta una oleada de energía inusualmente fuerte, sospechando que el kaiju número 8 está involucrado. Aunque informa a Soshiro sobre las lecturas, él lo descarta como una falla del sistema, incapaz de concebir que
alguien pueda generar tanta energía. Mientras tanto, Kafka desata su poder máximo y con un golpe devastador borra al kaiju de la existencia, dejando a Shinomiya boquiabierta al ver su éxito donde ella había fallado. Admirablemente, Kafka elimina también a los otros kaijus cercanos antes de retomar su conversación con Shinomiya, rogándole una vez más que guarde su secreto ante el cuerpo de defensa. Volviendo a su forma humana, Kafka expresa su alivio al ver a Shinomiya a salvo. Sin embargo, Ichikawa llega y abofetea a Kafka por arriesgarse a ser descubierto de esa manera. Mientras los dos discuten acaloradamente, Shinomiya se desmaya por la pérdida de sangre. Soshiro y Mina llegan al lugar y encuentran que los monstruos han desaparecido, lo que despierta su curiosidad sobre quién fue el responsable de su eliminación. Sin embargo, deciden que la investigación puede esperar, priorizando la salud de Shinomiya. De vuelta en la base, todos respiran aliviados al ver a Shinomiya a salvo. Mina ordena una investigación para descubrir quién o qué fue responsable de la desaparición de los kaijus en la zona. Mientras tanto, ella y Soshiro se dirigen a otros lugares para acabar con los kaijus que aún están vivos. Con el examen llegando a su fin, Kafka es trasladado al hospital del cuerpo de defensa, a pesar de no haber sufrido heridas graves. Ichikawa lo visita para informarle que Shinomiya también está bien, solo necesitando recuperarse de la descomposición de su brazo derecho. Mientras tanto, Mina, quien ha escuchado en secreto la conversación, reúne valor para visitar al protagonista. Sorprendiendo tanto a él como a Ichikawa, revela su identidad como la capitana de la tercera división del cuerpo de defensa. Agradecida por los actos que él hizo para ayudar a sus compañeros, le ofrece un gesto de respeto antes de marcharse. Kafka no la detiene, comprometiéndose a hablar con ella solo después de convertirse en oficial del cuerpo de defensa. Por otro lado, Shinomiya, lidiando con sus propias luchas internas por no alcanzar la perfección, recibe la visita de Soshiro, quien busca información sobre quién derrotó al kaiju. Sin embargo, Shinomiya oculta la verdad, afirmando ser ella misma quien lo venció. La noticia de que los kaijus pueden regenerarse incluso después de ser eliminados alarma al público. Mientras tanto, el kaiju inteligente, posiblemente responsable de las habilidades regenerativas de los monstruos, observa con asombro, cuestionando la fuerza de los capitanes del cuerpo de defensa al ver que ninguno de los kaijus mutados sobrevivió. Decepcionado, el kaiju inteligente asume una forma humana para infiltrarse entre los humanos. Sorprendentemente, se une al equipo del protagonista como uno de los nuevos trabajadores de la empresa que limpia los cuerpos de los kaijus derrotados, o sea, el mismo lugar en donde Kafka trabajaba al comienzo. Después, Ichikawa recuerda todo lo que ha pasado hasta ahora, así que piensa que el protagonista ha ganado coraje. Sin embargo, cambia de opinión al ver a Kafka asustado por lo que vendrá y le echa la culpa a Ichikawa por haberlo metido en todo esto, lo que provoca una discusión entre ellos. Sin embargo, su discusión se interrumpe cuando el jefe de la empresa les avisa que les ha llegado un sobre, así que ambos se preparan, conscientes de que son los resultados de la prueba para ser cazadores. Se sientan juntos y observan sus sobres. Deciden abrirlos al contar hasta 3. Kafka abre el suyo, preguntándose si finalmente podrá empezar su camino para estar junto a Mina. Lee la hoja y se sorprende por el resultado. Luego, se ve que los que pasaron la prueba se reúnen en la base. El chico de pelo verde se acerca al grandote de pelo rubio y lo saluda, comentándole que sabía que él lo lograría. Observa a todos y nota a Ichikawa, confirmando que todos los que él predijo pasaron, aunque señala que falta el fanático de Kikoru, es decir, el protagonista. El grandote se sorprende y le pregunta al chico de pelo verde si quería que el viejo lo aprobara, a lo que responde que no. Todos guardan silencio cuando entra Kikoru, admirándola. Una chica se le acerca rápidamente y la saluda. La chica de coletas comenta que está allí para hacer el juramento y le dice a Kikoru que esperaba ser la primera en ingresar, pero ahora que vio a la chica de coletas piensa que es mucho mejor y espera acercarse más a ella. El chico de pelo verde le dice al grandote que parece que tendrán que pelear por el segundo puesto. Sin embargo, el grandote le recuerda que él fue el primero en la parte física, así que le sugiere que compita por el segundo puesto y afirma que él aspirará al primero de todos modos. El chico de pelo verde sonríe tranquilo ante el comentario, indicando que tenía la misma idea. Al mismo tiempo, el pelirrojo anterior se encuentra con Ichikawa y lo reconoce como el amigo del viejo, es decir, Kafka, y lo saluda. Así que Ichikawa menciona sus nombres y el pelirrojo se disculpa por ser terrible recordando nombres. Luego revela que se llama Iharu Furuhashi y Ichikawa hace lo mismo, expresando que será un placer. El pelirrojo extiende la mano y sugiere que se traten por sus nombres de pila. Mientras se estrechan las manos, Iharu pregunta si Kafka reprobó, pero Ichikawa no llega a responder porque el evento de bienvenida comienza. Entra la capitana Ashiro, o sea Mina, y todos la observan con respeto y admiración. Sube al podio y la vocera le pide a Kikoru que se una para entregar los diplomas, ya que es la líder de los aprobados con el mejor puntaje. Kikoru sube y Mina le entrega su diploma, y Kikoru jura por ella y por todos sus compañeros. Mina agradece a Kikoru por lo ocurrido la otra vez, mencionando que gracias a que derrotaron a los kaijus no hubo pérdidas humanas. Kikoru se sorprende y luego se pone seria, pensando en Kafka, quien fue quien realmente derrotó a los monstruos. Se pregunta por qué no está allí. Comenta que Kafka no solo salvó su vida, sino
sino que también se preocupó por ella, lo que considera vergonzoso. Empieza a reflexionar sobre su forma de kaiju y si volverá a aparecer. En ese momento, Kafka entra al salón, disculpándose por llegar tarde. Kikoru se ruboriza al verlo, mientras Mina no parece sorprendida, a diferencia del resto de los presentes, que no esperaban verlo allí. Mina recuerda a los altos mandos revisando el examen de Kafka, en el que básicamente obtuvo 0 y reprobó. Sin embargo, Soshiro decide quedarse con el examen, mencionando que sabe que sus notas son bajas, pero durante la prueba contra los kaijus, fue útil al descubrir los puntos débiles de los monstruos. Se centró en ayudar en lugar de obtener puntos, algo que no todos hacen. También menciona que su humor es un aspecto importante para su decisión. Cuando Konomi escucha esto, comenta que sabía que lo estaba eligiendo por eso. Después de eso, Soshiro menciona que no está seguro de si Kafka podrá unirse oficialmente al cuerpo de defensa, pero de todas formas lo entrenará en su escuadrón como cadete. Y recordando esto, Kafka le dice a Kafka que al ser elegido como cadete, lo dejarán fuera del nombramiento de reclutas, mientras Kikoru parece contenta de que el protagonista haya ingresado. El chico de pelo verde, el pelirrojo y el grandote se sorprenden al final de que haya aprobado incluso como cadete. Luego, Mina y Kafka intercambian miradas y Soshiro sube al podio para decir que ahora que todos están presentes, la capitana Mina dirá unas palabras. Ella agradece a los presentes por alistarse y pasar un examen tan difícil, señalando que necesitan refuerzos debido al incremento en la aparición de kaijus fuertes. Advierte que los próximos combates serán mortales y algunos podrían perder la vida en su primera misión. Mina insta a darlo todo para sobrevivir y erradicar a los kaijus de una vez por todas, asegurando que ella estará al frente como su lanza y escudo. Kafka se emociona al escuchar esto y promete luchar a su lado, sorprendiendo a todos. Entonces, Mina se da cuenta de que Kafka la llamó por su primer nombre y casi lo hace también, pero vuelve rápidamente a su rol de capitana y lo reprende como cadete por interrumpirla y faltarle al respeto, ordenándole hacer 100 flexiones. Kafka se sorprende al darse cuenta de lo que dijo sin pensar. Soshiro se ríe por la reacción de Kafka y el momento, sugiriendo que quizás el castigo fue muy ligero. Mina se retira y Soshiro piensa haberla visto sonreír, pero Konomi interrumpe y señala el lado cómico de Kafka en acción. Soshiro elogia la habilidad de Konomi para elegir soldados y menciona que el trabajo de reclutamiento puede ser deprimente, por lo que necesitan personas como Kafka. Sin embargo, mientras ve a Kafka haciendo las 100 flexiones de castigo, Soshiro dice que su factor cómico y sus habilidades de apoyo no fueron las únicas razones, afirmando que cuando todo se había ido a la mismísima, se reportó la aparición de un kaiju con una magnitud de 9.8, y aunque cree que quizás es súper improbable, la verdad es que cuando ese poder apareció, los signos vitales de Kafka se borraron del mapa. De esta forma, él dice que vigilará a Kafka hasta descubrir quién o qué es. Por su parte, el protagonista termina de hacer las 100 flexiones y todos lo felicitan. Es entonces que Kikoru le dice que quiere hablar con él, ante lo cual Kafka le cuestiona si no puede ser allí, ya que no puede moverse. Sin embargo, ella dice que no, debe ser un sitio privado, lo que hace que el pelirrojo bromee diciendo que parece que Kikoru se le quiere declarar, ante lo cual ella dice que no, y se enfada. Es entonces que Ichikawa se acerca a Kafka para saber qué planea hacer, ante lo cual él supone que es algo así como cuando te invitan a pelear en el patio del colegio. Sin embargo, Kikoru pierde la paciencia y lo patea para luego llevárselo, lo que hace que Ichikawa suspire. Ya luego de esto se dirigen a un café, en donde ella se sorprende cuando se entera que el protagonista se convirtió en un kaiju al comer uno, por lo que lo llama glotón, ante lo cual Kafka dice que no se lo comió por gusto. Es entonces que Ichikawa les pide que no griten, al mismo tiempo que el protagonista comenta que cree poder contarles su secreto a las fuerzas de defensa. Es entonces que ella le dice que no se lo recomienda, afirmando que lo usarán para experimentos y otras cosas, por lo que no podrá ser un soldado, cosa en la que Ichikawa está de acuerdo. Seguidamente ella revela que a los kaijus que enumeran los usan luego para hacer armas especiales, por lo que Kafka podría terminar de esa misma forma. De esta forma el protagonista y su amigo se aterran, así que Kafka se acerca mucho a Kikoru y le pide que guarde el secreto, obvio desesperado por el miedo de que se convierta en un conejillo de indias o en unos guantes para el invierno. Es entonces que ella siente vergüenza y le pega una patada para alejarlo. Acto seguido le dice que se lo guardará, afirmando que él le salvó la vida, así que será una forma de devolverle el favor. Sin embargo, ella dice que si descubre que Kafka se vuelve un peligro para la humanidad, lo eliminará con sus propias manos, cosa que sorprende a Ichikawa. De esta forma, Kafka entiende, por lo que le dice que si eso ocurre, que por favor lo elimine, afirmando que le deja esa tarea. Posteriormente se puede ver que los reclutas comienzan a practicar y se puede ver que Ichikawa tiene unos números interesantes, exactamente 18%, por lo que Soshiro se sorprende por esto, afirmando que ha mejorado mucho en poco tiempo. Es entonces que el pelirrojo no quiere quedarse atrás, por lo que trata de tener un mejor desempeño y supera a Ichikawa por 2 puntos. Acto seguido se acerca a él y le dice que lo superó, pero parece que Ichikawa no estaba compitiendo. Sin embargo, ambos se quedan muy por detrás cuando ven que Kikoru saca un 55%, más del doble que ellos. Mientras tanto, el chico de pelo verde y el
grandote están en la misma, aunque son interrumpidos por los festejos de Kafka, quien tras bastante tiempo obtiene un resultado del 1%, por lo que celebra como nunca. Así que se acerca a Kikoru y le dice que pasó de un 0% de compatibilidad con el traje a un 1%. Acto seguido comienza a seguirla emocionado, pero ella le dice que no lo entiende, ya que ella tiene más de 55%, por lo que no tiene sentido su emoción. Ya luego de la práctica, todos se dan un baño y comparan sus músculos, por lo que Kafka presume los suyos, aunque su barriga lo delata, y el pelirrojo se ríe. Es entonces que aparece el grandote, quien demuestra porque fue el mejor en el examen físico, lo que hace que todos se sientan unos flacuchos. Sin embargo, Kafka disfruta el momento al sentir que está en camino. Mientras tanto, se puede ver que Kikoru se encuentra con Mina, quien acaba de salir de bañarse. Es entonces que ambas hablan, y Kikoru quiere saber cómo es que la capitana consiguió esos músculos, así que ella se dispone a enseñarle allí mismo, lo que sorprende a Kikoru y le agradece. Posteriormente se puede ver que todos los varones se ponen a hablar sobre la razón por lo que se metieron a ser reclutas, ante lo cual la mayoría dice que, por Mina, lo que sorprende a Kafka, Ichikawa le comenta que ella es como un superhéroe de su generación. Luego de esto, todos se ponen intensos al descubrir que Kafka es amigo de la infancia de Mina, por lo que le hacen muchas preguntas sobre ella. Tiempo después, el protagonista comienza su rutina de cadete, pasando el tiempo con todos y hace el mismo entrenamiento que el resto del escuadrón, cosa que lo cansa, pero Ichikawa siempre le da una mano. Y una noche se encuentra con Soshiro, quien dice que escuchó sus conversaciones con los chicos, por lo que sabe que su motivación es la capitana Mina, así que dice que no cederá su lugar como vicecapitán, ante lo cual Kafka le comenta que se esforzará para ganarlo. Soshiro alienta esa actitud y le dice que cuando se vaya cierre las puertas. Acto seguido le da las llaves del sitio, pero antes de irse, él le recomienda a Kafka no hacerse amigo de nadie, ya que en cualquier momento puede ocurrir un imprevisto y perder la vida. Es entonces que suena una alarma de kaiju, así que Soshiro le dice que justo de eso hablaba, afirmando que es hora de que Kafka haga su primera misión. Posteriormente, las fuerzas de defensa llegan a Sagamihara, donde se enfrentan a un monstruo de 150 metros de largo. Mientras evacúan a la población y transportan suministros, Soshiro pregunta a sus compañeros si están listos para enfrentar a los monstruos. Mientras tanto, Kikoru recuerda el momento en que Kafka le reveló su identidad como el Kaiju número 8, lo que obviamente desata preocupaciones sobre su futuro en las fuerzas de defensa. Kikoru advierte sobre las consecuencias y amenazas potenciales, dejando claro que actuará si Kafka pone a otros en peligro. De vuelta al presente, Kikoru espera que Kafka esté a la altura. De repente, el protagonista se siente enfermo y atribuye sus ganas de vomitar a que comió mucho, lo que irrita a Kikoru. Pronto, las tropas llegan a la base temporal de las fuerzas de defensa en Sagamihara. Al contemplar al monstruo, Kafka e Ichikawa quedan atónitos ante su apariencia. Mientras el pelotón de Soshiro se alistaba, él anunció la operación del día, explicando que el objetivo, surgido de la falla de Kanawa, había comenzado a moverse y crecer bajo tierra, emergiendo a la superficie en su fase de proliferación. Mientras Mina lideraba un escuadrón contra el monstruo principal, su tarea era contener las bestias secundarias y evitar que se dispersaran, siendo crucial para el resultado general. Soshiro destacó que los pelotones con reclutas estaban en la retaguardia, siendo la última línea de defensa. ¿Alguna duda y recibir ninguna respuesta? Indicó que estaban preparados. Subrayó que el rendimiento en el campo de batalla era crucial, más allá del entrenamiento, llamándolos novatos, lo que infundió ánimo en las tropas antes de partir hacia la acción. Ichikawa recordó a Kafka que era hora de actuar, y Kafka, consciente de las consecuencias de un bajo rendimiento, se comprometió a no desaprovechar la oportunidad. Kikoru, observando a Kafka, notó su excitación a pesar de la presión. Animándolo, Ichikawa le recordó a Kafka que esta era la misión que había anhelado durante tanto tiempo y le instó a triunfar en ella. Luego, se les informó que estaban en el punto E, donde las bestias secundarias habían invadido y fueron enviados a contener la amenaza. Kafka se preparó con su máscara antigas y motivó a Kikoru para el combate. Mientras avanzaban, Kafka recordó a Ichikawa la importancia de sobrevivir, lo cual ella reafirmó. Kikoru informó a Kafka sobre la aproximación del monstruo, y cuando este emergió en su forma de hongo gigante, Kafka y su equipo se prepararon para el enfrentamiento. La primera batalla de las tropas novatas de la Fuerza de Defensa comenzó bajo la atenta supervisión de Soshiro, quien les instó a impresionar desde el principio. Mientras tanto, en el distrito E, Kafka notó que la batalla había comenzado, pero esta vez se sintió diferente, más calmado que durante el examen. Experimentó una conexión más profunda con su traje, liberando su fuerza con emoción. Sin embargo, un kaiju lo embistió, arrojándolo al suelo. Kikoru lo reprendió por su imprudencia al liberar solo el 1% de su fuerza y le aconsejó que se mantuviera atrás. La frustración de los miembros con mayor experiencia
del equipo por tener que cuidar a los novatos era evidente, deseando que estos simplemente observaran desde la distancia. Kikoru, irritada por sentirse subestimada, demostró su valía al disparar al monstruo, sorprendiendo a su superior, quien la alentó a apuntar cuidadosamente a las áreas vitales del kaiju. Kafka elogió a Kikoru, lo que la puso nerviosa. Mientras tanto, en el distrito F enfrentaron ataques de kaiju. El pelirrojo Iharu demostró sus habilidades derribando a uno de ellos, recibiendo elogios de su superior. Sin embargo, su alardeo se detuvo cuando vio que Ichikawa había derrotado a otro kaiju solo. Ichikawa reveló haber ajustado su munición explosiva a congelante, lo que resultó efectivo para ralentizar a los enemigos. Con determinación, afirmó que necesitaba volverse más fuerte para evitar que Kafka se transformara. El chico de pelo verde Izumo y Aoi impresionaron a todos con su desempeño, desconcertando a los mayores. Nakanoshima, la líder de pelotón, explicó que los novatos de este año estaban demostrando habilidades y fuerza excepcionales, sorprendiendo incluso a los más veteranos. Aoi e Izumo continuaron su habitual alarde mutuo. Aoi presumió de haber derrotado a 3 kaiju, insinuando que Izumo era lento, a lo que este respondió señalando que había ayudado a acabar con 2 de ellos. Nakanoshima, aparentemente entusiasmada por los nuevos reclutas, comentó sobre la dinámica entre los dos, describiendo a Aoi como salvaje y a Izumo como elegante, sorprendiendo a un colega que reconoció las referencias a sus anteriores apariencias. La rivalidad entre Aoi e Izumo divirtió a Nakanoshima, quien incluso consideró incorporarlos oficialmente a su pelotón. Después de esto, Nakanoshima reflexionó sobre el alto desempeño general de los novatos, influenciado por los mejores entre ellos, lo que provocó un esfuerzo colectivo superior en comparación con años anteriores. Mientras tanto, en el distrito E, Kafka observaba desde la retaguardia, impresionado por la eficacia de sus compañeros novatos en la batalla. Sin embargo, se sintió abrumado por su propia percepción de ser una carga en comparación con ellos. Recordando el comentario de un mayor sobre la importancia de conocer los puntos vitales del enemigo, Kafka tuvo una idea. Tomando la iniciativa, Kafka comenzó a despiezar a un kaiju caído, sorprendiendo a su superior con su determinación, observando con asombro cómo el traje aumentaba su capacidad incluso con un pequeño porcentaje de fuerza liberada. Durante la disección, Kafka descubrió información crucial sobre la anatomía de los kaiju y sus puntos débiles. Informó rápidamente a Soshiro sobre la ubicación del núcleo del enemigo, destacando la necesidad de destruirlos para evitar la aparición de nuevas amenazas. Soshiro elogió el descubrimiento de Kafka y ordenó que la información se transmitiera a todos los miembros de la tropa. Reconociendo la experiencia previa de Kafka en su campo de trabajo, Soshiro valoró especialmente su dedicación al estudio que llevó a este importante hallazgo. Cuando Soshiro elogió a Kafka, él se sintió lleno de satisfacción, creyendo haber demostrado su valía para las fuerzas de defensa. Informó a Soshiro que se encargaría de eliminar los cadáveres de los kaiju cuyos núcleos no hubieran sido destruidos, determinado a llegar hasta Mina y estar a su lado. Sin embargo, una fuerte explosión interrumpió sus pensamientos, y Soshiro le indicó que la batalla había comenzado y que Kafka debía estar atento. Mina apareció en escena, manejando un cañón gigante con asombrosa destreza, apuntando directamente al núcleo del gigantesco kaiju principal. Impresionado por su poderío, Kafka quedó maravillado por la demostración de fuerza de su amiga de la infancia. El ataque de Mina fue devastador, destruyendo al kaiju y dejando a Kafka estupefacto. Mientras la batalla continuaba, Mina recibió información sobre el monstruo base y comenzó a cargar su siguiente disparo. Kafka recordó una conversación anterior con Mina sobre quién se convertiría primero en miembro de la tropa y vio cómo ella desataba una fuerza increíble, alcanzando el 96% de su potencial. El impacto de su disparo fue impresionante, dejando a todos atónitos por su poder. Después de una serie de disparos, el monstruo base fue derrotado, pero Mina continuaba cargando su arma. Kafka observó con asombro la fuerza de Mina en acción, y Soshiro se acercó a él para plantearle un desafío. Le recordó que, si quería estar al lado de Mina, necesitaba alcanzar un nivel de fuerza comparable al que acababa de presenciar. Soshiro explicó que la baja fuerza liberada de Kafka lo limitaba en el combate contra enemigos grandes, pero aún así podría ser efectivo contra oponentes más pequeños y medianos. Mientras un kaiju se abalanzaba sobre ellos, Soshiro señaló la oportunidad que tenía Kafka para destacarse en este tipo de situaciones. Kafka observó con asombro cómo Soshiro desenvainaba sus katanas con una velocidad que parecía desafiar la percepción humana. Soshiro explicó que provenía de un linaje familiar con una larga historia como subyugadores de monstruos. Mostrando su arma preferida, afirmó que prefería las katanas sobre las armas de fuego. Kafka señaló la superioridad del comandante y el vicecomandante, quienes incluso tenían equipo personalizado para adaptarse a sus habilidades individuales. Sin embargo, el momento fue interrumpido por Mina, quien informó a Soshiro que había lidiado con el monstruo principal. Soshiro anunció entonces que la conversación había terminado y que el evento principal estaba a punto de comenzar.
Kafka se sintió confundido porque Mina había declarado que el monstruo base había sido derrotado. Soshiro aclaró que el verdadero desafío residía en la posibilidad de que nuevas bestias emergieran del cadáver del monstruo base, lo que provocó que la verdadera batalla estuviera por comenzar. Mientras numerosas bestias se abalanzaban sobre ellos, Soshiro declaró que era hora de la batalla final, después de la cual podrían regresar a casa y disfrutar de un merecido desayuno. Izumo comentó en tono ligero que Soshiro lo hacía parecer fácil. Sin embargo, uno de los mayores se burló de los novatos, insinuando que podrían necesitar más entrenamiento de resistencia. Nakanoshima, en tono de broma, sugirió a Izumo y a Aoi que podrían descansar y dejar la pelea a los mayores. Ambos novatos comprendieron la insinuación y aseguraron que también ayudarían. Konomi notó el cansancio en los rostros de los novatos y reflexionó sobre el desafío que representaba esta primera misión. Soshiro destacó la importancia de superar las barreras de rendimiento que limitaban a los miembros regulares de la tropa, señalando que solo unos pocos lograban convertirse en comandantes. Mientras tanto, Iharu se apoyó en el muro, reflexionando sobre su propio esfuerzo y entrenamiento, cuestionándose por qué no podía igualar el ritmo de Ichikawa. Después, un anuncio les informó que las bestias posteriores se dirigían hacia el distrito B, lo que llevó a Ichikawa a sugerir que regresaran a la línea del frente. Mientras hablaban, notaron a un hombre con un uniforme de barrendero de monstruos incorporado. Este hombre estaba comentando que el órgano proliferativo que había colocado dentro había sido dañado, y estaba desconcertado sobre cómo las tropas lo sabían, lo que lo llevó a preguntarse si había algún miembro bien informado sobre los monstruos entre ellos. Ichikawa quedó sorprendido por esto, y cuando el hombre se dio la vuelta, le preguntó a Ichikawa si sabía algo al respecto, pero Ichikawa no podía entender por qué había un miembro del equipo de limpieza en ese lugar. Mientras tanto, resultó que los antiguos compañeros de trabajo de Kafka estaban observando desde la distancia, y uno de ellos comentó sobre el tamaño del kaiju con el que estaban luchando, preguntando si Ichikawa también estaba allí, mientras que otro se quejaba de no poder disfrutar de la vista sin binoculares. De repente, su encargado les preguntó si habían visto al novato, o sea, el kaiju número 9 que se hace pasar por humano, a lo que Tokuda se sorprendió y mencionó que probablemente estaba pasando el rato en el baño otra vez. Regresamos a Ichikawa, sin creer lo que veía, mientras el kaiju número 9 disfrazado de humano decía que las cosas se complicaron, afirmando que en un principio planeaba atacar y superar a los cazadores usando un kaiju que podía multiplicarse muchas veces, y esto lo llevó a preguntarse si debería hacerlo por su cuenta, pero pronto descartó la idea, ya que eso le consumiría mucha energía vital. Ichikawa se preguntó de qué estaba hablando el sujeto y sintió que algo andaba mal con el hombre. El hombre se levantó, lo miró, y cuando el pelirrojo Iharu estaba a punto de advertirle que el área era peligrosa y que se mantuviera alerta, el hombre señaló con su dedo. Iharu miró confundido, pero cuando el dedo del hombre cambió de forma, Ichikawa se sorprendió y trató de advertir a Iharu de un ataque. Sin embargo, ya era demasiado tarde y el extraño ataque del hombre golpeó a Iharu en el pecho, provocando un agujero allí. El hombre comentó que no había golpeado el corazón, pero de igual forma Iharu gritó de dolor extremo y su sangre comenzó a fluir. No pudo detener el sangrado de su herida, pero Ichikawa lo calmó y sugirió usar la función de sus trajes para vendar la herida. Iharu estaba desconcertado por lo que estaba pasando. ¿Y quién era ese hombre? Ichikawa se dio cuenta de que el hombre era un kaiju y se dio cuenta de que era otro kaiju humanoide como Kafka. Es entonces que el sujeto se transformó frente a Elos, revelando pronto su verdadera forma, lo que sorprendió a Iharu, e Ichikawa recordó que este era el mismo kaiju que apareció en el examen. Iharu preguntó si ese era el bicho que había derribado a Kikoru, a lo que Ichikawa lo confirmó. El kaiju se rascó la cabeza y expresó que no quería irse con las manos vacías. Iharu e Ichikawa se estremecieron de miedo, e Ichikawa inmediatamente trató de informarles a sus compañeros lo que estaba pasando, pero su radio parecía no funcionar correctamente. Resultó que el kaiju era el responsable de esto, explicando que había manipulado su comunicación por radio y que la sección en la que se encontraban ahora estaba dentro de una bolsa de espacio indetectable. Mientras se preparaba para atacar de nuevo, añadió que esconderse en el mundo humano parecía funcionar bien para cazarlos. Ichikawa notó el ataque entrante y trató de esquivarlo, pero aún así lo golpeó en el costado. Iharu estaba preocupado por él y el kaiju atacó de nuevo, esta vez golpeando sólidamente el muslo de Ichikawa. Ichikawa no pudo describir el dolor que estaba sintiendo, mientras que el kaiju notó que algo estaba fuera de lugar en ese momento. Soportando el dolor, Ichikawa pensó que la situación era difícil, ya que el kaiju logró atravesar el escudo de su traje fácilmente. De repente, el kaiju notó algo y le preguntó a Ichikawa si podía ver su ataque, lo que también sorprendió a Iharu. De esta forma, se ve un hecho del pasado, en el que Ichikawa y Kikoru estaban hablando, y Kikoru le informó que, si alguna vez volvía a encontrarse con el kaiju número 9, tendría una forma de vencerlo. Kikoru explicó que las yemas de los dedos del monstruo tienen una cierta señal antes de atacar. Ichikawa observó cuidadosamente los dedos de la criatura y notó algo, por lo que pensó que necesitaba concentrarse en eso, y si podía captar el momento de su ataque, podría esquivarlo. Muy pronto, Ichikawa logró evadir el ataque del monstruo, impresionando a Iharu y también haciendo que el kaiju comentara que era tal como esperaba. De repente, Ichikawa disparó al kaiju, pero este desvió fácilmente la bala y rápidamente le dijo a Iharu que se retirara y pidiera refuerzos. Iharu estaba irritado y se preguntó por qué debería ser él quien debía ser salvado.
salvado, por lo que no notó el ataque del kaiju, pero afortunadamente Ichikawa lo salvó. Sin embargo, el ataque todavía rozó el hombro de Iharu. Iharu no pudo describir lo doloroso que fue e Ichikawa lo instó a irse, lo que sorprendió a Iharu. Ichikawa pensó que no había nada más aterrador que su situación. Esta era la criatura que había golpeado a Kikoru, así que sabía que no era rival para ella. Poco después, Iharu decidió irse, y mientras Ichikawa reflexionaba sobre cómo Kafka había tratado de salvarlo, pensó en el tipo de oficial que quería ser, uno que arriesgaría su vida para proteger a otros como él en esos momentos. Aunque no lograra derrotar al monstruo, al menos podría ganar tiempo para que Iharu escapara. Con esa determinación, valientemente intentó nuevamente dispararle al kaiju, pero el monstruo lo esquivó fácilmente y contraatacó. Ichikawa logró esquivar los ataques y al mismo tiempo devolver el fuego. Mientras huía, Iharu pensó que este no era el Ichikawa que conocía antes, y no podía creer que Ichikawa fuera capaz de enfrentarse a un monstruo tan aterrador. Es entonces cuando fue golpeado por el ataque del kaiju y su miedo era evidente en su rostro. De esta forma, recuerda cuando Soshiro explicaba que hay un muro en la compatibilidad con los trajes, el cual normalmente oscila entre el 20% y el 30%. Mencionó que este es un obstáculo que pocos logran superar, lo que hizo reflexionar a Iharu. Estaba un poco molesto porque habían pasado casi 2 semanas y aún no había alcanzado el 20%. Desde el día en que Mina lo salvó, había dedicado su vida a volverse más fuerte, pero a pesar de todos sus esfuerzos, Ichikawa parecía superarlo sin esfuerzo, lo que lo irritaba. Regresando al presente, el kaiju de repente se movió rápidamente al lado de Ichikawa. El monstruo comentó que parecía que Ichikawa estaba actuando como si supiera todo sobre los kaijus, y de repente algo creció en la espalda del kaiju. 2 brazos más emergieron de los hombros del kaiju, y dijo que estaba seguro de que Ichikawa no sabía nada de ellos. Ichikawa se sorprendió, y justo cuando el kaiju estaba a punto de atacar, Iharu llegó de repente y logró salvar a Ichikawa del asalto del monstruo. Es entonces cuando Ichikawa le pregunta por qué regresó, y en medio de esto, Iharu piensa que no es Ichikawa quien le desagrada, sino que él no ha mejorado desde que llegó, afirmando que sigue siendo el mismo que siempre es protegido por otros. De esta forma, Iharu le dice a Ichikawa que no lo está protegiendo, sino que será él, o sea Iharu, quien lo proteja. Sin embargo, el pelirrojo se desploma tras decir esto, al mismo tiempo que el kaiju ve lo anterior y no termina de entender lo que ocurre. Es entonces que Ichikawa vuelve a insistir en saber por qué Iharu regresó, ante lo cual este le dice que guarde silencio, afirmando que antes de volver lanzó una bengala para que el resto aparezca. Sin embargo, Ichikawa dice que ese no es el problema. Al mismo tiempo, el kaiju se da cuenta de lo que planeaban, o sea, básicamente que Ichikawa lo distrajera mientras el otro iba a buscar ayuda. Es entonces que el monstruo le dice que aquel plan está destinado al fracaso, ya que nada ni nadie puede salir de esa zona sin su permiso, cosa que sorprende a Ichikawa, quien dice que eso es imposible. Sin embargo, Iharu se levanta y dice que lo que dice el monstruo es verdad, por lo que lo único que pueden hacer ahora es prepararse para lo peor. Pero aún con eso, el pelirrojo quiere seguir peleando, por lo que le dice a Ichikawa que deben darle una paliza al monstruo, de forma natural. Ichikawa se sorprende, pero pronto le presta atención a Iharu, quien afirma que está débil, por lo que le dará apoyo disparando al bicho y generando una abertura, y tras decir esto, le pide a Ichikawa que use toda su fuerza para eliminar al enemigo. Ichikawa se queda en silencio tras escuchar lo anterior, sin embargo termina aceptando y grita que entiende, así que Iharu lo motiva e Ichikawa corre a pelear contra el kaiju número 9. De esta forma, el pelirrojo comienza a disparar y logra hacerle daño al bicho, al mismo tiempo que Ichikawa se da cuenta de que su aliado puede usar balas eléctricas. Es entonces cuando Iharu le dice a su compañero que no es el único probando balas distintas, y en medio de esto, el kaiju se percata de que esas balas le resultan molestas, ya que le dificultan moverse, por lo que decide acabar primero con el pelirrojo, Iharu. No obstante, el antes mencionado ya estaba preparado para esto, por lo que observa con atención los proyectiles y consigue esquivarlos al igual que Ichikawa, cosa que hace que el monstruo maldiga la situación, ya que hay otro que puede hacer eso. De esta forma, Iharu sigue disparando y tras lo anterior le da la señal a Ichikawa para que libere todo su poder en su solo golpe. Es entonces que el chico reza para que su poder en ese instante únicamente sea mucho más letal que el de Shinomiya e incluso el de la capitana Mina, y tras desear aquello, lanza un disparo lleno de energía y da de lleno en el kaiju número 9. Sin embargo, ambos chicos se dan cuenta de que su rival usó un muro de cadáveres de monstruos, por lo que aquel mortal ataque no le hizo nada al no alcanzarlo. Y tras esto, el bicho se burla de ellos diciendo que ahora parece que los dos se quedaron sin ideas, haciendo alusión a Iharu e Ichikawa. De esta forma, el pelirrojo se enfada de la impotencia al ver que su compañero es herido múltiples veces y él no puede hacer nada. Al mismo tiempo, en otro lado, Soshiro recibe un llamado de uno de sus compañeros, quien informa que desde hace un buen rato no tienen noticias de Iharu e Ichikawa, además de que no pueden ubicar sus signos vitales. El protagonista escucha esto y en ese momento ve cómo unos cadáveres de kaiju se mueven. Es entonces que Kikoru aparece y le confirma que el kaiju número 9 está cerca, y cuando Kafka escucha esto, se preocupa como nunca. Mientras tanto, Ichikawa sentía como si su cuerpo estuviera envuelto en llamas, consciente de que necesitaba vendarse la herida y ponerse de pie nuevamente, pues aún estaba vivo y la lucha no había concluido. Iharu intentó dispararle al kaiju para detenerlo, pero este fácilmente desvió las balas y contraatacó, golpeando a Iharu debajo del hombro, haciendo que también cayera. Mientras tanto, el kaiju se acercaba a Ichikawa
Ichikawa para acabar con él. Con el kaiju cerca de acabar con Ichikawa, Iharu finalmente se arrodilló y rogó que un demonio o incluso el mismo diablo salvara a su amigo. Inesperadamente, Kafka apareció detrás del kaiju, se volteó solo para recibir un potente puñetazo en la cara por parte de Kafka, cuya fuerza lo envió volando y su cabeza se separó de su cuerpo debido al impacto. Mientras Kafka se disculpaba con Ichikawa por llegar tarde, este último se sentía increíblemente débil. Iharu, completamente asombrado, observaba mientras Kafka cargaba a Ichikawa. El cuerpo del kaiju comenzó a regenerarse, mientras este afirmaba que era quien estaban buscando, el kaiju número 8. El kaiju se levantó nuevamente, expresó su deseo de obtener el cadáver de Kafka antes de dispararle con su dedo. La sorpresa de Kafka al ser herido en su forma kaiju causó que Ichikawa no pudiera creer lo que estaba presenciando, y explicó que para acabar con él necesitaba crecer aún más. Múltiples extremidades surgieron de su espalda, sorprendiendo a Iharu, quien había subestimado la amenaza. Ichikawa intentó persuadir a Kafka para que se retirara, pero este último, comprendiendo la situación, se enfureció al entender cómo el kaiju había realizado sus ataques. El kaiju desató un nuevo ataque con su transformación, pero Kafka logró detenerlo con un extraordinario esfuerzo. Todos, incluyendo al kaiju, quedaron atónitos por la hazaña. Antes de que el monstruo pudiera preguntar cómo Kafka había logrado tal hazaña, este se lanzó con una ráfaga de golpes, sorprendiendo al kaiju. El monstruo, tratando de defenderse utilizando los cadáveres de otros kaijus, se vio superado por la fuerza y la velocidad de Kafka. Desesperado, intentó contraatacar, pero Kafka demostró ser demasiado veloz y fuerte. Intentó retirarse, pero Kafka no le permitió una salida fácil. Un puñetazo devastador lo golpeó, dejándole claro que no había escapatoria. Con su núcleo expuesto, Kafka se acercó amenazante, anunciando que era su fin. Pero en ese momento es interrumpido por el sonido de pasos a su lado. Kafka gira y ve como unos reclutas, sus compañeros, le apuntan con armas, al mismo tiempo que informan a la base y al resto de los cazadores presentes que se encontraron con un kaiju humanoide. Después de eso, presenciamos un evento del pasado, donde el protagonista habla con Kikoru sobre la búsqueda de Ichikawa. Ella se sorprende al mencionar que será muy difícil encontrarlos, ya que no tienen idea de su paradero y no hay señales de sus signos vitales. Kafka considera la posibilidad de que se hayan encontrado con el kaiju número 9, así que decide ir a buscarlos. Acto seguido, se transforma y le dice a Kikoru que deje esa área bajo su cuidado. De vuelta al presente, vemos cómo Kikoru reprende al protagonista por transformarse en un área llena de cazadores. Sin embargo, su preocupación aumenta cuando escucha que encontraron a un monstruo humanoide en el distrito E, afirmando que, por sus características, se trata del kaiju número 8. Sin dudarlo, Soshiro moviliza un equipo de subyugación, mientras Kikoru se preocupa por Kafka. Mientras tanto, distraído por la llegada de las tropas, Kafka no nota que el kaiju se aleja. Agradecido por la oportunidad, el kaiju jura venganza contra Kafka, hasta que el enemigo apunta a las tropas. Kafka las protege, sorprendiendo a todos con su buena acción. El kaiju dice que Kafka es un kaiju, pero a pesar de eso, se comporta como un humano, prometiendo volverlo a ver algún día. Después del enfrentamiento, Kafka decide huir antes de ser detectado. En el aire, siente alivio al saber que Ichikawa y Kikoru estarán a salvo. Luego, aterriza en un callejón y se dispone a volver a su forma humana, aprovechando la falta de gente y drones alrededor. Sin embargo, Soshiro lo sorprende apareciendo detrás de él. Kafka lo ve detalladamente. Soshiro tiene un cuerpo negro azabache y una máscara de calavera demoníaca. Soshiro se prepara para atacar, dejando a Kafka sorprendido por su presencia. Soshiro informa a los demás que enfrenta al monstruo número 8 en el distrito F, lo que alarma a Ichikawa, Kikoru y llama la atención de Mina, que Soshiro planea liderar personalmente el equipo de subyugación. Decidido a subyugar al kaiju número 8, Soshiro solicita que le quiten su limitador, alcanzando un asombroso 92% de su fuerza total. De repente, Kafka recordó su enfrentamiento anterior con el kaiju. Mientras reflexionaba sobre cómo afrontar la situación, fue interrumpido por un movimiento excepcionalmente rápido que lo tomó por sorpresa. Observó atónito cómo Soshiro se movía ágilmente y lograba cortar su cuerpo. Asombrado por la velocidad de Soshiro, Kafka reconoció que él estaba en un nivel completamente distinto. Sus movimientos tan veloces dejaban imágenes residuales. Kafka se percató de que él era mucho más veloz que el kaiju contra el que había luchado antes. Soshiro desplegó la primera forma de su estilo de combate, cortando el pecho y la mano izquierda de Kafka, sorprendiéndolo con la precisión de sus ataques, lo que le hizo pensar que estaba enfrentando un golpe invisible. Observó cómo Soshiro apuntaba a su núcleo, lo que lo obligó a regenerar el corte, consciente de que ya no era verdaderamente humano. En un rápido intercambio de ataques, Kafka logró detener los golpes de Soshiro. Soshiro, impresionado de que Kafka siguiera su ritmo a pesar de su esfuerzo máximo, se dio cuenta de que se enfrentaba a un oponente excepcional. Soshiro continuó su ofensiva de manera inesperada, revelando que el ataque anterior era solo una artimaña y que en realidad era un movimiento de 3 partes. Logró infligir un corte profundo en el costado de Kafka. Sin embargo, unas pinzas surgieron del corte y atraparon su katana. Kafka se preparó para el contraataque y su puñetazo impactó la katana de Soshiro, haciéndolo retroceder. Aprovechando la oportunidad, Kafka se retiró rápidamente. Acto seguido, utilizó un dispositivo comunicador para informar que el kaiju número 8 había escapado. Por otro lado, Kikoru estaba sentada sobre el cadáver de un kaiju. Observando la situación, Kikoru reflexionó sobre
sobre la transformación de Kafka y comenzó a cuestionar su confianza en él. De repente, Kafka regresó y el rostro de Kikoru se iluminó de alegría al verlo. Cuando Kafka colapsó de cansancio, Kafka se disculpó por permitir que el monstruo escapara y expresó su deseo de enfrentarlo. Kikoru lo instó a descansar y le aseguró que Ichikawa y los demás estarían bien gracias. Después de eso, Kikoru señaló que, aparte de ser visto por los miembros de la tropa, también se había encontrado con el vicecapitán Soshiro. Por lo tanto, no sería extraño que Soshiro notara algo. Mientras tanto, se pudo observar que Soshiro se detenía para descansar un poco, y en medio de esto, Mina llegó y comentó que era inusual verlo en ese estado. Mina preguntó sobre la fuerza del monstruo al que se enfrentó. Es entonces que Soshiro explicó que había una alta posibilidad de que el kaiju número 8 fuera un mega monstruo. Si eso fuera cierto, sería la primera vez desde el incidente en Fukuoka hace 5 años que ven uno de esos. Sin embargo, afortunadamente, no se han reportado víctimas causadas por este monstruo en los últimos meses, y no parecía atacar a personas al azar. Soshiro reflexionó sobre su sensación de malestar, preguntándose por qué el monstruo había golpeado su katana en lugar de atacarlo directamente. También notó que los movimientos y reacciones del monstruo no parecían los de un monstruo típico, sino más bien los de un humano luchando. Después de esta conversación, Mina se alejó, indicando que ella se encargaría de todo ahora mismo, y que Soshiro debería descansar. Hizo hincapié en la necesidad de subyugar al monstruo, independientemente de su naturaleza. Y como es de suponer, Soshiro estuvo de acuerdo y expresó respeto por su comandante. De repente, Ikaruga lo llamó y explicó que se creía que el humanoide que atacó a Iharu e Ichikawa era el mismo que apareció en el lugar del examen hace un tiempo. Sin embargo, cuando lo vieron, inicialmente parecía humano, lo que sorprendió tanto a Soshiro como a Mina. Soshiro no podía creer lo que escuchaba sobre el monstruo. Al mismo tiempo, en la carretera, se pudo ver que el kaiju número 9 mostraba signos de debilitamiento mientras caminaba. Es entonces que un conductor se bajó de su coche y le dijo que se moviera del medio, y decidió robarle el aspecto al humano que tenía enfrente. El kaiju se subió al auto y escuchó la noticia sobre la clasificación del monstruo humanoide, avistado tanto en el lugar del examen de admisión como en Sagamihara como un objetivo de subyugación a largo plazo. Mientras tanto, en el hospital de las fuerzas de defensa, Ichikawa se despertó y se encontró con Kafka y Kikoru allí. Kafka sonrió e Ichikawa expresó su alivio al ver que Kafka estaba bien. Sin embargo, Kafka respondió de manera juguetona golpeando la cabeza de Ichikawa, indicándole que debería ser él quien expresara tal alivio. Ichikawa se llevó la mano a la mejilla donde había sido golpeado y de repente expresó su gratitud hacia Kafka por haberlos salvado a él y a Iharu. Tanto Kafka como Kikoru se sorprendieron por la declaración de Ichikawa, y justo en ese momento intervino alguien más. Resultó ser Iharu, quien también estaba presente y preguntó por qué Ichikawa estaba agradeciendo a Kafka. Esto tomó por sorpresa a Ichikawa, ya que no se había percatado de la presencia de Iharu. El pelirrojo Iharu cuestionó si no había sido el monstruo número 8 quien les había ayudado, lo que incomodó a Kikoru. Ella explicó que Kafka tenía conocimiento sobre los órganos proliferativos de los kaijus residuales, lo cual había sido de gran ayuda y Iharu estuvo de acuerdo con ella. Luego, Iharu expresó su agradecimiento hacia Kafka, lo que llevó a Kafka a expresar nerviosamente su gratitud. Mientras Kafka, Ichikawa e Iharu estrechaban lazos, Kikoru salió de la habitación y se puso en contacto con Izumo a través de su teléfono inteligente, informándole que Ichikawa e Iharu estaban despiertos y serían dados de alta en 2 semanas. 2 semanas más tarde, Ichikawa e Iharu fueron recibidos por los miembros de su tropa con una fiesta de bienvenida. La sorpresa en sus rostros era evidente mientras sus compañeros de trabajo aplaudían su regreso del hospital. Kafka llamó al personal y anunció que estaban listos para empezar, y de repente aparecieron los camareros, trajeron comida deliciosa y explicaron que tenían carne wagyu japonesa de 6º grado. Nervioso, Kafka preguntó a Izumo qué estaba pasando. Sin embargo, el chef explicó que esa era una fiesta organizada por Izumo, por lo que no podían servir comida que no estuviera a la altura de la ocasión. Kafka luego le preguntó a Kikoru quién era realmente Izumo. Kikoru explicó que Izumo era el hijo de Izumo Tech, dueño de la empresa más grande del país que fabrica armas antimonstruos, a lo que Kikoru asintió y mencionó que su familia tenía un poder financiero que superaba con creces al de la suya. Después de eso, Soshiro propuso un brindis, elogiando a los miembros de su tropa por el excelente trabajo realizado en su primera misión, y de esta forma, mientras compartían la cena, todos estaban encantados de celebrar su primera victoria en la misión. Ichikawa se acercó a Soshiro y comentó que era la primera vez que los veía a todos tan felices. Sin embargo, Soshiro le dijo que era un ingenuo, afirmando que ahora es cuando inicia el verdadero espectáculo. Observó a su alrededor y se dio cuenta de que todos sus compañeros estaban debatiendo sobre la misión, especialmente sobre sus errores, con el deseo de mejorar. Esto emocionó a Ichikawa, quien concluyó que sus compañeros deseaban volverse más fuertes. Después de un rato, Soshiro llamó la atención de todos y anunció que tenía un anuncio que hacer. Llamó a Kafka y elogió su descubrimiento durante la misión, mencionando que eso había reducido considerablemente los daños. Luego anunció que Kafka había sido ascendido
ascendido a miembro oficial de la tropa. Ichikawa quedó boquiabierto mientras Soshiro explicaba que la oferta había llegado ese día y que, aunque el anuncio oficial se haría más tarde, estaban celebrando el ingreso de Kafka a la tercera unidad de las fuerzas de defensa. Pronto estalló en gritos de alegría ante la buena noticia, animado por sus compañeros. Luego se puede ver el evento oficial para darle la bienvenida a Kafka a las fuerzas de defensa, donde Mina lo oficializó como miembro de pleno derecho de las tropas a partir de ese día. Se saludaron cordialmente y Kafka prometió darlo todo en la batalla. Mientras salía por la puerta, Mina le recordó que no se dejara llevar, ya que aún le quedaba mucho por aprender antes de estar listo para luchar a su lado. Kafka se sorprendió y se sintió halagado de que Mina recordara su conversación, así que le aseguró que solo la observaría. Mina agregó que fue Soshiro quien recomendó a Kafka como miembro oficial, lo que llenó de satisfacción a Kafka. Por supuesto, señaló, esto también fue posible gracias a los esfuerzos de Kafka en la última batalla, y le instó a asegurarse de cumplir con las expectativas de Soshiro, a lo que Kafka estuvo de acuerdo. Esa noche, mientras estudiaba, Kafka empezó a sentir sueño y decidió irse a dormir para evitar una posible reprimenda de Soshiro. Al salir de su habitación, se dio cuenta de que las luces de la sala de entrenamiento aún estaban encendidas. Molesto, se dirigió allí para reprender a quien las había dejado encendidas, pero se sorprendió al descubrir que era Soshiro quien aún estaba practicando. Se preguntó qué estaría haciendo y lo observó moverse ágilmente, como si estuviera combatiendo contra un oponente invisible. Se dio cuenta de que estaba entrenando con imágenes mentales, recreando su lucha con el Kaiju número 8. Quedó impresionado al notar los movimientos precisos que Soshiro estaba ejecutando, lo que lo dejó perplejo. Soshiro lo notó y le preguntó si estaba estudiando a altas horas de la noche nuevamente. Kafka rió nerviosamente y le preguntó qué estaba haciendo despierto a esa hora. Soshiro explicó que estaba ideando estrategias para enfrentarse al Kaiju número 8, preparándose para un posible encuentro futuro. Le dijo que, si volvieran a luchar, necesitaba ser capaz de derrotarlo de manera eficiente. Kafka se sintió inquieto al escuchar la determinación de Soshiro. Soshiro añadió que durante su último enfrentamiento había cometido un error en su primer movimiento al intentar probar las habilidades del Kaiju, y que si hubiera usado todo su poder, habría logrado derrotarlo. Apuntó su katana hacia Kafka y explicó que la próxima vez usaría la sexta forma en lugar de la quinta, lo que le permitiría cortar el núcleo del monstruo. Kafka quedó asombrado por la seguridad de Soshiro y reflexionó sobre su admirable determinación para proteger tanto a los civiles como a los miembros de su tropa. Luego, Kafka expresó su determinación de cumplir con las expectativas de Soshiro, lo que la hizo sonreír. De repente, Soshiro lo sorprendió con una llave de cabeza y le recordó que no esperaba que alguien con solo un 1% de poder se convirtiera en un activo valioso. Después de despedirse, Kafka se retiró, pero Soshiro agregó que, aún así, tenía una expectativa del 1% para él, lo que lo animó. Soshiro le indicó que debería irse a dormir y Kafka obedeció. Al mismo tiempo, en otro sitio, para ser exactos en la base de Tachikawa, pero a 8000 metros de altura, se puede ver que un Kaiju humanoide avanza con un ejército de monstruos voladores y les ordena descender. Al volver a la oficina, Soshiro revisó minuciosamente los archivos relacionados con el Kaiju Nome 8, rememorando la extraña experiencia de enfrentarse a él y su asombro al descubrir que el monstruo Nome 9 tenía la capacidad de comunicarse en lenguaje humano y transformarse en una forma humana. Esta situación lo llevó a cuestionarse qué estaba ocurriendo con estos seres. Mientras tanto, Kafka subió a la azotea para reflexionar sobre el comentario de Soshiro, quien expresó tener solo un 1% de expectativas sobre él. Tras un periodo de introspección, Kafka recuperó la determinación con un golpe simbólico a sí mismo, comprometiéndose a cumplir esas expectativas y sintiendo que había dado el primer paso hacia ello. Luego, con la fatiga haciendo mella en él, regresó a su habitación para descansar, recordando las palabras de Soshiro sobre la importancia de dormir como parte del trabajo. Mientras tanto, algo se aproximaba rápidamente desde el cielo hacia la base, y Kafka, al regresar, notaba objetos cayendo detrás de él como meteoritos debido a su gran velocidad. Al girarse, observó cómo estos objetos impactaban violentamente contra el suelo, provocando explosiones y ruidos ensordecedores que alertaron a las tropas, incluyendo a Kikoru, Ichikawa, Iharu y otros. Soshiro, sorprendido por la fuerza del impacto, se puso en acción de inmediato, consultando a Konomi sobre la situación y activando la sala de control. Se informó que docenas de monstruos habían aparecido dentro del perímetro de la base, lo que sugirió un ataque aéreo coordinado por estos seres. La fuerza estimada de los monstruos era alta, entre 6.2, 6.3 y 6.4, clasificándolos como de nivel principal. Los kaijus se dispersaron rápidamente por la base, sembrando el caos y causando graves daños. Ante esta emergencia, Soshiro ordenó a los guardias nocturnos prepararse para el combate y solicitó una orden de envío de emergencia para las tropas fuera de servicio, instándoles a estar listos para luchar. El objetivo era contener a los kaijus dentro de los campos de entrenamiento y evitar que escaparan. Kafka, impactado por la devastación que presenciaba, se preguntaba qué estaba sucediendo. Al notar que los monstruos recién llegados eran del tipo pterosaurio, reflexionó sobre la razón de su aparición y se percató de algo inusual. En ese momento, se comunicó con Soshiro para asegurarse de su seguridad. Notando que algo lo perturbaba, Soshiro instruyó a Kafka que informara, y este explicó que desde la década de 1970 se habían registrado 19 monstruos del tipo pterosaurio
dinosaurio, todos con una característica común, la tendencia a la soledad. Sin embargo, en esta ocasión habían llegado en grupo, lo que llevó a Soshiro a concluir que había un líder entre ellos lo suficientemente poderoso como para controlar a los demás y lo bastante astuto como para tener un propósito definido. Cuando observaron hacia atrás, vieron al líder, otro kaiju con forma humanoide. Este ser comunicó que había avistado a un miembro de la tropa y que su objetivo era Soshiro. Ante esto, la expresión de Soshiro se volvió grave y ordenó a Kafka que cortara la comunicación. Kafka se alarmó al pensar en la fuerza del líder del ataque, sabiendo que los kaijus de ese tipo son naturalmente poderosos, y se preocupó por Soshiro. El líder se acercó lentamente, revelándose como el dirigente de los kaijus voladores, y preguntó quién era el más fuerte en la base. Soshiro, sorprendido por la habilidad del kaiju para hablar, respondió que, al no estar presente su comandante, él era el más fuerte en ese momento. El kaiju asintió, indicando aceptación, y se preparó para atacar, proclamando a Soshiro como su presa. Cuando el monstruo lanzó su ataque, Soshiro quedó impresionado por su velocidad, pero logró esquivarlo por poco, evitando un destino desastroso. Los observadores, incluyendo a Konomi, confirmaron que el nivel de resistencia del kaiju era de 8.3, clasificándolo como un mega kaiju. Soshiro, consciente de la gravedad de la situación, llamó a Ikaruga para que tomara el mando en el manejo de las bestias que acechaban, priorizando la protección de los civiles y la integridad del edificio. Mientras Soshiro seguía hablando, el monstruo volvió a cargar, impresionado por la habilidad de Soshiro para esquivar su ataque anterior, considerándolo una superación de su prueba. La criatura abrió su rostro y anunció que había llegado el momento de eliminar a Soshiro. Emitió una señal que atrajo la atención de las bestias que lo perseguían, las cuales chillaron ruidosamente, confirmando las sospechas de Soshiro de que la base era su objetivo principal. El kaiju volvió a atacar y Soshiro logró esquivarlo por poco. El impacto de su puñetazo provocó una explosión en el área afectada, golpeando a Soshiro con una fuerza comparable a la de un meteorito. Consciente de que un solo golpe sería su fin, Soshiro se preparó para el siguiente ataque del kaiju. A pesar de que lograron hacer contacto con su katana, la piel del kaiju resultó ser más resistente incluso que la del kaiju número 8. Mientras tanto, en el lado este de la base, Ikaruga lideró a los miembros de la tropa para enfrentarse a las bestias presentes. A pesar de los esfuerzos defensivos, los ataques de las tropas no tuvieron efecto, y las bestias respondieron con bolas de fuego. Al escuchar los gritos provenientes del lado este, Kafka se preocupó y advirtió a quienes luchaban allí que no podrían resistir un enfrentamiento directo con las bestias, instándoles a atacar desde atrás, tal como se había registrado con éxito en el pasado. Ichikawa e Iharu tomaron nota de sus palabras, aunque Ichikawa expresó preocupación por la falta de respuesta previa de Kafka. Este explicó que estaba en comunicación con Soshiro y proporcionó información sobre cómo atacar al kaiju que enfrentaban, destacando su vulnerabilidad en la parte frontal y sugiriendo que sus núcleos estaban ubicados cerca de la parte posterior. Ikaruga agradeció la información y dividió rápidamente su grupo en dos equipos, uno para distraer y otro para atacar desde atrás simultáneamente. Aoi e Izumo siguieron su ejemplo, con Aoi encargándose de la distracción mientras Izumo se movía para atacar desde atrás. Sin embargo, Izumo se vio sorprendido por la aparición repentina de otro kaiju que lo atacó con una bola de fuego, sacándolo de su posición y dejándolo desconcertado por la cooperación entre las bestias. Ikaruga, preocupado por Soshiro, informó a Kafka de que sus intentos de flanqueo habían fallado y que estaban siendo acosados por los kaijus. Mientras tanto, Izumo reflexionaba sobre los siguientes pasos a tomar si no podían alcanzar una posición trasera. De repente, Kikoru habló y sugirió una alternativa para derrotar a los kaijus, y Haru, confundido por sus palabras, observó cómo Kikoru se lanzaba audazmente hacia el kaiju con una velocidad sorprendente. Con un golpe certero, Kikoru destrozó a la bestia que la perseguía, utilizando una gran hacha para desintegrar su cuerpo. Kafka, Iharu y Ichikawa quedaron perplejos ante la demostración de fuerza de Kikoru. Esta última se jactó de que su enfoque para derrotar a los kaijus era simplemente utilizar su fuerza abrumadora para someterlos. Posteriormente se muestra un hecho del pasado, en el cual Kikoru recibió por primera vez su hacha gigante. Se reveló que fue seleccionada como el tercer pilar de la fuerza principal debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la anormalidad en la cantidad y la fuerza de los monstruos en ese año. A Kikoru se le dio la orden de aniquilar a los monstruos como parte de su nuevo papel. En el presente, Kikoru comentó sobre las capacidades de su equipo, aunque lo describió como demasiado brutal para su gusto. Sin embargo, estaba decidida a no permitir que los monstruos causaran estragos en su campo de batalla. Kikoru continuó su ofensiva, utilizando hábilmente las funciones especiales de su arma, recordando las instrucciones de Soshiro sobre su equipo. Con un giro estratégico, Kikoru desató una serie de ataques poderosos, demostrando su dominio sobre el arma y su determinación para proteger su Tachikawa de los kaijus. Impresionado por la habilidad de Kikoru, Iharu observó cómo la segunda aplicación del arma de Kikoru resultaba en la destrucción de otro kaiju. Ichikawa elogió la elección del arma por parte de Kikoru, reconociendo que encajaba perfectamente con su personalidad agresiva y decidida. Kikoru buscaba su siguiente objetivo cuando uno apareció en el aire. Justo cuando estaba a punto de atacar, varios golpes envueltos en una sustancia gelatinosa golpearon al monstruo, derribándolo al suelo. Sorprendida, Kikoru se dio cuenta de que Ichikawa había utilizado balas de congelación para incapacitar al monstruo. Ichikawa advirtió a Kikoru que se mantuviera alerta,
puerta, ya que los monstruos también estaban atacando desde arriba. Cuando el monstruo se levantó nuevamente, Ichikawa lo apuntó y disparó nuevamente con las balas de congelación. La capacidad de Ichikawa para infligir daño a un monstruo de alto nivel sorprendió a Kikoru. Siguiendo el ejemplo de Ichikawa, Kikoru utilizó una técnica especial para decapitar al monstruo. Después del exitoso ataque, Kikoru desafió a Ichikawa a mantener su ritmo, declarando que serían los hostigadores que desbaratarían a los enemigos. Mientras tanto, Soshiro se alegró al ver el éxito de Kikoru, pero su satisfacción se desvaneció rápidamente cuando el líder Kaiju la atacó de nuevo, demostrando ser un enemigo formidable. A pesar de los esfuerzos de Soshiro por esquivar sus ataques, el monstruo continuaba siendo una amenaza seria. Soshiro, notando el estado psicológico inusual del Kaiju, ordenó a Konomi que abriera la puerta número 3. Sin embargo, al salir, el monstruo logró destruir la puerta, frustrando sus planes. Mientras intentaba mantenerse concentrado en la pelea, el monstruo desapareció de su vista repentinamente, reapareciendo junto a él para comentar sobre su resistencia inusual en la batalla. El Kaiju profería amenazas aterradoras, expresando su deseo de consumir a Soshiro por completo para convertirlo en energía. Lanzó un poderoso golpe al que Soshiro intentó resistir. Konomi observaba con gran preocupación la situación, mientras el Kaiju comentaba sobre la valía de Soshiro como oponente. En medio de su jactancia, la mano del monstruo fue repentinamente cortada, y Soshiro se dirigió a Konomi disculpándose por no haber hecho una solicitud debido a la urgencia de la situación. Sin embargo, planteó la pregunta sobre si deberían preocuparse por involucrar a los miembros de la tropa si él utilizaba todo su poder en ese momento. Con determinación, Soshiro liberó toda su fuerza, alcanzando el 92%, y declaró que ahora comenzaría la subyugación. Es entonces que ocurre una explosión y una chica que forma parte del equipo de cazadores está en problemas. Así que sin dudar, el protagonista usa su transformación parcial para ayudarla. De esta forma, ella se sorprende y le cuestiona si ya puede usar el traje, ante lo cual el Kafka debe mentir para no revelar sus poderes de Kaiju y dice que sí. Es entonces que Minase, la chica, le dice que tenga cuidado. De esta forma, él se gira y ve al monstruo acercándose. Sin embargo, ambos se sorprenden cuando Kikoru aparece para ayudarlos y vence al monstruo. Seguidamente aparece Ichikawa y junto a Kikoru se disponen a enfrentar a las amenazas, al mismo tiempo que le dicen a Kafka y Minase que se vayan. Seguidamente Ichikawa le dice que no haga nada imprudente, afirmando que ya es un miembro oficial de los cazadores, por lo que debe confiar en sus compañeros. Y tras esto, todos se enfrentan a los bichos, al mismo tiempo que la chica de anteojos en la base informa que llegan más refuerzos. De forma natural, Kafka y Minase se alegran por esto. De esta forma se puede ver cómo los pelotones llegan e informan sobre esto. De esta forma, el protagonista se da cuenta que a pesar de que su capitana no está, han podido hacer retroceder a los kaijus. Acto seguido le dice a Minase que deben esforzarse, cosa que motiva a la chica. Y tras esto, Kafka comenta que todos en el pelotón son impresionantes. Seguido de esto comenta que forma parte de la tercera división. Y mientras dice esto, observa cómo Soshiro Hoshina le hace frente a otro de los bichos. De esta forma, el antes mencionado se mueve rápidamente y el kaiju se asusta, recordando que ocurrió algo parecido cuando le cortaron una extremidad en peleas anteriores. Sin embargo, luego dice que eso es aburrido, mencionando que tras conocer cuál es el objetivo de Soshiro Hoshina, no tiene problemas en contrarrestar sus ataques. Y tras esto, el antes mencionado consigue conectar un corte en forma de cruz en el pecho del monstruo. Sin embargo, Soshiro Hoshina afirma que aquello era una distracción y termina por cortarle los brazos al monstruo usando la cuarta forma de su estilo de pelea, por lo que la criatura queda hecha cacona. No obstante, la criatura no da marcha atrás y se dispone a seguir intercambiando golpes con Soshiro Hoshina, lo que hace que ambos piensen que una batalla debe ser así, pelear de frente contra un oponente del mismo nivel. Y en medio de esto, el kaiju se emociona mucho y comienza a decir muchas veces que Soshiro Hoshina es un digno rival. Y en medio de esto, Soshiro le corta un brazo al monstruo y aparece justo detrás saltando, cosa que despista al kaiju. Acto seguido, Soshiro usa la sexta forma de su estilo de combate, logrando hacerle aún más daño al bicho. Es entonces que Konomi, la chica de lentes en la base, celebra por esto, afirmando que su compañero ya derrotó al kaiju. Sin embargo, Soshiro se sorprende y se da cuenta que el duelo no ha terminado. De esta forma observa cómo el monstruo se recompone pese a haber sido cortado. De esta forma, Soshiro y Konomi se sorprenden al ver aquello. Al mismo tiempo, el protagonista se sorprende por algo, diciendo que no está transformado, pero puede sentir una presencia imponente. Es entonces que el kaiju sorprende a Soshiro, ya que comienza a expandirse en tamaño al mismo tiempo que el guerrero se pregunta sobre esto. Luego de esto, la criatura lanza un gas de su cuerpo por todo el sitio, el cual Soshiro reconoce como vapor ardiente, lo que lo hace concluir que fue buena idea traerlo a la zona de entrenamiento, ya que no hay ningún civil allí. Y por su parte, Konomi informa que con su cambio de cuerpo, la fortaleza del monstruo ha aumentado. De esta forma, Konomi se da cuenta que el monstruo tiene una fortaleza de 9.0, o sea, un bicho que Soshiro no podrá derrotar solo ni en sueños. Es entonces que el kaiju ataca a Soshiro, dejando preocupada a Konomi.
Konomi. Sin embargo, logra esquivar el golpe y rápidamente se sube por el brazo del monstruo y usa la tercera forma de su estilo de combate. De esta forma, hace muchos cortes en la criatura, cosa que Konomi considera impresionante, ya que se ha adaptado al cambio de tamaño. Sin embargo, Soshiro se da cuenta que no le hace daños profundos, afirmando que justo por eso odia a esa clase de kaijus. De esta forma, él se pone súper serio y afirma que tendrá que superar a su rival con velocidad y llegar a su núcleo para destruirlo. Sin embargo, en ese momento, se da cuenta que su cuerpo está en las últimas, ya que de la nada comienza a sangrar, cosa que obviamente lo sorprende. Es entonces que él comenta que se debe al sobrecalentamiento del traje, al mismo tiempo que Konomi y otro sujeto mencionan que ya han pasado 10 minutos desde que Soshiro liberó todo su poder, así que le advierten que si sigue luchando su vida podría estar en peligro, lo que hace que Soshiro se dé cuenta que tiene un minuto para vencer a su rival. Y en medio de esto, el kaiju gigante libera a dos monstruos residuales que pueden volar, colisionando junto a Soshiro y generando una gran explosión, cosa que sorprende a Konomi y al otro tipo que observa el combate en la base. Sin embargo, Soshiro sigue vivo y afirma que ese ataque es digno de un kaiju. Es entonces que Soshiro decide usar ese humo como pantalla y consigue llegar a un punto clave para atacar una parte débil del cuerpo de su oponente, cosa que hace que Konomi diga que su compañero lo logrará a tiempo. Sin embargo, Soshiro se sorprende cuando unos ojos aparecen detrás de la espalda del bicho, para luego atacar directamente al chico. De esta forma, el golpe manda a volar al chico, quien colisiona violentamente con muchas cosas, lo cual preocupa mucho a Konomi. Es entonces que el traje informa que el límite del traje ha llegado, cosa que hace que todos sus aliados griten por su capitán. Luego se ve un flashback del pasado de Soshiro Hoshina, donde se sintió muy desanimado al renunciar a sus sueños de unirse a las fuerzas de defensa debido a su estilo de combate. De vuelta al presente, Konomi grita pidiendo el nombre de Soshiro, desesperado por encontrar señales de vida. Tal como está, Soshiro se muestra enérgico con las cosas y le asegura que todavía está vivo. Soshiro lucha por ponerse de pie y se le informa que el ciudadano ha sido evacuado y promete cumplir con su deber hasta el final. A pesar de sus esfuerzos, Kaiju número 10 solo se burla de Soshiro por siquiera intentarlo, ya que no cree que sus débiles espadas puedan hacer nada. Aunque Soshiro no responde, internamente sabe que sus espadas no son tan útiles como armas más grandes como le habían dicho toda su vida. En otro flashback de Soshiro, su padre y un antiguo compañero de trabajo le dicen que cancele su inscripción en las fuerzas de defensa. Esta es la razón por la que Mina Ashiro lo había inspirado tanto, ya que ella no descartó su fuerza simplemente porque practicaba la lucha con espada, y en cambio quería su poder a su lado, ya que fácilmente podía abrirse camino cuando disparaba a los enemigos. Una vez más, de vuelta al presente, Soshiro continúa luchando imprudentemente y utiliza casi todas sus 6 formas en el proceso. A pesar de sus mejores esfuerzos, el kaiju todavía lo atrapa fácilmente. Por su parte, Kafka se apresura a ayudar a Soshiro. Aunque recuerda que Ichikawa le dijo que no volviera a transformarse, Kafka le pide disculpas y lo hace de todos modos. Ichikawa está totalmente en contra de esto, pero incluso antes de que Kafka pueda unirse a la pelea, Soshiro simplemente se ríe y provoca una explosión, afirmando que solo había estado abriendo paso a Mina para disparar, como ella le dijo que lo hiciera en el pasado. Al kaiju, con un 96% de fuerza liberada, Mina llega con su tigre, Bako, y el cañón listo para exterminar al monstruo. De esta forma, Mina se compromete a eliminar al kaiju número 10, quien había herido gravemente a Soshiro previamente, generando un sentido de calma entre los miembros de la tropa. A pesar de sus esfuerzos, el segundo kaiju humanoide es derribado fácilmente por el cañón de Mina, lo que da a Bako la oportunidad de atacar. Antes de que Bako actúe, Mina dispara tiros más poderosos al kaiju. Konomi se sorprende al ver cómo el kaiju puede resistir al vicecomandante. Soshiro aprovecha la oportunidad, desatando el 63% de su fuerza, notando que la movilidad del kaiju está debilitada, lo que podría abrir una ventana de ataque. Al darse cuenta de que no tiene suficiente energía, Kikoru acude en ayuda de Soshiro. Aunque no puede causarle daño, Soshiro la anima a seguir luchando. Sin embargo, pronto cae debido al sobrecalentamiento. Soshiro no la culpa y continúa su ofensiva. Mientras lucha, recuerda las palabras de Mina sobre crear una apertura, lo que lo impulsa. Después de un tiempo, Mina agradece a Soshiro por su valiosa colaboración y dispara su cañón para dar el golpe final. De esta forma, el proyectil impacta y daña mortalmente al monstruo, lo que deja atentos a Kikoru y Soshiro, al mismo tiempo que Konomi se da cuenta que esos dos junto con Mina van a vencer al monstruo. Es entonces que se anuncia que han derrotado al kaiju principal, dejando ver cómo Mina logra respirar tras su proyectil, al mismo tiempo que el protagonista observa desde lejos. De esta forma, Kafka se
emociona, al mismo tiempo que Ichikawa menciona lo increíble que es la capitana, lo que hace que Kafka se dé cuenta que eligió bien en querer trabajar como cazador y poder trabajar con Kikoru, Soshiro y Mina. Seguidamente, él se emociona muchísimo, mencionando que espera ser tan genial como ellos algún día. Es entonces que Ichikawa bromea con su amigo, mencionando que es realmente feo cuando llora, ante lo cual Kafka le dice que no puede verlo, por lo que no puede saber eso, pero Ichikawa le comenta que puede imaginárselo. Seguidamente le dice que le cortó el momento, ante lo cual Ichikawa le dice que ellos recién comienzan y también deben esforzarse. Seguidamente se puede ver que Soshiro le dice a Kikoru que Mina y él se encargarán de los kaijus restantes, por lo que le dice a la joven que puede descansar. Sin embargo, Mina le dice que si ambos combaten con algún bicho, él no será capaz de aguantar mucho, afirmando que su traje ya está muy al límite, cosa que Soshiro confirma, así que dice entonces, él será el que descanse. Sin embargo, en ese momento un monstruo horrendo aparece del cielo, lo que sorprende a Kikoru, Mina y Soshiro. De esta forma, se preguntan qué es eso, ante lo cual Konomi, desde la base, les comenta que se trata de una explosión de kaijus residuales. Es entonces que Mina coordina con Konomi para que todos salgan de la base, al mismo tiempo que Soshiro se da cuenta que si eso cae todo el sitio será polvo. Y en ese momento el kaiju número 10 abre los ojos con las pocas fuerzas que le quedan y dice que el combate terminó en empate. Sin embargo, en medio de esto aparece Kafka, quien corre en aquella dirección, sorprendiendo a los tres cazadores. Es entonces que Soshiro le dice que regrese aquí, afirmando que no importa lo que haga, no podrá cambiar las cosas. Pero cuando Soshiro lo ve correr, deja de gritar y se pregunta cómo es tan rápido. Es entonces que observa con atención al protagonista, mencionando que los movimientos que hace no son de alguien con un 1% de poder del traje liberado. De esta forma se puede ver como Kafka da saltos de metros. Es entonces que el protagonista recuerda cómo Soshiro lo motivó pese a que tenía el 1%, lo que lo lleva a recordar las palabras de Mina de cumplir las expectativas que tienen en él, y tras esto se disculpa con ambos. Acto seguido se convierte en el monstruo humano que ellos reconocen como el kaiju número 8 que no pudieron encontrar. De esta forma, Konomi informa que ha aparecido un mega kaiju en el centro de la base, afirmando que tiene un poder de 9.8, lo que la lleva a concluir que se trata del kaiju número 8, ya que él tenía ese poder la última vez que apareció. Impresionados por la revelación de que Kafka es en realidad el kaiju número 8, Soshiro y Mina observan cómo el protagonista carga su cuerpo y utiliza toda su fuerza para lanzarse hacia la bomba que se encuentra detrás de la bestia en el aire. La fuerza resultante destroza el suelo alrededor de Kafka, derribando a Hoshina y Kikoru. Una vez lo bastante cerca de la bomba de los monstruos residuales, Kafka desata un puñetazo tan poderoso que fractura la máscara con forma de hueso en su rostro y se da a entender que destrozó los huesos de sus brazos y piernas debido a la fuerza liberada. El ataque de Kafka resulta lo suficientemente efectivo como para apartar la bomba del suelo y dar a la fuerza de defensa en tierra el tiempo necesario para activar completamente sus escudos. A pesar del estado dañado de su cuerpo, la forma kaiju número 8 de Kafka es capaz de soportar la fuerza de la explosión desde el suelo sin inmutarse. Después de recuperarse de la explosión, Mina se aproxima a Kafka y le informa que lo llevarán a él, el kaiju número 8, bajo custodia. Después del incidente en la base de Tachikawa, un grupo de líderes importantes de las fuerzas de defensa se reúnen para debatir cómo abordar la revelación de que Kafka no solo es el kaiju número 8, sino que también ha infiltrado sus filas. Entre las propuestas discutidas se encuentran ocultar la verdad a los medios, siguiendo un enfoque similar al empleado durante el ataque del kaiju número 9, la posibilidad de eliminar a Kafka en secreto para convertir su cuerpo en un arma, y la idea de utilizar a Kafka tal como está. Antes de que se llegue a un consenso, el director general de las fuerzas de defensa, Isao Shinomiya, ordena a la tercera división que entregue al kaiju número 8. Se revela que Kafka ha estado retenido en un área segura entre los escombros de la base de Tachikawa durante casi un día completo. Sus extremidades están esposadas a una gran silla de metal, mientras sus signos vitales son monitoreados constantemente, con Soshiro observando desde una habitación segura. Mina parece informarle que será trasladado al cuartel general de las fuerzas de defensa. Al salir, son escoltados por un equipo de seguridad que incluye a sus compañeros reclutas de la tercera división, Ichikawa, Kikoru e Iharu Furuhashi. Mientras cargan a Kafka en el camión destinado a su transporte, Ichikawa se aparta de la fila, lamentando cómo Kafka ha traicionado su confianza. Con determinación, Ichikawa le asegura a Kafka que confía en su regreso. Mina, a bordo del camión, informa a Kafka que está recopilando imágenes y testimonios de todos aquellos que trabajaron con él en la tercera división. Su objetivo es presentar el caso de que todos los miembros de la tercera división lo consideran no solo un ser humano, sino también un amigo. Antes de llegar a la sede, Kafka, con lágrimas en los ojos, le pregunta a Mina si le permitirá seguir esforzándose por estar a su lado en el
futuro. Con serenidad, ella responde que siempre estará esperándolo. Durante la discusión sobre la identidad revelada del Kaiju número 8 como su compañero novato de la tercera división, Kafka, Ichikawa, Haru Furuhashi, Aoi Kaguragi y Haruichi Izumo son convocados a la oficina de Mina. Al llegar, Mina les comunica el plan de las fuerzas de defensa de disolver temporalmente la tercera división y redistribuir a los reclutas más prometedores como una medida para eliminar las barreras entre las divisiones individuales. También les informa sobre la preocupación de las fuerzas de defensa de que la reciente aparición de múltiples monstruos de clase Mega podría ser el inicio de algo aún más peligroso. Inicialmente renuente, Haru se deja convencer una vez que Ichikawa acepta de inmediato la propuesta de buscar fortalecerse, a lo que Aoi y Haruichi asienten. La última recluta de la tercera división, Kikoru, suplica a su padre, el director general de las fuerzas de defensa, Isao Shinomiya, que detenga lo que ella cree que es el plan para ejecutar a Kafka. El general Shinomiya aparta a Kikoru y le muestra una radiografía del pecho de Kafka, explicando que donde solía estar su corazón, ahora hay un núcleo de Kaiju, lo que significa que Kafka es el mismo monstruo que mató a la madre de Kikoru. Después de ser rechazada, Kikoru se retira diciendo que aún quiere creer en Kafka. Kafka es liberado de sus ataduras en la sala de pruebas cuando el director general Shinomiya y una fuerza armada ingresan. A pesar de las súplicas de Kafka de que no es un monstruo, Isao Shinomiya apunta un arma a su cabeza y Kafka apenas logra bloquear el disparo transformando su brazo. Antes de que Kafka pueda seguir defendiendo su caso, Isao Shinomiya aplasta un costado de su pecho con sus propias manos y extrae sangre en un tubo de ensayo, declarando que aquellos capaces de detener balas con su carne no pueden ser considerados humanos. A pesar de la afirmación del general Isao Shinomiya de que aquellos capaces de detener balas con su carne no pueden ser considerados humanos, Kafka Hibino reitera una vez más que él no es el Kaiju número 8, sino un ser humano. Sin embargo, el director general Shinomiya, sin estar convencido, desenfunda el arma FS-1002 y reanuda su ataque contra Kafka. A pesar del evidente aumento de fuerza, Kafka se compromete a no transformarse por completo para demostrar que sigue siendo humano. Sin embargo, este plan rápidamente resulta ineficaz cuando el primer ataque del general Shinomiya no solo destroza el suelo de las instalaciones, sino que también corta el brazo transformado de Kafka. El segundo ataque de Shinomiya envía a Kafka contra el techo, obligándolo a transformar parcialmente la mayor parte de su cuerpo y rostro para evitar la muerte por el impacto. A medida que la batalla continúa, Kafka se da cuenta de que el director general Shinomiya le inspira la misma sensación que cuando lucha contra los Kaiju numerados. El subdirector Keiji Itami le informa a Shinomiya que el guante y el traje especializados FS-1002 que el jefe Shinomiya está usando para luchar se crearon a partir del cuerpo del Kaiju número 2, un monstruo tan abrumador que casi llevó a la destrucción a la ciudad de Sapporo décadas atrás. La única persona capaz de controlar este poder es el propio general Shinomiya. Kafka se encuentra rápidamente perdiendo terreno en la lucha contra el antes mencionado y es incapaz de esquivar por completo un golpe que destruye por completo sus piernas. Ahora inmovilizado, Kafka es víctima de un golpe devastador. Para evitar que el ataque destruya su núcleo, Kafka se transforma por completo en su forma de Kaiju. Sin embargo, se hace evidente rápidamente que Kafka no tiene el control, ya que sus movimientos y acciones son erráticos y violentos. Dentro de lo que parece ser el caparazón del cuerpo del Kaiju número 8, Kafka parece encontrarse con el Kaiju original que le otorgó su poder de transformación, instándolo a matar. Casi de inmediato, el rumbo de la batalla cambia a favor del Kaiju número 8, mientras abruma rápidamente al director general Shinomiya. El nuevo estilo de lucha es agresivo y autodestructivo, hasta el punto de que Kafka se preocupa de que su cuerpo humano no sobreviva si no puede recuperar el control. La lucha se intensifica hasta el punto en que 2 niveles de la base marítima de Ariake quedan destrozados por la fuerza ejercida. Mientras observa la pelea, Keiji Itami comenta que si Shinomiya hubiera querido matar a Kafka, podría haberlo hecho con su primer golpe, antes de que Kafka se transformara por completo. Incluso en este momento, parece que Shinomiya se está conteniendo para probar los límites del Kaiju número 8. El antes mencionado se da cuenta de que es posible que su padre haya escuchado sus súplicas y que podría estar esperando que Kafka demuestre su humanidad. Sin embargo, el tiempo se agota, ya que el poder del Kaiju número 8 parece estar superando las expectativas del general Shinomiya. Es entonces que todos los presentes se dan cuenta de que las cosas se pueden complicar para el general. De esta forma, Shinomiya se sorprende, al mismo tiempo que usa una segunda forma de su estilo de batalla. Sin embargo, el protagonista se las arregla para soportarlo y contraatacar, por lo que el general no tiene de otra más que usar sus guantes como escudo. Acto seguido los choca uno con el otro, preparándose para lanzar un ataque digno de un Kaiju. Sin embargo, Kafka ruge como nunca y ataca a Shinomiya sin control. De esta forma lo acorrala contra la pared, mientras que el protagonista desde el interior y sin control de su cuerpo le pide al Kaiju que tomó posesión de él que frene, lo que lo lleva a pensar que a ese paso Shinomiya puede perder la vida. En medio de lo anterior se da cuenta que Kikoru está viendo todo, así que afirma
afirma que no eliminará a su padre frente a sus ojos. Sin embargo, el cuerpo de Kafka dice otra cosa y aplasta al general contra el suelo con mucha violencia, sorprendiendo a Kikoru y al protagonista. Es entonces que ella recuerda la promesa que hicieron, o sea que Kikoru lo eliminará en caso de que sea una amenaza para la humanidad. De esta forma, ella se pone seria. Sin embargo, dice que quiere seguir confiando en él, así que alienta a Kafka a no perder la lucha por su cuerpo con un kaiju. Es entonces que él se libera del control de aquel bicho, pero la criatura ya lo esperaba, así que se dispone a devorarlo, lo que provoca que él se dé cuenta que siempre falla en los momentos importantes, así que termina siendo devorado y se maldice a sí mismo y a la situación. Mientras tanto afuera, se puede ver que el cuerpo de Kafka está a punto de darle el golpe final a Shinomiya, quien dice que tenía esperanzas en el chico, pero parece que se equivocó. Es entonces que él recuerda las palabras de Mina, quien le dijo que siempre lo estaría esperando. Así que Kafka abre los ojos con determinación y grita a su cuerpo que pare. Acto seguido se apuñala a sí mismo con su mano. Es entonces que el kaiju afuera frena y hace lo mismo que él, o sea, se apuñala, dejando al padre y a la hija Shinomiya sorprendidos. Seguidamente el protagonista afirma que él no es el kaiju número 8, sino que es Kafka Hibino, logrando recuperar el control de su cuerpo. Es entonces que tras decir lo anterior, el protagonista cae al suelo, mientras el general Shinomiya les pide a sus aliados que bajen sus armas. De esta forma, se puede ver que un sujeto llamado Gen Okonogi frena su movimiento para apuñalar a Kafka. De esta forma, Gen se quita el casco y se revela como miembro de la primera división de las fuerzas de defensa. Seguidamente, él menciona que parecía que Shinomiya quería perder la vida en ese sitio. Sin embargo, el general le dice que no bromee, pero menciona que Kafka superó sus expectativas. Seguidamente pide asistencia médica para el protagonista, afirmando que se encuentra herido y tal vez tenga herido su núcleo. Es entonces que Gen le cuestiona qué planea hacer con el sujeto. De esta forma, ya en una junta, el general Shinomiya afirma que el kaiju número 8 será usado como arma militar, pero sin convertirlo en un objeto. No obstante, uno de los altos mandos se opone, afirmando que no pueden usar un kaiju vivo. De esta forma grita que es demasiado peligroso. Shinomiya escucha esto, pero recuerda que el protagonista le dijo que no es el kaiju número 8, sino Kafka Hibino, así que le dice a su aliado que ha determinado que aquella criatura es controlable. Seguidamente menciona que incluso en los últimos meses ha realizado misiones con la tercera división, agregando que no sabrán cuánto poder podría generar si se convierte en un arma, además de que quizás incluso no puedan usarla por falta de compatibilidad, como pasó con el arma que crearon usando como base al kaiju número 6. Tras decir esto, comenta que usará todos los recursos militares para detener a los mega kaijus que no paran de aparecer. Sin embargo, uno de sus aliados le comenta que no existen precedentes, ante lo cual el general Shinomiya piensa que eso es algo trivial cuando se trata de proteger a su país. De esta forma todos se quedan en silencio, mientras él les hace recordar lo que ocurrió hace 10 años con el kaiju número 6. De esta forma comenta que en ese incidente perdieron la vida 200 tropas y 3 capitanes, ante lo cual uno de los presentes menciona que entre ellos estaba la esposa del general Shinomiya. Seguido de esto, el antes mencionado comenta que actualmente en Japón solo hay 30 reclutas capaces de pelear contra mega kaijus, y esto se reduce a 10 si pelean en solitario. De esta forma concluye que si los mega kaijus siguen apareciendo sin control, el país podría acabar en ruinas, por lo que si usan el poder de Kafka Hibino, las cosas podrían cambiar y se volvería un rayo de esperanza. Sin embargo, todos dicen que incluso así están en contra de eso. Al mismo tiempo, se puede ver como Kafka está curándose en un tubo médico tecnológico. Mientras él duerme, recuerda un hecho del pasado, en donde ve a Mina llorar por la pérdida de su amiga a manos de un kaiju, y él desde entonces prometió que nunca perdonaría a esas criaturas. De esta forma concluye que si alguna vez pierde el control, su deseo es que lo eliminen para que no pierda su humanidad. Seguido de aquello, Kafka despierta en una camilla y alguien le cuestiona si se encuentra bien. Es entonces que se sorprende al ver que se trata del general Shinomiya. De esta forma se pone alerta, pero él le pide que se calme, ya que no planea hacerle daño, cosa que alivia a Kafka. De esta forma el protagonista afirma que está aliviado que no le haya pasado nada, ya que si lo hubiera eliminado, no podría ver a Kikoru a la cara de nuevo. Seguidamente el protagonista pregunta si fue aceptado como un ser humano y por eso lo dejaron con vida. Sin embargo, el general Shinomiya le dice que si él fuera un humano, ahora mismo estaría sin vida, diciendo que todo lo ocurrido lo hizo darse cuenta que es un kaiju, pero aún con eso todavía no sabe si es un enemigo o un aliado. Luego de esto, el señor cambia su expresión y seriamente llama a Kafka por su nombre completo, cosa que lo sorprende. Acto seguido, Shinomiya le comenta que todos en la base están en contra de dejarlo con vida.
Es entonces que él dice que si quiere seguir vivo, debe mostrarles su fuerza, cosa que hace que Kafka se dé cuenta que lo mantendrán como un arma viviente. Sin embargo, el general Shinomiya le comenta que él lo seguirá viendo como un miembro de las fuerzas de defensa. Y cuando el protagonista escucha esto, menciona que hará que lo reconozcan como uno. Acto seguido, ambos se ven con seriedad. Mientras tanto, en la ciudad de Kunitachi, en un edificio, se puede ver que el Kaiju número 9 termina de desarrollar su nuevo cuerpo, así que ahora se dispone a recuperar el poder del Kaiju que cayó en manos humanas. Posteriormente se puede ver que Kikoru recibe un mensaje de Mina, quien le dice que la eliminación de Kafka fue suspendida, cosa que la hace sonreír de inmediato, pero pronto entra en conflicto al recordar lo sucedido, así que se pone como meta ser más fuerte, o de lo contrario no podrá detenerlo en caso de que se descontrole de vuelta, y en medio de esto ve como un hombre calvo y alto ingresa a la habitación. De esta forma, ella conoce al vicecapitán de la primera división, Eiji Hasegawa, quien le comenta que la guiará hasta su habitación asignada. Seguidamente, Eiji le dice que mientras la base de Tachikawa sea restaurada, ella se queda en la primera división, ante lo cual ella confirma estar al tanto. De esta forma, ella recuerda que la primera división de Japón es incluso reconocida en el extranjero, por lo que concluye podrá pulir sus cualidades allí. Antes de ir a su habitación, se puede ver que Kikoru es llevada a conocer al capitán de la primera división, algo que ella considera una buena oportunidad para aprender mucho. De esta forma se encuentra con Narumi, un sujeto que en ese mismo momento tiene los ojos inyectados en sangre por pasar tanto tiempo frente a la pantalla. De esta forma se puede escuchar que dice que debe seguir un poco más para llegar al rango platino de su juego. De forma natural, Eiji se queda callado, cierra la puerta y le pide a Kikoru que espere un poco. Acto seguido, él ingresa solo a la habitación. Es entonces que se ve como Narumi celebra como un loco por haber eliminado 5 rivales, lo que considera increíble, ya que consiguió el rango platino. Sin embargo, Eiji no lo ve así y rápidamente lo patea, destrozando la tele y sacando a Narumi del futón. De esta forma, el capitán de la primera división de las fuerzas de defensa se enfada y le dice a Eiji que es un monstruo, ya que su consola de última generación fue destruida por su patada. No obstante, Eiji ignora esto y le recuerda que le había dicho que debía limpiar su cuarto antes de las 2 p.m, ya que iba a venir con visitas. Es entonces que Narumi dice que sí lo sabía, cambiando de actitud y diciendo que es su decisión si se toma en serio o no. Sin embargo, Eiji le dice que no diga aquello de forma tan digna, afirmando que solo fue un perezoso. Es entonces que Narumi se queja, ya que la patada rompió otra de sus cosas, en este caso una parodia de un muñeco de Gundam. Seguidamente, Narumi dice que esa es su habitación, por lo que puede usarla como le plazca. Sin embargo, Eiji le recuerda que eso es propiedad de las fuerzas de defensa. De esta forma, él dice que es él quien se queja cuando la habitación está sucia, por lo tanto, debería limpiarla, cosa que Eiji dice que es verdad. Así que agarra a Narumi para que sus compañeros limpien el cuarto, llevándose en el proceso los artículos de colección del sujeto, lo que obvio lo hace rabiar. Luego de esto, él presenta al chico con Kikoru, afirmando que es el capitán de la primera división de las fuerzas de defensa. Es entonces que ella no sabe qué decir y se queda con cara de póker, afirmando que no siente ningún respeto hacia Narumi. Es entonces que el capitán la reconoce como la hija de Isao, y por su lado, ella termina concluyendo que Narumi es un alto mando, por lo que lo tratará como tal, así que se presenta de forma militar. De esta forma, ella dice su nombre, además de que viene de la tercera división y que espera que la cuiden. Sin embargo, Narumi le comenta que no hace falta ser formal, afirmando que solo espera una cosa de ella como miembro de la primera división. De esta forma, él se distrae escuchando una alerta de Kaiju, por lo que él le dice que deberá aprender de ellos desde el asiento VIP. Seguidamente se puede ver como un Kaiju se acerca a la bahía de Tokio y todos se alarman, ya que ha pasado los escudos protectores, y mientras informan sobre esto se escucha un rugido. De esta forma, las armas de los reclutas comienzan a abrir fuego. Es entonces que Eiji comienza a dar indicaciones y todos disparan al bicho en base a eso. Mientras tanto, Kikoru observa todo desde una nave arriba y se siente impresionada al ver cómo mantienen al monstruo a raya, y todo esto la hace concluir que esa coordinación y resultados se debe a que posiblemente todos en la primera división tienen un poder liberado de más de 40%, lo que la hace concluir que son más fuertes que el propio capitán Narumi. Sin embargo, en ese momento se puede ver que él se dispone a participar, ya que tiene puesto el traje. Luego de esto le habla por su nombre completo a Kikoru, afirmando que no busca un comportamiento excepcional en ella. Seguidamente se acomoda el pelo cambiando completamente de actitud. Acto seguido se arroja de la nave con un arma de forma temeraria, sorprendiendo a Kikoru. De esta forma, él aterriza sobre el monstruo y posa su arma gigante en él, y tras esto, jala el gatillo y genera una gran explosión, así que el Kaiju es destruido y todas sus partes se esparcen por el mar. Seguidamente, él le dice a Kikoru que lo que espera de ella es que muestre un poder abrumador. De esta forma le comenta que no quiere a alguien con buenos modales, sino a alguien capaz, y cuando ella escucha esto dice que el capitán Narumi es interesante. De esta forma, ella queda impresionada por Gen Narumi, el luchador anti-kaijus más destacado de Japón. Luego de esto, mientras Kikoru hojeaba un periódico que destacaba un logro de
de las fuerzas de defensa, se preguntaba el paradero de Mina. Con gesto de descontento, Kikoru se enteró de que ahora era la asistente del comandante de la primera unidad. Al ver la noticia en su teléfono inteligente, Narumi se enfureció con el creador porque daba la impresión de que Mina había derrotado al kaiju que él mismo había vencido debido al predominio de su imagen en comparación con la suya. Se volvió a difundir el rumor de que Mina había aniquilado al monstruo, lo que lo irritaba profundamente, considerando que él era quien lo había derrotado. Además, Narumi leyó comentarios insinuando que Mina se llevaba todo el crédito, lo cual seguramente lo habría perturbado, y otros que criticaban su comportamiento vergonzoso, sugiriendo que los comandantes deberían ser más elegantes. Es entonces que Kikoru se quedó sin palabras al descubrir que el luchador más fuerte de Japón se estaba buscando a sí mismo en internet. Cuando el teléfono de Narumi sonó, Kikoru le preguntó si necesitaba contestar, notando que llevaba sonando un buen rato. De esta forma, Narumi respondió que estaba bien. Probablemente solo se trataba de una aburrida reunión con Shinomiya y Eiji, discutiendo con seriedad asuntos triviales. Se cuestionó por qué tendría que asistir a un lugar tan tedioso a plena luz del día. De repente, Eiji apareció, lo pateó de nuevo y le recordó que era necesario asistir porque era parte del trabajo. Kikoru suspiró mientras tomaba un trago de agua. Eiji tomó del brazo a Narumi y lo llevó a la reunión, haciéndolo dudar de la verdadera importancia del encuentro. Eiji explicó que la discusión se centraría en el monstruo número 8, captando la atención tanto de Narumi como de Kikoru. Mientras tanto, Kafka se ejercitaba haciendo flexiones en su celda, reflexionando sobre el hecho de que 5 días habían transcurrido sin que lograra nada. Recordó las palabras de Shinomiya sobre la necesidad de demostrar su valía y se preguntó qué debía hacer. Rápidamente decidió que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa que sus compañeros, que aún confiaban en él, le pidieran. De repente, la puerta se abrió, sobresaltándolo, y descubrió que algunos miembros de la tropa habían venido a escoltarlo. Kafka intuyó que ese era el momento que había estado esperando. Al llegar a la habitación del líder, se encontró con Shinomiya y Narumi, lo que lo desconcertó. Se preguntaba por qué el comandante de la primera unidad estaba allí y qué significaba aquello. Shinomiya llamó a Kafka y anunció de inmediato que lo asignaría a la primera unidad. Kafka se sorprendió y Shinomiya explicó que al unir al monstruo considerado uno de los más poderosos de la historia con el luchador antimonstruos más formidable, crearían la unidad más poderosa capaz de enfrentar cualquier desastre monstruoso. Esta era la oportunidad para Kafka de demostrar su valía en la próxima subyugación y convencer a todos de su capacidad. Kafka se quedó perplejo. Sabía que ser considerado como el número 8 no era exactamente lo que deseaba, pero comprendía que necesitaba sobrevivir por ahora. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de aceptar las palabras de Shinomiya, Narumi objetó la orden de inmediato. Kafka se giró, sorprendido, y hasta Kikoru y Eiji se quedaron sin palabras. Narumi argumentó que su mera presencia debería ser suficiente para formar la unidad más fuerte, pero cuando Narumi estaba a punto de retirarse, Shinomiya insistió en que no era suficiente, lo que frustró a Narumi. Shinomiya informó a Narumi que el kaiju número 9, con la capacidad de transformarse en humano y actualmente oculto, estaba presente, así como el kaiju número 10, que lideraba una horda de monstruos para atacar a las fuerzas de defensa. Estos monstruos eran distintos a cualquier otro que hubieran enfrentado hasta ahora, con evoluciones desconocidas y una capacidad para causar estragos. Shinomiya señaló a Narumi que las catástrofes ocurren cuando se vuelven arrogantes, pensando que pueden manejar cualquier situación. Estas catástrofes sorprenden con sus formas inesperadas, lo que requiere adaptación y evolución. Narumi, Kafka y Eiji observaron en silencio. Narumi suspiró al darse cuenta de la fe que Shinomiya tenía en él. Luego miró a Kafka y sugirió que sería más efectivo utilizar al kaiju número 8 como un arma a su disposición. Kafka y Kikoru se sorprendieron ante esta propuesta. Justo cuando Shinomiya estaba a punto de intervenir, Kafka llamó a Narumi y le explicó que no podía Hirotor sin cumplir su propósito. Kafka expresó su disposición a hacer lo que fuera necesario para ayudar. Mostró su respeto por la primera unidad y por Narumi. Se miraron unos a otros y Narumi dejó pasar a Kafka, señalando que no le importaban sus pensamientos o circunstancias. Solo necesitaba resultados y poder, y si Kafka volvía a causar problemas, Narumi se ocuparía de ello sin demora. Después de eso, Narumi dejó la habitación del líder y Kafka aprovechó para saludarlo y expresarle su gratitud. Se puede ver un repentino terremoto sacudió una zona, sembrando la preocupación entre la gente. Algunos comentaban que tales eventos se habían vuelto frecuentes últimamente, mientras que otros creían que pronto disminuiría. Sin embargo, en lugar de calmarse, el terremoto se intensificó, sacudiendo aún más el suelo. Los caminos y edificios comenzaron a desmoronarse bajo su furia, sembrando el terror entre los presentes. Numerosos edificios resultaron dañados, y en el centro de la ciudad de Shinagawa se formó un enorme agujero. La gente, aterrorizada, se preguntaba qué estaba ocurriendo allí. Al mirar dentro del agujero, parecía ver ojos, indicando que estaba lleno de monstruos tipo insectos que pronto comenzaron a invadir la superficie. Mientras esto sucedía, nos trasladamos a la base de la primera unidad, donde acababan de concluir su entrenamiento matutino.
Kikoru estaba llena de energía, consciente de que no podían perder tiempo, e inmediatamente se dirigió a Narumi para recordarle que hoy era el día en que se uniría a ella para un entrenamiento individual. Sin embargo, al abrir la puerta de la habitación de Narumi, Kikoru lo encontró en una posición inusual, en actitud de reverencia, lo que la desconcertó. Resultó que estaba pidiéndole dinero a Kikoru porque su salario de la semana pasada había desaparecido misteriosamente, lo que llevó a Kikoru a señalar que Narumi había realizado numerosas compras por internet. Kikoru se sintió molesta porque su comandante estaba solicitando dinero a un subordinado. Narumi explicó que solo buscaba respaldo financiero, pero Kikoru se negó y le insistió en que se uniera a ella para entrenar. De repente, sonó una alarma que captó su atención y Eiji llegó para informar que era hora de ponerse a trabajar. De esta forma, se prepararon junto con las demás tropas para la acción. Narumi comentó que estaban en medio de una negociación importante y luego lideró a la primera unidad hacia Shinagawa, donde había surgido un kaiju. Con valentía, declaró que derrotarían al monstruo. En Shinagawa, la gente corría para salvar sus vidas mientras un kaiju gigante, semejante a una hormiga, los perseguía. Mientras tanto, una emisora urgía a los residentes a evacuar hacia un refugio designado para salvar sus vidas. Mientras la gente consultaba sus teléfonos inteligentes en busca de rutas de escape, un hombre sugirió una ruta menos transitada hacia el refugio R-56. En medio del caos, un hermano y una hermana, abandonados junto a un automóvil, enfrentaban el peligro. El hermano intentaba consolar a su hermana, asegurándole que la primera unidad llegaría pronto y que Narumi derrotaría a los monstruos. De repente, un monstruo apareció frente a ellos, provocando temor en los hermanos. Sin embargo, el hermano se puso de pie valientemente para proteger a su hermana, confiando en que Narumi vendría en su rescate. Justo cuando estaban a punto de ser atacados, Narumi apareció y derrotó al kaiju. Los hermanos, sorprendidos al principio, se llenaron de alegría al ver a su ídolo. Narumi le impuso al joven un peculiar castigo por no tratarlo con el debido respeto. Luego, las tropas los escoltaron a un lugar seguro. Después, Narumi consultó con los líderes de su pelotón, Kinashi y Miyake, sobre la situación. Decidieron priorizar la seguridad de los ciudadanos y abordar los objetivos de acuerdo con la situación. Luego, Narumi dio órdenes a Kikoru y Kafka, refiriéndose a Kafka como el monstruo número 8, para exterminar a los monstruos en la zona de subyugación. Kikoru y Kafka se armaron de valor para mostrar sus verdaderas capacidades. Esta era la oportunidad de Kafka para demostrar su utilidad en la batalla. El primer grupo de kaiju llegó y Kikoru enfrentó valientemente la amenaza. Y en medio de esto, Narumi ordenó a Rin Shinonome que proporcionará apoyo. Sin embargo, un kaiju apareció de repente frente a ellos, pero fue Kikoru quien lo derrotó con un solo golpe. Aunque algunos oficiales se sorprendieron, Kikoru no estaba satisfecha consigo misma, sintiendo que su velocidad aún era inferior a la de Soshiro. Mientras mataba a su segundo kaiju, Kikoru estaba decidida a mejorar su desempeño. Narumi y Shinonomo quedaron impresionados, e incluso Kafka la animó. Entonces, de repente, un kaiju apareció detrás del líder del pelotón, Shinonomo, lo que llevó a Kikoru a reprenderla. Aunque Shinonomo aparentaba estar molesta por la arrogancia de Kikoru, en realidad le gustaba su personalidad. Eiji y otro líder del pelotón incluso se burlaron de Narumi, porque su nueva integrante estaba demostrando un mejor desempeño que Narumi en su primer año con las fuerzas de defensa. Sin embargo, Narumi no estaba de humor para bromas debido a un extraño encuentro que tuvo esa noche. Aunque es normal que de vez en cuando los kaiju tipo hormiga salgan a la superficie, su aparición masiva simultánea en el centro de la ciudad era inquietante, ya que normalmente se encuentran solo en los túneles. Esto recordaba la incursión de kaiju en la base de Tachikawa hace unos meses, sugiriendo la posibilidad de que hubiera un líder intelectual guiando al ejército kaiju actual. De repente, Eiji recibió un informe que indicaba que varios kaiju habían entrado en la región occidental de la zona de neutralización. Kafka fue asignado a esta área, lo que representaba su momento de destacar. Mientras tanto, en la base temporal de su cuartel general, Kafka era observado de cerca por investigadores y expertos traídos por Shinomiya. Los superiores presentes no estaban de acuerdo con la decisión de Shinomiya de perdonarle la vida al kaiju número 8. Finalmente, Kafka se enfrentó al primer kaiju tipo hormiga. Utilizó una transformación parcial y el 1% de poder de su uniforme para combatir, pero sus ataques no parecían surtir efecto. El kaiju lo lanzó lejos con su boca, pero Kafka se recuperó rápidamente antes de aterrizar. Los superiores estaban desconcertados porque Kafka aún no se había transformado completamente en el kaiju número 8. Resultó que Kafka dudaba en revelar su forma kaiju completa debido a lo que había sucedido en su última pelea con Shinomiya, temiendo perder el control sobre su propio cuerpo nuevamente. Repentinamente, el kaiju lanzó ácido por la boca, pero Kafka logró esquivarlo por suerte. El ácido era tan corrosivo que disolvió rápidamente el piso de concreto. En ese momento, Kafka comprendió que no podía permitirse luchar a medias si quería alcanzar su objetivo de unirse a Mina. Decidió iniciar su transformación y se detectaron lecturas de alta energía en él. Sin embargo, el proceso se detuvo abruptamente a mitad de camino, dejando a Kafka y a los investigadores desconcertados. Esta pausa en la transformación dio al enemigo la oportunidad de atacar, golpeando a Kafka
Kafka con fuerza y provocando la destrucción de los escombros cercanos. A pesar de sus intentos, Kafka no pudo reanudar la transformación, lo que resultó decepcionante para él y preocupante incluso para Shinomiya y su hija. De repente, se detectó otra lectura separada en el área, posiblemente otra clase de monstruo debido a su fuerza. Narumi y Eiji especularon que podría ser el líder del ejército Kaiju. Cuando indagaron sobre su ubicación, descubrieron que provenía directamente de debajo de Kafka. El Kaiju número 9 emergió de la clandestinidad en la tía Kaiju, con Kafka como su objetivo principal. Kafka se quedó atónito al verlo salir de la cabeza del monstruo con el que luchaba. Narumi, Eiji y Kikoru se pusieron ansiosos al confirmar que el líder Kaiju había aparecido. El Kaiju número 9 escudriñó el área con una mirada intensa, buscando al Kaiju número 8, a quien había sentido momentos antes. Al no poder localizarlo, dedujo que Kafka podría estar oculto en forma humana. Esta revelación preocupó a Kafka, ya que significaba que el enemigo tenía la capacidad de detectar a sus compañeros Kaiju, lo que aumentaba la gravedad de la situación. De repente, un impacto de bala alcanzó el hombro izquierdo de Kafka. Pronto se dio cuenta de que el enemigo planeaba torturarlo para revelar su forma Kaiju. Agonizando de dolor, Kafka se preguntaba si lograría transformarse esta vez. En la sede, Narumi consultó sobre el progreso de la transformación de Kafka en Kaiju número 8, pero lamentablemente, Kafka aún no podía completar la transformación. El vicecapitán Eiji entró en pánico ante la posibilidad de perder a Kafka por completo. Sin embargo, Narumi intervino para ayudar a Kafka, pero repentinamente el suelo tembló y un gran Kaiju emergió. Acompañado por otra lectura de Kaiju, otro Kaiju número 9 surgió inesperadamente sobre su cabeza, sorprendiendo a todos. Mientras Shinonomo intentaba ayudar a Kafka, se vio obligada a luchar contra el gran Kaiju que había matado antes. Resultó que los cadáveres de Kaiju revivieron, y su fuerza era aún mayor que antes. Con el Kaiju número 9 preparando un ataque contra Kafka, este se encontraba indefenso. A pesar de sus intentos de transformación, Kafka se sentía frustrado y desesperado al no entender lo que le estaba sucediendo. Justo cuando Kafka estaba a punto de ser alcanzado, Kikoru llegó al rescate, dividiendo al enemigo con un ataque sorpresa. Kafka sintió alivio al verla. Mientras Kikoru se enfrentaba al enemigo, Kafka se esforzaba por entender su situación. Mientras tanto, Eiji detuvo a Shinomiya, quien planeaba utilizar el arma del Kaiju número 2. De esta forma le recordó a Shinomiya que cada uso reducía significativamente su vida útil. Sin embargo, Shinomiya aseguró a Eiji que estaba consciente de las consecuencias, pero regresando al combate, al darse cuenta de que Kafka aún no podía transformarse, Kikoru sospechaba que el Kaiju número 9 tenía algo que ver con su incapacidad. El enemigo desató un ataque devastador que previamente había herido a Kikoru. Sin embargo, desde entonces, Kikoru había mejorado significativamente y podía esquivar los proyectiles del Kaiju número 9. Juntos idearon un plan. Kikoru golpearía al enemigo con fuerza, permitiendo a Kafka intentar transformarse mientras el enemigo se regeneraba. Es entonces que, con renuencia, Kikoru admitió que necesitaban la ayuda del Kaiju número 8 para derrotar al enemigo, así que comenzaron su asalto. De esta forma el enemigo, enfrentando a los dos solos, se dividió en dos cuerpos separados, sorprendiendo a Kikoru. A pesar de su experiencia anterior, luchaba para flanquearlos. Kikoru luchaba por esquivar y detener las balas, pero fue golpeada en el estómago. Kafka gritó con preocupación por Kikoru, pero ella apareció de repente frente al enemigo, sorprendiéndolo con su fuerza, velocidad y resistencia. De esta manera, Eiji notó cuánto habían mejorado las habilidades de Kikoru y la comparó con su madre, Hikari Shinomiya, una formidable oficial de las fuerzas de defensa y excapitana de la segunda división. Hikari, conocida como una valquiria, siempre encontraba tiempo para jugar con su hija, a pesar de su agotamiento por las batallas contra los Kaiju. Kikoru recordó cómo su madre solía regresar a casa después de las batallas, y aunque trataba de ocultar sus heridas, Kikoru siempre las notaba. A pesar de todo, Hikari encontraba la fuerza para jugar con su hija y asegurarle que estaba bien, incluso después de enfrentarse a Kaijus fuertes. De repente, Kikoru expresó su deseo de unirse a las fuerzas de defensa para proteger a su madre de cualquier daño, dejando a sus padres sorprendidos por su determinación. A pesar de esto, su madre le aseguró que también la protegería en momentos de peligro. Trágicamente, debido a los catastróficos eventos desencadenados por el Kaiju número 6, Hikari perdió la vida en el cumplimiento de su deber. El país entero lloró la pérdida de Hikari, cuyo sacrificio había evitado una mayor tragedia. Kikoru se llenó de remordimientos por no haber podido salvar a su madre y se comprometió a fortalecerse para evitar que otros sufran daño. Mientras luchaba contra el Kaiju número 9, recordó su promesa final a su madre: proteger a sus compañeros de equipo y no permitir que ninguno muriera. A pesar de un poderoso ataque del enemigo, Kikoru continuó luchando con valentía
valentía. Sin embargo, la aparición de otro kaiju complicó aún más la situación, dejándola en una posición peligrosa. Afortunadamente, Kafka intervino para salvarla, aunque a costa de dañar su propia pierna. Sin embargo, por su lado, Kikoru se recuperó y lanzó un poderoso ataque contra el enemigo. Luego instó a Kafka a intentar transformarse nuevamente, pero su intento fue interrumpido cuando su conciencia fue transportada a un reino dentro de su mente, donde experimentó visiones perturbadoras de daño y destrucción. A pesar de este revés, Kafka y Kikoru se prepararon para un último esfuerzo. Sin embargo, el enemigo se regeneró y lanzó un devastador ataque contra ambos. Mientras luchaban por mantenerse en pie, Kafka admitió su miedo a perder el control y dañar a sus aliados. Kikoru, herida y furiosa por la falta de confianza de Kafka en ella y en sus compañeros de equipo, lo confrontó. Las palabras de Kikoru sacudieron a Kafka, quien se dio cuenta de que había subestimado el poder y la determinación de Kikoru y su equipo. Arrepentido, Kafka se comprometió a creer y confiar en sus compañeros. Así que, inspirado por las palabras de Kikoru, Kafka finalmente logró transformarse con éxito en el Kaiju número 8. Mientras tanto, en la línea del frente, otros miembros de las fuerzas de defensa luchaban contra los numerosos Kaiju tipo hormiga resucitados. Narumi anunció que era hora de pasar a la fase 2 de la operación, ahora que Kafka se había unido a la batalla. Mientras tanto, Shinonomo se cuestionaba si había tomado la decisión correcta al enviar a Kikoru con Kafka. A medida que el dúo de Kafka y Kikoru enfrentaba al Kaiju número 9, el enemigo sospechaba acertadamente que Kafka era el Kaiju número 8. De repente, el enemigo emitió un grito sónico que logró resucitar al Kaiju que Kikoru acababa de derrotar, ahora equipado con nuevas alas. La situación se complicaba mientras el enemigo evolucionaba hacia una forma más fuerte y Kikoru parecía estar en apuros. Sin embargo, Kafka agradeció a Kikoru y admitió que aún no confiaba plenamente en sí mismo, pero tenía total confianza en sus compañeros de escuadrón. Kikoru estuvo de acuerdo y bromeó advirtiendo a Kafka que lo mataría si no derrotaba al jefe Kaiju. Decidido, Kafka corrió hacia el Kaiju número 9, mientras Kikoru proporcionaba fuego de cobertura. A pesar de las burlas del enemigo sobre su fortaleza mejorada, Kafka continuó avanzando. Cuando el enemigo desplegó dos cañones gigantes, Kafka sorprendió a todos al aparecer repentinamente detrás de él, sosteniendo el núcleo del Kaiju. El enemigo quedó desconcertado por la astucia de Kafka, quien reveló que ya conocía la ubicación real del núcleo dentro del Kaiju. Rechazando los ataques del enemigo con facilidad, Kafka mostró una confianza renovada. Utilizando todo el poder del Kaiju dentro de él, Kafka demostró una nueva fuerza en el enfrentamiento. De esta forma, moviéndose con velocidad impresionante, Kafka flanqueó al enemigo, desafiando sus predicciones. Con movimientos ágiles, Kafka evitó los ataques de su rival y descendió con fuerza intensa hacia el Kaiju número 9. El enemigo se quedó paralizado de miedo al ver que no tenía ninguna posibilidad de esquivar o escapar del inminente ataque de Kafka. No entendía qué había cambiado en él, pero sabía que el poder del Kaiju número 8 se había multiplicado enormemente. Fue un golpe poderoso, rebosante de inmensa fuerza, que aplastó al enemigo y al Kaiju tipo hormiga, provocando una gran destrucción en el proceso. Kikoru, Shinomiya y todo el grupo de investigadores quedaron impactados por la magnitud del ataque que Kafka había desatado con el Kaiju número 8. Eiji, increíblemente impresionado, sonrió. Entre los escombros, el Kaiju número 9 intentaba resurgir, pero parecía poco probable, ya que ya no podía regenerarse, especialmente después de que su núcleo sufriera daños. Como medida de emergencia, necesitaba fusionarse con su otro yo que se había separado antes, así que telepáticamente llamó a su clon para que acudiera en su ayuda de inmediato. Sin embargo, el clon también estaba ocupado luchando contra Narumi, y ninguno podía permitirse el lujo de abandonar el duelo. Para el clon número 9, era crucial seguir aprendiendo observando y analizando los movimientos de Narumi. Mientras tanto, asegurar a Kafka en caso de que perdiera el control seguía siendo una prioridad para la primera división. No querían dejar esta responsabilidad solo en manos de Kikoru. Para llegar a Kafka rápidamente, Narumi decidió liberar el 98% del poder de combate de su traje, confiando en poder derrotar rápidamente al clon del Kaiju número 9. El cuartel general inmediatamente declaró el lugar de la batalla como un área restringida debido a la liberación total de poder de Narumi. Mientras Narumi se preparaba para lanzar su ataque definitivo, su oponente también se preparaba para observar y estudiar intensamente sus acciones. El clon número 9 recibió el primer golpe de Narumi, que consistía en disparos de armas de fuego de larga distancia. Después, Narumi continuó lanzando más balas, combinando cortes de corto alcance en su secuencia de ataques. De esta forma, el clon número 9 fue golpeado por una combinación devastadora de ataques de largo y corto alcance de parte de un solo individuo. Sin embargo, sorprendentemente, logró esquivar todos los golpes posteriores de Narumi.
Es entonces que Narumi y los investigadores quedaron perplejos ante la habilidad del oponente para esquivar sus ataques. Preparándose para otro corte poderoso, Narumi se sorprendió cuando el clon número 9 lo esquivó fácilmente y se preparó para contraatacar. En ese momento, las fuerzas de defensa se dieron cuenta de que el oponente podía adaptarse utilizando los datos recopilados durante la batalla. Afortunadamente, Narumi logró esquivar el poderoso contraataque del oponente justo a tiempo. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Un ataque multidireccional de explosivos kaiju lo rodeaba, ya que el número 9 podría extender su cuerpo como extremidades extra largas utilizando los cuerpos de los kaiju que había por ahí. Luego, la criatura detonó todos los explosivos simultáneamente. El cuartel general se preocupaba por Narumi y estaba molesto al ver que el kaiju contrario evoluciona durante la batalla. Su situación era peor que la que había enfrentado anteriormente la tercera división, ya que enfrentaban a un oponente que podía estudiar sus habilidades y adaptarse a sus debilidades. La adaptabilidad del kaiju número 9 se comparaba con el comportamiento de un virus. Es entonces que Eiji advirtió que ahora se enfrentaban a una gran amenaza, ya que era la primera vez que se encontraban con un tipo de kaiju así. Repentinamente, Narumi tranquilizó a todos a través de las comunicaciones desde el cuartel general, asegurando que estaba bien y que todo estaría bajo control. Explicó que aún representaba una amenaza mayor como humano que el oponente kaiju, dejando al clon número 9 atónito al ver que Narumi no había sufrido ni una sola herida. Mientras tanto, Shinomiya mantuvo la calma, sabiendo que Narumi aún no había mostrado sus verdaderas capacidades. Lo que estaban viendo era solo el comienzo, un simple preludio de lo que Narumi era capaz de hacer. Sus ojos irradiaban una extraña figura, similar a una cruz o a un trébol de 4 hojas, lo que inquietaba al oponente. El enemigo no podía comprender cómo un humano podía tener unos ojos tan parecidos a los de un kaiju. Antes de que pudiera terminar de formular su pensamiento, el enemigo sintió un dolor repentino. Narumi había abierto un gran agujero en su pecho. Se preguntaba cómo Narumi había logrado este ataque, pero no sabía que Narumi estaba utilizando un arma especial, derivado de la retina del kaiju número 1, que le otorgaba varias habilidades interesantes, como ver los puntos débiles de sus rivales, en especial la de los kaijus. A pesar de estudiar los movimientos de Narumi, el enemigo no podía anticipar sus ataques. Shinomiya confirmó que Narumi poseía una visión futura, permitiéndole prever los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran. Con este poder en sus manos, Narumi pudo localizar fácilmente el núcleo del kaiju enemigo. El enemigo, en pánico al descubrir que ya no podía estudiar los movimientos de Narumi, se enfrentó a una serie de cortes y disparos devastadores de Narumi. A pesar de sus esfuerzos, el enemigo fue cortado a la mitad una vez más, mientras Narumi y Shinomiya mostraban una calma tranquila. Finalmente, la sede anunció la victoria de Narumi y el kaiju número 8 sobre el kaiju número 9. Con el enemigo derrotado, el kaiju tipo hormiga revivido también comenzó a perecer. Los oficiales celebraron la victoria, pero Kikoru los instó a no descuidarse, recordando que aún quedaban varios bichos por eliminar. Impresionado por el liderazgo de Kikoru y el éxito del equipo, Shinomiya elogió a Narumi, Kafka y Kikoru por su valentía y habilidades demostradas. Los tres héroes compartieron una alegría mutua por el éxito de su misión, con Shinomiya reconociendo su logro y ordenándoles asegurar el área para garantizar la seguridad de los residentes. Mientras los oficiales se preparaban para la siguiente orden, Narumi sintió un presentimiento ominoso. Recordaba las palabras del enemigo dirigidas a Kafka, especialmente la mención de un segundo objetivo que aún no entendían por completo. Antes de que pudieran profundizar en la conversación, recibieron una comunicación de emergencia del cuartel general. Otro kaiju había aparecido en la zona. Para sorpresa de todos, el cadáver del Alfa número 9, derrotado por Kafka, de repente había aparecido en la zona. Para sorpresa de todos, el cadáver del Alfa número 9, derrotado por Kafka, de repente cobró vida y anunció su intención de realizar un último movimiento. Aunque lamentaba no haber matado al kaiju número 8, aún tenía esperanzas de cumplir su segundo objetivo, obtener el poder del kaiju número 2. Kafka se sintió confundido por esta revelación, hasta que Kikoru escuchó el pánico en las comunicaciones del cuartel general. Resulta que otro cuerpo del kaiju número 9 estaba vivo y se dirigía hacia la base del cuartel general, donde se encontraba Shinomiya. Se dieron cuenta de que todas las batallas anteriores eran una distracción. El verdadero objetivo del número 9 era apoderarse del poder del kaiju número 2, que residía en Shinomiya. Kafka informó rápidamente a Narumi de esta revelación, y juntos corrieron hacia la base para proteger al director general. Al darse cuenta de que su padre estaba en peligro, Kikoru pasó de la felicidad
a la preocupación, ordenó la evacuación inmediata del personal del cuartel general, mientras Shinomiya, con valentía, se preparaba para enfrentarse solo al enemigo. Al abrir el estuche que llevaba, liberó el arma del Kaiju número 2 y se preparó para el enfrentamiento. El duelo entre Shinomiya y el Kaiju número 9 comenzó con una serie de golpes poderosos. Mientras tanto, Eiji supervisaba la evacuación, consciente de la creciente fuerza del enemigo. Aunque el Kaiju número 9 se había vuelto más formidable de lo esperado, Eiji confiaba en la habilidad de Shinomiya para enfrentarlo. Repentinamente, el número 9 descargó un puñetazo brutal contra Shinomiya, arrojándolo al suelo. Eiji y Nogisaka observaron con profunda preocupación mientras Shinomiya yacía ensangrentado, con su brazo izquierdo destrozado por el ataque del enemigo. El Kaiju número 9 se preguntaba cómo había alcanzado tal fuerza, mientras Eiji se alarmaba y el general se enfureció ante la sorprendente potencia de su adversario. Con otro golpe devastador, el Kaiju número 9 descendió rápidamente hacia Shinomiya. Sin embargo, para sorpresa de todos, Shinomiya logró alzar su puño derecho. Impulsado por los recuerdos de su esposa e hija, Shinomiya juró vencer al Kaiju número 9 ese mismo día. Mientras tanto, Narumi intentaba comunicarse con el cuartel general, pero la red estaba caída, lo que lo dejaba ansioso por la situación de Shinomiya, quien continuaba luchando mientras su personal era evacuado. A pesar de la desventaja, Shinomiya se mantuvo firme mientras el enemigo se regeneraba una y otra vez. Su asistente le informó que todo el personal había sido evacuado y que era hora de que él huyera también. Sin embargo, Shinomiya rechazó la idea, sabiendo que el enemigo lo rastrearía fácilmente. Su leal asistente optó por quedarse y luchar junto a él, sin importar las consecuencias. Decididos a enfrentar al enemigo juntos, Shinomiya y su asistente se prepararon para el combate. Consciente de los riesgos de usar su arma Kaiju al máximo, Shinomiya decidió liberar todo su poder, transformándose en una figura imponente. El choque de los puños liberó una poderosa onda de choque, pero sorprendentemente, no fue suficiente para derrotar al enemigo. Shinomiya incluso sufrió daños en su brazo derecho. A pesar de ello, el número 9 estaba emocionado de enfrentar el poder del arma Kaiju número 2 de primera mano. Plantando firmemente su pie derecho, Shinomiya lanzó una serie de ataques poderosos con la esperanza de derrotar al enemigo. La fuerza del impacto era palpable cuando la cabeza del número 9 fue completamente desprendida de su cuerpo. A pesar de esto, el enemigo aún hablaba, desafiando a Shinomiya a desplegar más poder, una solicitud que lo sorprendió. Luego, se enzarzaron en un intercambio de golpes y lanzaron una ráfaga de ataques entre ellos. Debido a la formidable fuerza del monstruo, el asistente de Shinomiya decidió pasar por alto los circuitos de protección del brazo derecho de Shinomiya para liberar un poder aún mayor. Sin embargo, se encontró con un dilema. Con cada golpe que daba, Shinomiya no se sentía tan fuerte como en sus días de gloria. Cuando luchaba junto a su esposa, Hikari, de repente, un golpe devastador cayó sobre su pecho, causándole un dolor agudo y debilitando aún más su capacidad de respuesta. Esto llevó a su asistente a activar el modo de recuperación de su traje para restaurar su energía. A pesar de sus esfuerzos defensivos, el traje de Shinomiya no podía seguir el ritmo del daño infligido por el enemigo. Con confianza, Shinomiya instó a su asistente a mantenerse resiliente y luchar juntos contra el enemigo. Reconoció que era improbable que legara ayuda a tiempo y que debían liberar todo su poder ofensivo, incluso a expensas de su propia defensa. Con determinación, decidió aprovechar las fibras musculares del Kaiju número 2 para forzar la reparación de su brazo izquierdo, a pesar de las advertencias de Kurusu sobre los riesgos involucrados. En un momento de reflexión durante la batalla, Shinomiya recordó el deseo de su hija, Kikoru, de unirse a las fuerzas de defensa. Recordó cómo él y su esposa, Hikari, habían aceptado la naturaleza peligrosa de sus trabajos y estaban decididos a preparar a Kikoru para sobrevivir en ese entorno hostil. Con este recuerdo, Shinomiya experimentó un poder abrumador, renovando su determinación para derrotar al Kaiju número 9. A medida que el enemigo lanzaba otro golpe, Shinomiya canalizaba esta nueva fuerza para enfrentar la amenaza con renovada convicción y poder. Shinomiya logró detener el golpe del enemigo, consciente de que había sido reservado con su hija en cuanto a la atención, el amor y el cariño que le brindaba. Las lecturas de sus niveles de poder ahora estaban en niveles extremadamente altos debido a sus intensas emociones, especialmente porque su principal objetivo era eliminar al poderoso enemigo que tenía frente a él. Esto lo hacía por el futuro de su amada hija, con el fin de reducir la grave amenaza que enfrentaría como oficial de las fuerzas de defensa. El poderoso golpe de Shinomiya provocó un enorme agujero en el enemigo. Los ojos del general ardían de emoción por su hija y los preciosos recuerdos de su difunta esposa, dándole la fuerza para desatar un poderoso ataque de energía dirigida. Eiji recordó vívidamente que lo que Shinomiya había hecho era el mismo ataque final utilizado por el Kaiju número 2 para destruir toda la ciudad de Sapporo. Sin embargo, debido a su inmenso poder, el cuerpo de Shinomiya probablemente no podría soportarlo. El Kaiju número 9 estaba casi agotado y sus dientes estaban destrozados, revelando finalmente su núcleo en el área del pecho. A pesar de
de esto, afirmó alegremente haber evolucionado lo suficiente como para protegerse en tales situaciones. Comenzó a cambiar de forma mientras absorbía el fuerte impacto de Shinomiya, mostrando una forma totalmente defensiva. Incrédulo, el enemigo no esperaba tal poder de un humano. Con los ojos llenos de furia, Shinomiya lanzó otro golpe, tan poderoso que derribó al enemigo defensivamente equilibrado. El ataque penetró al enemigo como un rayo láser, impactó en un edificio cercano y provocó su colapso. Todos los evacuados, incluido Kafka, sintieron este impactante acontecimiento. Kafka, confundido acerca del origen de la explosión, notó a Narumi a su lado y juntos se apresuraron al cuartel general. El asistente del general, Kurusu, aunque herido, logró ponerse de pie y evaluó rápidamente la condición de Shinomiya, enviando su dron para verificar su estado. Encontraron a Shinomiya aparentemente sin fuerzas, de pie ante los restos del Kaiju número 9. De repente, la silueta de la cabeza de dicho monstruo emergió de su cuerpo, logrando incluso hablar. El enemigo elogió el esfuerzo de Shinomiya por aplastar completamente su cuerpo, incluso en su forma defensiva completamente potenciada. Aunque satisfecho con lo que vio, Kurusu entró en pánico al ver que el núcleo y el cuerpo interno del enemigo comenzaban a regenerarse. El enemigo comentó que, si Shinomiya hubiera sido un Kaiju en lugar de un humano, ya habría ganado la pelea. Es entonces que Kurusu instó a Shinomiya a retroceder, pero este, decidido a forzar otro poderoso ataque de su cuerpo, no respondió. Kurusu, con lágrimas de preocupación y miedo, observaba cómo el Kaiju número 9 llamaba al número 2. El enemigo comenzó a absorber las células del Kaiju número 2, surgiendo múltiples extremidades con bocas apuntando hacia Shinomiya y su arma Kaiju. Cuando el humo se disipó del campo de batalla, Kafka y Narumi llegaron. Encontraron a Shinomiya de pie sobre el cadáver del Kaiju número 9. Acto seguido se muestra un hecho del pasado. Básicamente, Narumi recordó que Shinomiya le había informado previamente de sus planes de retirarse del combate una vez que completara la formación de la división más fuerte de las fuerzas de defensa. Tras retirarse, Shinomiya tenía la intención de pasar la antorcha a Narumi, otorgándole la gran responsabilidad de ser el director general de las fuerzas de defensa. Narumi y Kafka notaron que Shinomiya miraba fijamente al vacío. Al principio, Kafka pensó que estaba bien, pero rápidamente sintió que algo andaba mal. Usando su habilidad para sentir a los Kaiju, Kafka advirtió a Narumi sobre la amenaza inminente. La figura ante ellos no era Shinomiya, sino el enemigo, preparando un poderoso ataque del Kaiju número 2. Narumi quedó atónita al darse cuenta de que no habían podido salvar a Shinomiya y habían fracasado en su rescate. El Kaiju número 9 lanzó la ráfaga principal, el ataque de rayo láser más fuerte del Kaiju número 2. Narumi y Kafka lo esquivaron, pero aún sintieron la intensidad del ataque, que provocó una explosión masiva y brillante acompañada de una poderosa onda de choque. Kafka fue arrojado hacia atrás, pero aterrizó sano y salvo, incapaz de creer el poder mostrado por el enemigo. Cuestionó si este seguía siendo el Kaiju número 9 con el que habían luchado anteriormente, sintiéndolo como un tipo diferente de monstruo. Esta nueva forma evolucionada del Kaiju número 9 ahora tenía 6 ojos, después de haber robado los cuerpos de Shinomiya y el Kaiju número 2. Después de recuperarse del ataque, Narumi buscó inmediatamente a Shinomiya usando sus comunicaciones. Para su sorpresa, el enemigo respondió, afirmando haber matado a Shinomiya y haberse fusionado con él. Kikoru se unió a Kafka y Narumi, enfurecida por la noticia y sin poder aceptar el reclamo del enemigo como hija de Shinomiya. Incrédula, atacó al enemigo. Kafka se sorprendió al ver a Kikoru uniéndose a la pelea, especialmente cuando el Kaiju número 9 transformó el lado izquierdo de su cara de nuevo al de Shinomiya, para demostrar su afirmación. Kikoru estaba visiblemente conmocionada y Kafka se sintió impotente para salvarla de la devastadora noticia. Mientras el enemigo se preparaba para otra ráfaga principal, Narumi se abalanzó sobre él, activando sus poderes de previsión y cuestionando qué le habían hecho a su mentor. Utilizó su ataque ineludible, conocido por el Kaiju número 9 como la técnica que había usado para eliminar a su clon, jurando por el bien de su mentor que no permitiría que el enemigo escapara y que se aseguraría de que muriera por sus propias manos. A pesar de las disculpas del enemigo y su intento de huir con alas parecidas a las de una mosca, Narumi no podía creer que incluso tuviera la audacia de decir adiós. El enemigo explicó que estaba experimentando efectos secundarios adversos por la reciente fusión. Decepcionado, Narumi rápidamente desapareció y se lanzó directamente sobre el enemigo, lanzando un ataque en picado ineludible, decidida a no dejarlo escapar. Sin embargo, el enemigo volvió a hablar, reconociendo la efectividad de Narumi en combate contra oponentes más pequeños, pero cuestionando sus posibilidades contra un oponente con altas estadísticas defensivas. Tomado por sorpresa, el enemigo atrapó el arma de Narumi con su mano izquierda y se preparó para desatar una ráfaga de energía de su boca, pero el Kaiju número 8 intervino para ayudar a Narumi. Kafka exigió el regreso de su director general, atacando al enemigo con un potente puñetazo de izquierda. El enemigo, habiéndose adaptado a las tácticas del número 8, parecía imperturbable,
9. Kafka y Narumi ahora se enfrentaban a un enemigo nuevo y evolucionado, muy diferente del Kaiju número 9 que conocían, lo que les presentaba un desafío sin precedentes. Mientras tanto, Kikoru seguía llorando mientras se enfrentaba al enemigo que había matado a su padre, pero solo podía observar dolorosamente la feroz batalla entre Kafka y Narumi contra el Kaiju número 9. Los dos dieron todo lo que tenían, usando su fuerza y velocidad para intentar derribar al enemigo, pero no pudieron asestar un golpe decisivo. A pesar de sus esfuerzos combinados, el enemigo logró mantenerlos a raya y arrojarlos a un lado. Cuando el enemigo tuvo unos segundos de respiro, intentó volar, pero quedó inmovilizado debido a una lesión en el hombro derecho que provocó un flujo de sangre Kaiju. Kafka y Narumi rápidamente se dieron cuenta de esto y atacaron implacablemente al enemigo para evitar que escapara. El brazo del enemigo fue destruido debido al ineludible ataque de Narumi en el área herida. Los efectos adversos de su cuerpo recién fusionado redujeron significativamente sus estadísticas de defensa, ya que no podía endurecerse. Frente al Kaiju número 8, el enemigo estaba en desventaja, ya que era vulnerable a golpes que destrozaron su cuerpo, impidiendo aún más su escape. La batalla estaba cargada de emociones, con la reciente muerte de Shinomiya y el profundo impacto en Kikoru, quien ahora enfrentaba la perspectiva de quedarse huérfana. Kafka mismo estaba profundamente afectado y furioso. Impulsado por sus emociones, lanzó un poderoso gancho de derecha que devastó el cuerpo del enemigo. A pesar de luchar por regenerarse adecuadamente, el enemigo sopesaba sus opciones para escapar a tiempo. El Kaiju número 9 había acumulado numerosas heridas y lesiones, y Kafka y Narumi estuvieron cerca de asestar el golpe final necesario para exterminarlo. Sin embargo, el enemigo aún tenía un movimiento reservado. Cargó una fuerza poderosa desde su núcleo, que Kafka y Narumi sintieron intensamente al liberarse. Esto desató un ataque masivo de área, impactando lejos de Kikoru, quien estaba preocupada por sus camaradas. El propio ataque del Kaiju número 9 le había destrozado el abdomen, dejando intactos solo la cabeza, el torso y las alas. Había alcanzado su límite, casi destruyendo su recién adquirido cuerpo de Shinomiya. Para sorpresa de todos, Kafka y Narumi sobrevivieron a su poderoso ataque. Antes de que pudieran terminarlo, el enemigo ideó un último movimiento desesperado. Su cabeza se dividió en dos, cada parte cargando una explosión de energía. La previsión de Narumi reveló los ataques dirigidos a larga distancia dirigidos a Kurusu y Kikoru, que no estaban lejos de ellos. Narumi y Kafka se apresuraron a salvar a los objetivos del inminente ataque. Mientras tanto, el Kaiju número 9 usó el ojo izquierdo de Shinomiya para ridiculizarlos por sus instintos humanos para salvar vidas, despidiéndose de Kafka mientras vestía todo el rostro de Shinomiya. Después de su amenaza, el Kaiju número 9 desapareció, dejando a Kafka, Narumi y Kikoru incapaces de salvar a Shinomiya y neutralizar a su enemigo. Aunque destrozados y derrotados, al menos lograron salvar a Kikoru y Kurusu. Kafka no pudo olvidar las últimas palabras del Kaiju número 9, resonando con ira hacia el enemigo que llevaba el rostro de Shinomiya mientras lo decía. Con furia, gritó a todo pulmón. A pesar de la derrota significativa enfrentada ese día, la fuerza de defensa sabía que la guerra aún no había terminado y necesitaban mantenerse fuertes. 2 días después, el público recibió la trágica noticia sobre el destino del director general de las fuerzas de defensa, quien falleció en el cumplimiento de su deber. Era un verdadero héroe que durante más de 30 años de servicio público había salvado innumerables vidas, lo que causó un profundo dolor en todos, especialmente en su propia organización. Todos los miembros de las fuerzas de defensa asistieron al funeral de Shinomiya, desde las divisiones 1 hasta la 4, con Eiji y Nogisaka incrédulos por la pérdida de un general brillante y un compañero cercano. Eiji dirigió la ceremonia de despedida del funeral militar y todos lloraron por Shinomiya. Mientras tanto, Kikoru se quedó sola en la oficina del difunto director general, abrumada por la tristeza y sin poder asistir al funeral. Kafka comprendió el inmenso dolor de Kikoru, ahora completamente huérfana. La capitana Narumi visitó a Kikoru en la oficina para preguntarle si estaba segura de querer perderse el funeral de su padre. Kikoru respondió con frustración por sentirse inútil, lamentando no haber llegado a tiempo para siquiera ver a su propio padre luchar por sus vidas, y aún más, no haber sido lo suficientemente fuerte como para salvarlo. Narumi simpatizó con los sentimientos de Kikoru y le aseguró que no se culpara, ya que nada de eso era culpa suya. Kikoru, entre lágrimas y emociones encontradas, expresó su deseo de volverse más fuerte. Creía que la conciencia de su padre aún estaba atrapada dentro del Kaiju número 9 y que solo comenzaría a llorar una vez que las fuerzas de defensa neutralizaran a su enemigo. Después de desahogarse, se disculpó por su ausencia y por no haber podido controlar sus emociones frente a su capitán. Narumi comprendió la firme voluntad de Kikoru y le aconsejó que lo importante ahora era fortalecerse para el próximo encuentro con el enemigo. Prometió enseñarle todo lo que Shinomiya
ella le había enseñado, centrándose únicamente en los resultados. Kikoru aceptó las palabras del capitán Narumi y estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Kafka, que había estado escuchando en secreto fuera de la oficina, también estaba decidido a fortalecerse para el próximo enfrentamiento con el Kaiju número 9. Sin embargo, Kafka ahora enfrentaba un nuevo y preocupante problema. Una pequeña parte de su mano derecha parecía haberse convertido permanentemente en Kaiju. Momentáneamente dejó de lado esta preocupación, ya que su objetivo más urgente era asegurarse de poder vencer al Kaiju número 9 en su próximo encuentro. Seguidamente vemos a las fuerzas de defensa combatir contra otro de los bichos, mientras la compañía de limpieza comienza a limpiar los restos. Tokuda comentó que los caparazones de estas criaturas son demasiado duros para ser cortados con sus motosierras habituales. Decidieron cortar las articulaciones y llevar los restos al búnker para destruirlos. Tokuda también notó que mientras trabajaban, parecían hormigas en esa situación, lo que resulta evidente mientras los trabajadores de la compañía de limpieza disecan al monstruo. Ichitaka hizo una breve pausa, reflexionando sobre el futuro en ese lugar ahora que Shinomiya, un héroe invencible en su juventud, había sido derrotado. Tokuda lo escuchó hablar sobre los preparativos para una catástrofe tipo racimo provocada por el Kaiju número 9, con algunas personas ya evacuando del país. Se molestó por la idea de huir y preguntó quién limpiaría los cadáveres después de que las fuerzas de defensa derrotaran al Kaiju número 9 si todos huían. Esta declaración sorprendió a Ichitaka y Hiroto, y Tokuda se alejó molesto. Ichitaka comentó que, a pesar de sus problemas con el alcohol y el juego, a veces Tokuda muestra su grandeza. Sin embargo, esta observación enfureció nuevamente a Tokuda, quien los había escuchado. En su mente, Tokuda expresó su fe inquebrantable en las fuerzas de defensa de Japón y en su amigo Kafka. Por otro lado, en la base costera de Ariake, se puede ver que Kikoru está entrenando con Shinonomo usando un bastón de madera. Mientras practicaban movimientos, Shinonomo interrumpió rápidamente el ritmo de Kikoru, tomando ventaja. Kikoru admiró la habilidad de su líder de pelotón para mantener la distancia con su oponente, entendiendo cómo ella maneja una ametralladora en el campo de batalla. Observando desde el margen, Narumi comentó que se estaba aburriendo y se preguntó cuándo Kikoru estaría al nivel para ser su oponente, lo que irritó a Kikoru. Narumi explicó que todos los líderes de pelotón de la primera unidad tienen el potencial de ser comandantes en el futuro, y en aproximadamente un mes, Kikoru necesita superarlos a todos. Si no puede, no estará a tiempo. Narumi anunció con determinación que estaban a punto de comenzar el juego, cuando de repente Eiji lo interrumpió para iniciar el trabajo. Kikoru llamó a Shinonomo y le propuso entrenar nuevamente, lo que llevó a la mujer a pensar que Kikoru realmente planeaba superar a sus superiores dentro de un mes. Shinonomo estuvo de acuerdo, pensando que cuando los novatos se esfuerzan, incluso los superiores se emocionan. Mientras tanto, Eiji preguntó a Narumi si había tomado una decisión sobre qué hacer con el monstruo número 8, ahora que Shinomiya había fallecido. La decisión de aceptar al número 8 como parte de su fuerza militar recaía en Narumi. De repente, sonaron los auriculares y recibieron un informe sobre el Kaiju número 8. Al llegar al lugar de Kafka, descubrieron que su proceso para ser un monstruo por completo estaba en curso. Eiji parecía sorprendido, mientras Narumi observaba en silencio. Había una zona del cuerpo de Kafka que aún no había regresado a su forma humana, y dado que no tenían precedentes, no podían sacar conclusiones. Sin embargo, si Kafka continuaba transformándose de esa manera, podría ser incapaz de volver a ser humano, lo que dejó sorprendido a Eiji. Posteriormente, se puede ver que Kafka estaba sentado en un tejado, reflexionando sobre si las fuerzas de defensa sabrían sobre su condición y si aún así le permitirían luchar. Decidió derrotar al número 9 para evitar más daño a sus compañeros. Entonces llegó Narumi y se sentó a su lado en silencio por un momento, compartiendo su preocupación. Luego, Narumi fue directo al grano. Explicó que no podía permitir que Kafka siguiera en la fuerza de defensa si continuaba transformándose, ya que existía la posibilidad de que no pudiera volver a ser humano. Kafka aceptó resignado, sabiendo que este momento llegaría. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre su situación, Narumi sorprendió a Kafka al pedirle que les prestara su fuerza, incluso si se convertía en un monstruo permanentemente. Le aseguró que, cuando llegara el momento, ella misma lo mataría, pero lo importante era derrotar al número 9 a cualquier costo. Narumi argumentó que solo ellos entendían verdaderamente el peso de la situación y que detenerse no era una opción para Kafka. Conmocionado por esta propuesta, Kafka aceptó la determinación de Narumi y se comprometió a seguir adelante. Narumi lo incluyó en sus planes futuros y se retiró, dejando a Kafka con una nueva sensación de propósito. Mientras tanto, en Tachikawa, o sea donde todo comenzó, en la base de las fuerzas de defensa, se puede ver que Soshiro está hablando con alguien. Anunció que la persona con la que hablaba había despertado de un profundo sueño. Resultó ser el Kaiju número 10, que había sido colocado en una incubadora, y Soshiro lo observaba con atención y una severidad palpable, recordando el ataque del monstruo a sus soldados en la tercera unidad que provocó tantos problemas. Posteriormente se puede ver que Konomi
Narumi se acerca a Soshiro para contarle algo increíble e importante. El número 10 ha despertado. Se trata del bicho que tenían confinado, el cual ahora ha recuperado la conciencia. Es entonces cuando Soshiro pide que le pregunten sobre el kaiju número 9, pero Konomi le informa que el monstruo afirmó no querer hablar con nadie salvo con Soshiro. Después de un giro inesperado en la historia, Narumi, como comandante de la primera unidad, asume la responsabilidad de entrenar a Kikoru y solicita la ayuda de Kafka para derrotar al monstruo que había matado a su querido jefe. Mientras tanto, en el laboratorio donde está el número 10, Mina está hablando con un científico, quien teme que el bicho se esté regenerando, ya que tiene una gran fuerza pese a tener el núcleo dañado, pero Mina lo tranquiliza. Seguido de esto, aparece Soshiro, quien habla con el número 10 y lo llama Bella Durmiente. Luego, se dispone a hacerle algunas preguntas, pero el bicho gruñe de forma extrema, generando una gran onda de ruido. Es entonces cuando la gente del lugar se sorprende de que Soshiro haya peleado con esa criatura. Seguidamente, Soshiro le advierte que si hace eso lo partirá en pedazos. Luego, el bicho afirma que Soshiro sería un gran bocadillo, y por su parte, Konomi le pide a Soshiro que tenga cuidado, ya que no pueden predecir lo que hará el monstruo. Así que Soshiro decide ir directo al grano, queriendo saber sobre el kaiju número 9. Le muestra una foto del monstruo, y todos se sorprenden cuando el número 10 dice que el 9 lo creó. Luego, comenta que no tiene ninguna condición, lo único que pide para dar la información es que luchen a su lado. Es entonces cuando Soshiro le recuerda que su núcleo está demasiado dañado para que luche, pero el kaiju le dice que no se refiere a eso, sino que desea que lo conviertan en un arma y lo utilicen, afirmando que desea el cuerpo de Soshiro. Todos se asombran por esto y Konomi se preocupa, mencionando que es la primera vez que un kaiju pide eso, y en caso de que se haga, será el primero en ser consciente de convertirse en un arma. El monstruo dice que luchar contra Soshiro fue como un sueño, pero Soshiro no está de acuerdo. Sin embargo, la criatura insiste, mencionando que sabe que Soshiro también disfrutó del duelo. Seguidamente, revela que lo único que le interesa es tener un duelo interesante, cosa que en su estado actual no podrá tener, por lo que desea ser un arma para luchar, ya que no le importa pelear con un kaiju o un humano. Soshiro le dice que irá a dar un paseo y luego le dará una respuesta. Ya fuera de la habitación, Soshiro le dice a Konomi que aquella cosa da miedo. Luego comenta que parece un otaku de las batallas, y la chica de los anteojos piensa lo mismo, comentando que podría ser peligroso convertirlo en un arma, ya que incluso podría tomar el cuerpo de Soshiro, cosa que de hecho dijo. Sin embargo, Soshiro menciona que la oportunidad de obtener información de un kaiju es increíble, así que le dice a Mina que aceptará las condiciones del número 10, cosa que ella acepta, así que se disponen a avisar al cuartel general sobre esto. Seguidamente, Soshiro se reúne con el kaiju y comenta que siempre les cae bien a los tipos raros. Cuando el monstruo escucha esto, supone que hay trato, cosa que Soshiro confirma, pero le deja claro que él no será usado, sino todo lo contrario, palabras que el kaiju número 10 ya esperaba. Posteriormente, se puede ver que varios científicos hablaban en un ascensor sobre la inminente llegada de miembros de la tercera unidad. Uno de ellos preguntó si se refería a la comandante Mina, pero Tachibana aclaró que en realidad se refería al vicecomandante Soshiro, lo que provocó que otro comentara seriamente, ya que habían pasado 3 años desde la última vez que visitó el lugar. El científico Tachibana mencionó que tenían nueva información sobre la catástrofe provocada por el número 9, lo que llevó al de cabello negro a afirmar que seguramente el número 10 fue la fuente de su información. Es entonces que una científica añadió que si Soshiro representaba a la tercera unidad, las cosas podrían ponerse complicadas. Luego, la primera unidad acababa de terminar su simulacro matutino. Eiji informó a los exhaustos Kikoru y Kafka que Soshiro asistiría a una reunión sobre contramedidas contra el número 9. Es entonces que Kafka reflexionó que aún debía disculparse con su vicecomandante por ocultar su identidad. Seguidamente, Eiji preguntó por Narumi y Kikoru respondió que se había ido con algunas tropas, lo que provocó un comentario de Eiji sobre lo malo de la situación. Y en ese momento, Kafka se preguntó por qué eso era malo, y Eiji explicó que, dado que tanto la primera como la tercera unidad tenían territorios en Tokio, a menudo se comparaban entre sí y a veces intensificaban los conflictos por cuestiones territoriales, siendo como aceite y agua. Al mismo tiempo, en otro sitio, la primera y la tercera unidad se reunieron en un lugar, y Narumi estaba extremadamente irritado con Soshiro por entrar en su territorio sin permiso, así que Soshiro respondió con calma, diciendo que su bienvenida fue grandiosa al saludarlo personalmente, explicando que había obtenido permiso de los superiores de la sucursal principal, por lo que Narumi debería simplemente ignorarlos. Sin embargo, Narumi no estuvo de acuerdo y declaró el área fuera del alcance de personas con cortes de cuenco u ojos de zorro, como los de Soshiro. Es entonces que Soshiro comentó que quizá Narumi todavía albergaba resentimiento por haber sido derrotado por él en el ranking del ejercicio de subyugación para la categoría de monstruos pequeños. De esta forma se puede ver que esto fue como si un cuchillo afilado hubiera apuñalado a Narumi al escuchar que Soshiro lo había derrotado, lo que lo hizo arrodillarse. Así que algunos miembros de su tropa se preocuparon por él y otros se enojaron con la tercera unidad por lo que le habían hecho a su comandante. Finalmente, un miembro de la primera unidad perdió la paciencia y mencionó que aún no habían avanzado en el caso en Suginami el mes pasado y que las terceras unidades no tenían derecho a subyugar a los monstruos bajo su jurisdicción. Es entonces que los miembros de la tercera unidad respondieron que algunas bestias estaban en el área de Mitaka, por lo que simplemente subyugaron al monstruo base como una extensión de eso. Ante esto, los miembros de la primera unidad argumentaron que aún
aún así deberían pedir permiso, lo que irritó aún más a los miembros de la tercera unidad, quienes dijeron que era increíble que siempre quisieran que pidieran permiso. Es entonces que Narumi gritó a su unidad que continuara luchando, afirmando que el único récord que Soshiro había batido era el de monstruos pequeños y que aparte de eso, él tenía todos los demás títulos. Sin embargo, Soshiro preguntó si no era Mina quien tenía el título en la categoría de francotirador, lo que parecía ser otro golpe para Narumi. De esta forma, los miembros de la tropa de Narumi se preocuparon aún más por él y preguntaron por qué diría una mentira tan obvia. No obstante, Narumi les ordenó callarse y dijo que no le agradaba a Soshiro, por lo que debería irse. Entonces llegó Eiji, golpeó a Narumi en la cabeza y le dijo que se detuviera. Así que los otros miembros de la tropa de la primera unidad inmediatamente se recompusieron y saludaron. Seguidamente, Eiji saludó a Soshiro, recordando cuánto tiempo había pasado desde su último encuentro, y Soshiro hizo lo mismo. Luego de esto, Eiji mencionó que los preparativos para la reunión de la división estaban completos y que acompañaría a Soshiro hasta allí. Al llegar a la sala de reuniones, vieron a muchos miembros de las fuerzas de defensa ya presentes. Una vez que todos estuvieron reunidos, Itami anunció el inicio de la reunión de la división oriental para diseñar una estrategia contra el Kaiju número 9. Se puede ver que estaban presentes varios altos mandos, entre ellos Narumi, Eiji, Yura Igarashi, Mina, Soshiro y el comandante de la cuarta unidad, Yugo Ogata. Pronto se puede ver que Igarashi estaba irritada con Narumi por ser demasiado laxo, a lo que Narumi respondió que era su decisión relajarse si quería. Por su lado, Mina comentó que Igarashi debería ignorarlo, ya que no había nada nuevo ahí. Luego dijo que Narumi era el tipo de hombre sin características redentoras aparte de vencer a los monstruos, lo cual Narumi escuchó y se irritó, sintiendo que las palabras de Mina dolían más que las de Igarashi. Es entonces que Ogata calmó a todos, señalando que hacía mucho tiempo que no se veían, por lo que debían intentar llevarse bien. Sin embargo, Igarashi también estaba irritada con él por beber alcohol allí. Seguido de esto, Itami les gritó que se calmaran y pensó con irritación en Isao, que había muerto y lo había dejado con todos estos problemáticos miembros del personal. Resulta que Itami era el nuevo jefe de las fuerzas de defensa después de la desaparición de Isao. Acto seguido le preguntó a Soshiro sobre el tema que habían venido a discutir. Es entonces que Soshiro se levantó rápidamente y explicó que la tercera unidad había obtenido información nueva sobre el número 9, revelando que las catástrofes causadas por el número 9 no eran algo que la primera unidad pudiera manejar sola. En medio de esto, Narumi preguntó de dónde habían obtenido esta información, a lo que Soshiro respondió que venía del monstruo número 10, actualmente confinado, que había revelado algo sorprendente. Fue creado por el número 9. Esto captó la atención de todos en la sala, así que Igarashi preguntó si Soshiro estaba diciendo que el número 9 había creado un monstruo con una resiliencia de 9.0. Es entonces que Soshiro asintió y explicó que el número 9 era la primera variante con intención y que probablemente tenía la capacidad de crear otros monstruos poderosos. Luego explica que el monstruo número 10 añadió que era un prototipo y quería combatir los productos perfeccionados que se originaron a partir de él. De forma natural, Igarashi se sorprendió al saber que un monstruo con una resiliencia de 9.0 era solo un prototipo. Posteriormente, Soshiro añadió que la capacidad actual de las fuerzas de defensa japonesas para manejar monstruos de clase eminente al mismo tiempo es de 5 como máximo, y ese número es aún menor si incluyen monstruos que superan una resiliencia de 9.5, así que si el número 9 está creando monstruos más fuertes que pueden superar esos números, el país seguramente perecerá. Es entonces cuando los altos mandos se sorprenden y cuestionan a Soshiro si es posible que el número 10 esté mintiendo. Él dice que sí, es una posibilidad, pero muestra un informe en el que se ve que en los últimos años el poder de los kaijus mejoró de 2 puntos de fuerza a 4, lo que coincide con lo dicho por el número 10. Luego, Soshiro afirma que el número 9 está usando las fallas de energía en la Tierra para crear kaijus, pero aclara que es solo una teoría. Seguidamente, sus aliados quieren saber si conocen la ubicación del monstruo, ante lo cual Soshiro dice que es difícil ya que se mueve y cambia de apariencia muy seguido, por lo que no saben dónde está. Sin embargo, Soshiro sospecha que debe estar en una zona volcánica, ya que allí hay una gran cantidad de energía terrestre para crear mega kaiju, por lo que es un sitio inaccesible para los humanos. Es entonces cuando se menciona que aquel sitio es muy grande y tardarán años en ubicar al monstruo, además de que Mina afirma que ahora el número 9 tiene el control del cuerpo del padre de Kikoru, por lo que seguramente debe tener información de la base. Esto lleva a Soshiro a decir que deben esperar a que el número 9 haga un movimiento y atacar de forma impredecible. Soshiro explica que, debido a que el comandante no conoce a los novatos, ellos serán la mejor arma, por lo que deberán apostar por el talento de los jóvenes. Seguidamente, Mina añade que también necesitarán usar el arma hecha con el número 6, la cual es la más poderosa de todas y también la más peligrosa, cosa que los altos mandos confirman, afirmando que el plan básicamente es enfrentar al nuevo rey de los kaijus con el viejo. Es entonces cuando Igarashi se sorprende al escuchar aquello, suponiendo que encontraron a alguien compatible. De esta forma, Soshiro afirma que seguramente nadie se dio cuenta, ya que aquel chico obtuvo una puntuación promedio. Y antes de decir su nombre, vemos a Iharu, quien está luchando, pero él no es. El chico compatible con el arma número 6 es Ichikawa. Posteriormente se ve un hecho del pasado, en específico el momento en que la madre de Kikoru se topó con el kaiju número 6, describiéndolo como
como el rey de los monstruos. De regreso al presente, Ogata contempla a Ichikawa como candidato para usar el traje del monstruo número 6. En medio de esto, le mencionó a Toko que tienen un problema, a lo que Toko expresó irritación, porque Ogata estaba bebiendo en servicio, así que Ogata dijo que sentía que la responsabilidad lo aplastaría, y Toko comentó que alguien con ese peso no se arrancaría los pelos de la nariz. Es entonces que Ogata reaccionó diciendo que realmente le preocupaba la situación. Seguido de esto menciona que el equipo de Hikari se enfrentó a varios monstruos de alto nivel, pero de igual forma le aparece difícil que unos adolescentes puedan hacerse cargo de la situación. En medio de esto, otro subordinado informó que Ichikawa estaba listo, haciendo que Ogata mirara en esa dirección. En la sala de pruebas, Iharu miró nerviosamente a Ichikawa mientras les conectaban cables a los guanteletes. Seguidamente, la sala de control informó que estaban a punto de comenzar la prueba de compatibilidad para el arma número 6. Luego se puede ver un hecho del pasado en donde Ogata hablaba con Ichikawa explicando que las armas de los números eran tan poderosas que podían derrotar a un mega monstruo sin ayuda. Sin embargo, también eran extremadamente peligrosas y muchos usuarios perdían la vida antes de ser dados de alta. De todas, el arma número 6 era la más fuerte y peligrosa. En medio de esto se puede ver que Ogata pensaba que Ichikawa debería rechazar la solicitud. De vuelta al presente, Ichikawa pensó en Kafka, quien había sido aceptado en las fuerzas de defensa como el monstruo número 8, y se preguntó quién salvaría el sueño de Kafka, así que llamó a Ogata desde la sala de control y le pidió que iniciara el procedimiento. Es entonces que Ogata notó la determinación en los ojos de Ichikawa y activó el arma número 6. A pesar de que Ichikawa solo estaba equipado con el brazo, podía sentir que su energía se agotaba. Sin embargo, se armó de valor y siguió adelante, decidido a no ser derrotado. Es entonces que Ogata llamó a Toko para preparar una camilla. En medio de esto se puede notar que Ichikawa sintió el inmenso poder y la presión del monstruo número 6, mostrando conmoción y miedo mientras se preguntaba qué clase de monstruo era. De esta forma su cuerpo se rindió, y al abrir los ojos vio a Ihara llamándolo. Sintiéndose aliviado al despertar en el consultorio médico, pensó que no había logrado ser compatible con el número 6. Seguidamente, Ogata le preguntó si se había dado cuenta de lo aterrador que era usar un arma monstruosa inminente. Luego explicó que aún no era el conjunto completo, pero ya suponía mucha presión. Señaló lo que podría suceder si Ichikawa usara todo el equipo. A pesar del consejo de Ogata para rechazar el arma, Ichikawa declaró seriamente que aún así lo haría. Es entonces que Ogata pensó que era poco probable que Ichikawa cambiara de opinión y decidió darle un periodo de evaluación de un mes antes de enviarlo a subyugación para determinar si estaba en condiciones de llevar el número 6. Posteriormente se puede ver que Iharu se sintió aliviado cuando Ichikawa no pasó la prueba de compatibilidad, pero se dio una bofetada para recuperar la compostura y decidió que debía alcanzar a Ichikawa. En otro lugar, se informó que los distritos M a R estaban bajo cierre armado y que todos los civiles habían sido evacuados. Ogata elogió a los miembros de la tropa y preguntó a Ichikawa si estaba listo para actuar. Es entonces que Ichikawa, usando el equipo completo del número 6, no mostraba anormalidades en su mentalidad y respondió que estaba listo. En medio de esto, Iharu comentó que así era el traje del número 6, sintiendo el aire frío que lo convertiría en hielo con solo acercarse. Seguidamente, Ogata comentó que no había pensado que Ichikawa pudiera alcanzar números listos para la batalla en solo un mes. Añade que incluso intentó su viejo truco de mostrar la dureza de la realidad dando una tarea imposible, pero aún así no funcionó. Por su lado, Toko comentó que, si fueran un negocio, lo que hizo Ogata podría considerarse un abuso de poder. Acto seguido, Toko agrega que los datos de la tercera unidad muestran que Ichikawa ha experimentado un crecimiento anormal desde su alistamiento. Seguido de esto, afirma que, aunque su número actual es menor que el de Kikoru en términos de fuerza liberada general, Ichikawa la supera en velocidad de mejora. Es entonces que Ogata comentó que eso podría ser lo que llaman un genio, pero advirtió que lo que sucede en la práctica no siempre ocurre en el combate real. Luego de esto llamó a Ichikawa nuevamente y le informó que subyugaría a un monstruo base con un pelotón, y el poder de dicha criatura era de 6,4. Luego Ogata menciona que él mismo lo subyugaría si pensara que Ichikawa no podría manejarlo. Después de eso, puso en marcha a Ichikawa y le dijo que le mostrara si realmente era compatible con el número 6. De esta forma, Ichikawa, Iharu y otros miembros de la tropa se prepararon para iniciar la operación de subyugación, y en medio de esto se puede ver que Iharu estaba sorprendido por la velocidad que mostraba Ichikawa, por lo que gritó que no era el momento para contenerse, así que inmediatamente usó su liberación completa y rápidamente persiguió a Ichikawa. Mientras Ichikawa corría, recordó lo que Ogata le había dicho acerca de que la carga de las armas de monstruos era lo suficientemente pesada como para acortar potencialmente la vida del usuario. De esta forma, se revela que Ogata le había dado un límite de tiempo de 10 minutos para el periodo de prueba. Pronto, Ichikawa pensó que el tiempo que se le había dado era corto, pero estaba decidido a mostrar resultados. Luego, se encontró con una bestia y planeó esquivar su ataque y dispararle desde un costado. Sin embargo, sus movimientos de repente se congelaron, lo que llevó a los que estaban en la sala de control a comentar que Ichikawa todavía no tenía control sobre el poder helado de su traje. Esto casi hizo que fuera golpeado por el ataque del kaiju. Cuando el monstruo estaba a punto de seguirlo, afortunadamente, Iharu lo alcanzó y le disparó al costado. Es entonces que Ichikawa se dirigió a él pensando que estaba bien y que podría manejar la pelea. De esta forma recordó las veces que Iharu había dicho que lo protegería
quería y se esforzó por luchar también. Sin darse cuenta de que había un kaiju detrás de él, Ichikawa logró dispararle, provocando un gran cráter en su cuerpo. De forma natural, Iharu se sorprendió por lo que vio y no podía creer el poder que estaba mostrando Ichikawa. Seguidamente, Ichikawa saltó al lado de un árbol como un ninja, planeando tender una emboscada a otra bestia. De esta forma se calmó y recordó lo que había practicado. Acto seguido, Ichikawa volvió a utilizar el poder helado de su traje y los científicos en la sala de control se sorprendieron de que lo estuviera usando para estabilizar su equilibrio. Después de prepararse, Ichikawa apretó el gatillo de su arma y el disparo golpeó sólidamente la espalda del monstruo, exponiendo su núcleo. Pronto, el núcleo del kaiju se rompió, provocando que su cuerpo se hiciera añicos. Como es de suponer, Iharu estaba sorprendido y parecía aturdido, por lo que un miembro de la tropa rápidamente le gritó que se concentrara, ya que había un kaiju acercándose por detrás. Aunque se giró demasiado tarde para darse cuenta, afortunadamente Ichikawa rápidamente llegó a su lado y le dio las gracias. Después de esto, Ichikawa dijo que gracias a él pudo calmarse. Sin dudar, Ichikawa disparó al monstruo y parecía que cada bala que disparaba con su arma incluía poder helado. Pronto se puede ver que como todo el cuerpo del monstruo que cargaba contra ellos se congeló, e Ichikawa le dijo a Iharu que él se encargaría del resto, mientras Iharu pensaba preocupado en no quedarse atrás e instó a Ichikawa a que le permitiera recuperar sus fuerzas. Luego vemos un hecho del pasado en donde se puede ver que Iharu todavía estaba en la escuela secundaria. De esta forma se demostró que él siempre fue el primero en todo, lo que llevó a otros estudiantes a comentar que no tenía sentido competir con él, ya que estaban seguros de que seguiría siendo uno de los mejores clasificados incluso en la universidad. Y como era de esperar, Iharu pensaba en ese momento que realmente no tenía rival. Absorbía todo lo que le enseñaban y cuanto más entrenaba, más fuerte se volvía su cuerpo. Entonces no veía límites a su potencial y estaba emocionado de ver cuánto más fuerte podía volverse. En aquel entonces creía que podía alcanzar el nivel de Mina y el resto de los altos mandos no tenía dudas de que haría. Volviendo al presente, donde todavía están luchando contra el kaiju, se maldice a sí mismo porque ni siquiera puede derribar a una sola bestia débil con un solo ataque. De esta forma grita de frustración y dispara de nuevo, pero después de que el humo se disipa, su ataque aún no afecta al kaiju, lo que provoca un poderoso golpe que lo arroja hacia atrás. Seguidamente, otros miembros de la tropa están preocupados y Ogata comenta que parece que necesitan enviar ayuda, a lo que Toko dice que está lista para apresurarse a ayudar. Posterior a esto, Ogata le dice a Iharu que no se esfuerce demasiado y que a veces es mejor retirarse. Al mismo tiempo, en su mente, Iharu se considera patético y piensa que todo ha ido cuesta abajo para él desde que se unió a las fuerzas de defensa. De esta forma, afirma que dejó de mejorar y dejó de ser el mejor. Pronto, reflexiona que ha visto verdaderos prodigios con sus propios ojos y cada día se enfrenta a la dolorosa realidad de que no es uno de ellos. Seguidamente concluye que puede esforzarse cada vez más, pero nunca podrá cerrar la brecha, ya que esta en cambio continúa ampliándose. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que Ichikawa era un monstruo que no dejaba de mejorar pese a estar detrás suyo. Así regresamos al duelo donde Ichikawa se enfrenta al monstruo principal. En medio de esto, el científico en la sala de control se prepara para liberar todo su poder. Pronto se puede ver cómo la electricidad fluye a través del traje de Ichikawa, generando descargas eléctricas al alcanzar una fuerza del 43%. Tras aterrizar, es rápidamente atacado por el monstruo, pero logra esquivar el ataque repentino. Seguidamente, Ichikawa toca los brazos del kaiju, congelando las áreas de contacto. Escala el brazo del monstruo y dispara, haciendo que emerjan picos de hielo de las partes golpeadas. Pronto, todo el brazo izquierdo del kaiju queda congelado, asombrando al científico que lo controla. Ichikawa se da cuenta de que su ataque no es efectivo, ya que la dureza y regeneración del monstruo superan a las de sus enemigos anteriores. Así que frustrado, afirma que necesita más poder. De forma natural, los científicos se sorprenden cuando su fuerza de liberación alcanza el 46%, llamando la atención de Ogata y Toko. Es entonces que un científico se pregunta si Ichikawa se está fortaleciendo en mitad de la batalla, a lo que Ogata responde que algo diferente está ocurriendo. Seguidamente, Ichikawa se posiciona más alto y dispara nuevamente, creando un cráter en el cuerpo del kaiju junto con picos de hielo. Y como es de suponer, Iharu no puede creer lo que ve, mientras que Ichikawa sigue insatisfecho, afirmando que aún necesita más poder. Es entonces que fuerza de liberación aumenta al 51%, preocupando a su asistente, quien pregunta si está bien, a lo que él responde que se siente más lúcido de lo habitual. Sin embargo, los científicos están preocupados y Ogata comenta que algo malo está ocurriendo. Por su parte, Ichikawa corre rápidamente mientras dispara al kaiju, notando que el monstruo se está transformando. Es entonces que Ogata observa que el kaiju se está poniendo serio. Al mismo tiempo, Ichikawa reflexiona que, si fuera más fuerte, Kafka e Iharu no habrían resultado heridos. Sin embargo, a pesar de la tensión en su cuerpo, sigue esforzándose. Seguido de esto, el kaiju lanza un ataque de energía que Ichikawa esquiva, aunque esto le desgarra los muslos. Al mismo tiempo, Toko queda asombrada por su velocidad. Acto seguido, Ichikawa se sube al monstruo y desata ataques a quemarropa, provocando que broten fragmentos de hielo de su espalda. Después de esto, alguien le ordena destruir el monomotor del monstruo. Por su lado, Toko observa que Ichikawa está llevando su cuerpo al límite. De forma natural, los científicos están preocupados por la presión sanguínea y los músculos desgarrados de Ichikawa, temiendo
haciendo que su cuerpo no aguante. Es entonces que un científico se pregunta si está perdiendo ante la influencia del monstruo número 6, a lo que Ogata responde que en realidad es el verdadero Ichikawa. Posterior a esto, explica que quienes usan las armas de número están influenciados por el mega monstruo, experimentando un aumento en la actividad cerebral y la cantidad de neurotransmisores, lo que puede llevarlos a destruirse a sí mismos. Y debido a lo anterior, Ogata comenta que la naturaleza de la batalla es aterradora debido al estrés físico y mental extremo. Acto seguido, añade que el arma del número que Ichikawa usa, hecha del núcleo del monstruo más fuerte, el número 6, supone una carga enorme para el usuario. De esta forma, vemos el estado mental de Ichikawa mientras lucha por mantener el control, temiendo no poder usar el arma. Sufre un dolor extremo y siente que sus propios pensamientos están fuera de control, llorando por la presión. De repente, Ichikawa desata numerosos fragmentos de hielo a su alrededor, creando una zona de congelación de casi 50 metros. Es entonces que el científico nota que está atacando a todos los seres vivos a su alcance, impidiendo el respaldo de su tropa. Ogata observa que Ichikawa rechaza cualquier apoyo externo, asumiendo una enorme responsabilidad. Es entonces que Ichikawa lanza ataques continuos contra el kaiju, logrando congelar el 35% de su cuerpo y superando su tasa de regeneración. Sin embargo, sus músculos continúan desgarrándose y sufre múltiples fracturas. Aunque su condición es crítica, Ogata observa a su subordinado. Es entonces que Ichikawa pierde el equilibrio, revelando un hueso roto en su pie izquierdo. Y tras todo esto, un científico informa que está al límite. Seguido de esto, Ogata le ordena detenerse, diciendo que actuará para subyugar al monstruo y ordena a Toko que ayude a Ichikawa. Es entonces que Ichikawa pide mentalmente a Ogata que espere, temiendo volver a fallar. De esta forma se culpa por no poder salvar a Kafka ni a nadie. De repente, Iharu entra corriendo a pesar de los fragmentos de hielo, sorprendiendo a Ogata. Iharu pide a su comandante que le dé más tiempo a él e Ichikawa. Sin embargo, Ogata inmediatamente ordenó a Iharu que abandonara el área debido al peligro, pero Iharu continuó avanzando y esquivando los fragmentos de hielo. De forma natural, Ogata termina sorprendido, así que preguntó cuál era la fuerza liberada de Iharu, y Toko respondió que estaba registrada en 24, lo cual parecía increíblemente bajo para su desempeño. Pero pese a lo anterior, al ver a Iharu maniobrar por el peligroso camino hacia Ichikawa, Ogata quedó impresionado y sintió casi celos de la honestidad, el trabajo duro y la compasión de Iharu. Seguidamente se puede ver que Iharu se acercó a Ichikawa, pero fue bloqueado por grandes fragmentos de hielo. Sin dejarse detener, intentó romperlos con sus manos, proclamando su fe en Ichikawa y su convicción de que él podría marcar la diferencia en esa situación. Mientras intentaba romper el hielo, Iharu gritó que Ichikawa podía lograr. Seguidamente se puede notar que Iharu logró romper el fragmento de hielo que lo bloqueaba y se acercó a su amigo, preguntándole si tenía razón en confiar en él. En medio de esto, Ichikawa sintió una chispa de esperanza al ver la fe de Iharu en él y, antes de que pudiera hablar, Iharu lo cargó mientras corría. En medio de todo esto, Iharu le explicó que Ogata les estaba ganando tiempo y que los miembros superiores estaban distrayendo al monstruo principal. De forma natural, Ichikawa se sorprendió cuando Iharu reveló que su objetivo no era derrotar al kaiju para comenzar a usar oficialmente el traje número 6, sino llevarlo a un lugar donde pudiera atacar el núcleo del monstruo. Y justo cuando Ichikawa iba a advertirle sobre el peligro, Iharu se detuvo y le dio un cabezazo, diciéndole que no se subestimara y que confiara en él. Ichikawa lloró y rió, reconociendo lo increíble que era Iharu y cómo siempre lo guiaba de vuelta al camino correcto cuando tenía miedo. Acto seguido se secó las lágrimas y aceptó con orgullo dejar que Iharu se hiciera cargo. Después de colocar a Ichikawa en la posición adecuada, Iharu le recordó que estuviera atento a su señal. Seguido de esto comenzaron la operación de subyugación y la sala de control informó a Ogata que las ondas mentales de Ichikawa se habían estabilizado. Por su lado, Ogata notó que Ichikawa parecía volver a la normalidad, pero su cuerpo estaba desgastado y no podía seguir luchando de esa manera. Luego de esto se revela que necesitaban exponer el núcleo sin Ichikawa o encontrar una manera de romper las defensas del monstruo. Posteriormente, Iharu se posicionó a un lado y lanzó un ataque a la pierna izquierda del monstruo. Y como es de suponer, Ogata se sorprendió por la fuerza del impacto, así que pidió verificar la fuerza liberada de Iharu, descubriendo que había alcanzado el 41%, aunque luego cayó al 22% al ser arrojado por el monstruo. Y como es de suponer, Ogata se quedó perplejo por la inestabilidad de la fuerza de Iharu, mientras Toko comentaba que las capacidades de batalla de Iharu aumentaban en el momento en que estaba en la zona. Luego se puede ver que Iharu atacó nuevamente, sabiendo que no era un prodigio como Mina o Ichikawa, pero que seguiría golpeando y esforzándose para superar sus límites. De esta forma, le dijo a Ichikawa y a los demás que continuaran creciendo y que lo dejaran alcanzarlos. Acto seguido, lanzó un poderoso ataque que expuso el núcleo del monstruo y en caída libre indicó a Ichikawa que acabara con el monstruo. De esta manera se puede notar que, desde la ladera de una montaña, Ichikawa lanzó un disparo concentrado de escarcha que penetró el núcleo del monstruo, creando un gran fragmento de hielo en su cuerpo. De esta forma, le dicen a Ichikawa que remate. Por su parte, Ogata queda sorprendido por lo que ve, lo que lo lleva a recordar hechos del pasado. En sus recuerdos, se revela que él era compañero de Hikari, la madre de Kikoru. Un día, en su juventud, Hikari llegó emocionada para decirle que sus células eran compatibles con las del monstruo número 4, lo que significaba que, si podía usar el arma, sería lo suficientemente fuerte para vencer a bichos más
más poderosos, reduciendo así los daños a su ciudad. Hikari le preguntó si creía que podía lograrlo. Ogata, al reflexionar en el presente, menciona que le hubiera dado una opinión diferente al saber lo que pasaría. Sin embargo, en ese entonces, la motivó a seguir con las pruebas de compatibilidad. De regreso al presente, Ogata observa cómo esos dos chicos vencen al monstruo, mientras reflexiona que, tal vez, si hubiera tomado otra decisión en aquel entonces, Hikari seguiría viva. Pronto, la base informa que los signos vitales del monstruo principal han bajado a 0, lo que indica que Ichikawa ha derrotado al bicho. Ichikawa e Iharu chocan los 5 y celebran la victoria. Ogata se queda mirando a la nada, mientras que Toko comenta que debe ser bonito vivir esa experiencia. Ogata, inmerso en sus pensamientos, afirma que si hubiera actuado de forma diferente, Hikari estaría allí y podría luchar a su lado. Le dice a Toko que debe ser bonito ser joven, mientras piensa que Ichikawa e Iharu tienen el poder para crear el futuro. Sin embargo, Toko se aleja un poco asqueada, lo cual Ogata nota y le pregunta al respecto. Ella responde que es la reacción común de cualquiera que ve llorar a un superior de repente. Finalmente, Ogata le habla a Ichikawa, afirmando que ha superado la prueba y demostrado ser más que apto para usar el arma número 6, por lo que le confiará parte de la seguridad del país. Ichikawa mira a Ogata, quien le sonríe, mientras el amigo del protagonista celebra y agradece por haber aprobado. Seguidamente, Toko le preguntó a Ogata si eso era todo lo que iba a decirle a Ichikawa, señalando que su sentido de responsabilidad a menudo lo llevaba a precipitarse en situaciones peligrosas. Es entonces que Ogata respondió que Ichikawa estaría bien porque ya había aprendido de Iharu y no necesitaba escuchar lecciones de un anciano como él. Posteriormente, en la base de Tachikawa en Tokio, Mina respondió una llamada de Ogata y lo elogió por el buen trabajo realizado. Es entonces que Mina preguntó cómo habían ido Ichikawa y la prueba. De esta forma, Ogata explicó que Ichikawa era testarudo y terco, pero que sus camaradas confiaban en él y era un joven valiente apto para usar el número 6. Y como es de suponer, Mina, sonriendo levemente, dijo que no quería que Ichikawa muriera y que Ogata era el más cuidadoso al manejar los números, por lo que decidió escuchar sus pensamientos. Seguidamente, Ogata comentó que Mina realmente estaba afectando a un anciano como él. Acto seguido, abrió un cajón de su escritorio y pensó en que apareció un joven compatible con el arma número 6, al mismo tiempo que un chico similar a él, algo que considera una gran coincidencia. Y mientras sigue en llamada con Mina, le dice que les enseñaría a esos dos todo lo que sabía y los convertiría en soldados que la asombrarían. Y mientras comentaba esto, miraba una foto de su pasado con sus viejos amigos. También pensó que, como el último vivo entre sus compañeros, era su destino hacer tal cosa. Luego de aquello, se puede ver que la noticia se difundió rápidamente entre los jóvenes miembros sobre Ichikawa y su entrenamiento oficial como el primer usuario compatible del arma número 6. Cuando Kikoru y Kafka escucharon que Ichikawa usaría el arma número 6 para luchar contra el número 9, Kafka gritó que Ichikawa no debería hacerlo. Y justo cuando Kafka iba a decir que era demasiado peligroso, Kikoru le dio una palmada en la cabeza y le recordó que no insultara su precaución, ya que ellos también eran soldados. Es entonces que Kafka, estupefacto, se dio cuenta de ello. Después de eso, Kikoru dijo que ahora no era momento de preocuparse y que debían concentrarse en su próximo curso de acción. En la mente de Kikoru, pensó que si Ichikawa iba a volverse más fuerte, entonces se esforzaría para superar. Luego, al caer la noche, se puede ver que Kafka sigue trotando mientras reflexionaba sobre lo que Kikoru le había dicho antes. Es entonces que estuvo de acuerdo en que Ichikawa era realmente impresionante, ganando continuamente reconocimiento a través de sus propios esfuerzos. Y en medio de esto, Kafka se detuvo y se preguntó si podría decir lo mismo de sí mismo, si alguna vez había perseguido algo a través de sus esfuerzos o protegido a alguien con su propio poder. De esta forma, se dio cuenta de que no era él a quien la fuerza de defensa necesitaba, sino el Kaiju número 8. De repente, alguien comentó desde un lado que no se veía muy alegre, lo que lo sorprendió. Resultó ser Soshiro, quien añadió si Kafka estaba seguro de poder asegurarse un lugar junto a Mina estando triste y actuando como un niño. Y como es de suponer, Kafka se quedó mirando sin saber qué decir, entonces Soshiro de repente lo atacó y le puso una katana en el cuello, lo que provocó que Kafka cayera. Mientras Kafka estaba sentado en el suelo, Soshiro dijo que se sentía más ligero ahora que había castigado a Kafka por sus pecados. De esta forma se puede ver que Kafka, desconcertado, preguntó a qué se refería, así que Soshiro señaló que se refería a que Kafka le ocultaba su identidad y que el susto con la katana de práctica fue una venganza. Es entonces que Kafka lloró y justo cuando estaba a punto de disculparse, Soshiro le hizo una llave de cabeza y le señaló que estaban empatados y no quería ninguna tontería. Luego Soshiro agradeció a Kafka por salvar la tercera división, aclarando que el agradecimiento no era para el Kaiju número 8, sino para la persona que se transformó a pesar de los riesgos, así que el reconocimiento fue para el propio Kafka. De esta forma, Soshiro reveló que los investigadores le habían dado un resumen de la condición física de Kafka y le preguntaron si era cierto que, si Kafka continuaba transformándose, podría no volver a ser humano. Y como es de suponer, Kafka se sorprendió, y Soshiro dijo que si ese fuera el caso, él mismo derrotaría al Kaiju número 9 y que Kafka ya no necesitaría transformarse. Es entonces que le dijo a Kafka que ahora podía hacer las cosas a su propio ritmo y recorrer su propio camino. De esta forma se puede ver que Kafka lloró ante esto y se dio cuenta de que casi había olvidado que Soshiro, que actúa de manera estricta, era su camarada más amable, y debido a lo anterior, Kafka agradeció a su superior por sus palabras, pero dijo que no podía seguir
seguir ese consejo. Es entonces que revela que quería ser reconocido por sus propios esfuerzos. Seguidamente afirma querer ser reconocido por Ichikawa, Mina y Soshiro, pero su propia fuerza no era suficiente para ello. Esto le resultaba frustrante, porque su fuerza no era suficiente para proteger a nadie. Y tras comentar esto, el protagonista añade que no quería ver lágrimas en los rostros de sus compañeros. Por eso se transformaría en el número 8 y pelearía. De esta manera, se puede notar que los ojos de Soshiro se abrieron al ver la determinación de Kafka y pronto solo suspiró, pensando que debería haber esperado que esto sucediera, ya que Kafka es del tipo que se transformaría en situaciones como esa. Seguidamente Soshiro se dio cuenta de algo, no importaba la ruina que le esperara, Kafka no dudaría en transformarse para salvar a otros cuando llegara el momento, así que Soshiro comentó que, si ese era el caso, Kafka solo tenía una manera de seguir adelante, afirmando que lo ayudará a mejorar su fuerza. Es entonces que Soshiro guía a Kafka, afirmando que le enseñará a luchar. Prontos los dos llegan a un templo adornado con espeluznantes estatuas. Es entonces que Kafka, desconcertado por su ubicación, preguntó dónde estaban, así que Soshiro explicó que estaban en el santuario Ryunei, donde, desde el período Edo, se han consagrado los espíritus de aquellos que murieron subyugando monstruos, incluidos sus propios antepasados. Y como es de suponer, Kafka quedó sorprendido por esta revelación. Seguidamente, Soshiro mencionó que pensaba que Kafka conocía los Megakaijus de la era Meireki. Y cuando Kafka escuchó aquello, afirmó saber y explicó que, en 1657, casi todo Edo y la región de Kanto fueron consumidos por el fuego, un desastre tan grande que fue incluido en sus libros de texto escolares. Es entonces que Soshiro revela que notó que, en aquel entonces, los métodos para derrotar a los monstruos eran más primitivos en comparación con los que usan ahora, y la batalla épica tuvo lugar justo donde estaban, el sitio donde había caído la mayor cantidad de subyugadores de monstruos en la historia. Y tras contar todo esto, afirmó que cuando mueran, se unirán a esas filas. Es entonces que Soshiro notó que Kafka se volvió sobrio mientras tragaba saliva. Después, Soshiro se quitó la chaqueta y retó a Kafka a demostrar lo que podía hacer, y en medio de esto, Kafka quedó desconcertado por el repentino desafío de Soshiro, lo que llevó a Soshiro a recordarle que había prometido enseñarle a luchar. Sin traje y sin transformación, Kafka iba a demostrar cuánto había crecido en una competición de pura fuerza física, así que Kafka se armó de valor para el desafío y lo aceptó sin reservas, a lo que Soshiro respondió que no esperaba menos. Mientras se preparaban para entrenar y se enfrentaban, Soshiro desafió a Kafka a atacarlo. Es entonces que Kafka lanzó un puñetazo rápido, pero Soshiro lo esquivó fácilmente. Sin embargo, Kafka siguió con una combinación de un gancho de derecha y un jab de izquierda, que Soshiro también esquivó fácilmente, lo que hizo que Kafka se diera cuenta de lo divertido que era para el vicecomandante. Seguidamente se puede ver que Kafka, frustrado, pensó que no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero entonces Soshiro contraatacó con un sólido gancho de derecha que golpeó la barbilla de Kafka, causándole mareos. Cuando estaba a punto de caer, Kafka se estabilizó, decidido a no caer tan fácilmente. Desde que dejó la tercera unidad, había adquirido mucha más experiencia, así que terminó atacando de nuevo. Decidió no darse por vencido hasta haber demostrado a Soshiro todo lo que había aprendido. Y con esto en mente intentó atacar a Soshiro muchas veces, pero cada intento fue fácilmente esquivado y contrarrestado. Después de ser golpeado nuevamente por el puño de Soshiro, la actitud de Kafka cambió repentinamente. Seguidamente, pensó que todo el esfuerzo no estaba sirviendo de nada y que realmente no valía nada sin transformarse. Es entonces que Soshiro notó el cambio en Kafka y comentó que había notado su progreso, lo cual devolvió la confianza a Kafka y lo motivó a atacar nuevamente. Mientras continuaban entrenando, Soshiro explicó que había observado cómo el cuerpo de Kafka se movía, lo que le permitió ver que Kafka no había dejado de entrenar ni un solo día. Sin embargo, a pesar de su progreso, Soshiro señaló que aún no era suficiente y le dio un poderoso golpe de izquierda al estómago de Kafka, enviándolo a volar. Cuando Soshiro se preparaba para seguir con un gancho, Kafka intentó bloquearlo con su fuerza bruta, y en el momento que el ataque de Soshiro estaba a punto de aterrizar, ocurrió algo inesperado. Simplemente tocó a Kafka y le dijo que estaba repitiendo los mismos movimientos de siempre. Es entonces que Soshiro explicó que Kafka tenía la mala costumbre de confiar demasiado en la fuerza y la alta tasa de regeneración del número 8, así que le advirtió que si Kafka continuaba luchando de manera imprudente, no pasaría mucho tiempo antes de que se uniera a los demás miembros de la tropa en ese lugar. Y tras decir esto, Soshiro lanzó otro ataque que Kafka reconoció, dándose cuenta de que estaba utilizando una técnica de Isao, así que Soshiro explicó que se trataba del combate cuerpo a cuerpo estilo de la tropa, una técnica de lucha continua perfeccionada por Isao para subyugar monstruos. De forma natural, esto sorprendió a Kafka, quien escuchó a Soshiro decir que él no podía aprovechar todo el potencial de un traje, por lo que no tenía sentido enseñarle a usar armas, y por eso, en su lugar, lo entrenaría en ese estilo de combate. Seguidamente, Soshiro explicó que, si la transformación de Kafka era inevitable, necesitaban fortalecerlo para minimizar su tiempo como monstruo número 8, así que le recordó que vivir en su país significaba lidiar con monstruos y los estragos que causan, y que debía luchar por su futuro y aferrarse a todo lo que tenía para sobrevivir. Es entonces que Kafka se conmovió por las palabras de Soshiro, apretó los puños y le agradeció, ante lo cual Soshiro le sonrió, pero luego se irritó al ver la confianza de Kafka y declaró que nunca le permitiría asegurarse un lugar junto a Mina. Es entonces que Kafka replicó, mencionando lo que Soshiro había dicho
dicho antes. Y luego de un rato, Soshiro sugirió regresar a la base antes de que se apagaran las luces, y Kafka pensó en lo mucho que necesitaba fortalecerse. De esta forma, se dio cuenta de que se había enfocado demasiado en ser necesario como el Kaiju número 8, perdiendo de vista lo importante. Luego de esto, Kafka mostró respeto inclinándose antes de abandonar el santuario, pero al levantar la cabeza, notó una figura con armadura de samurái mirándolo fijamente. De forma natural, pensó si fue su imaginación, y luego mientras seguía a Soshiro, reflexionó sobre lo que realmente había visto, preguntándose qué fue eso. Posteriormente, se puede ver que Kafka sigue practicando diligentemente, haciendo estocadas, y en medio de esto, comentó que el ejercicio era más difícil de lo que esperaba. Es entonces que se revela que Soshiro le había enseñado que los conceptos básicos del combate cuerpo a cuerpo estilo tropa comienzan desde la parte inferior del cuerpo, canalizando el poder generado hacia los puños. Así que el primer paso era entrenar rigurosamente el cuerpo en 5 pasos básicos. Y mientras él hace eso, se menciona que Soshiro lo supervisa 2 días a la semana durante sus visitas a la base para asegurarse de que Kafka no holgazaneara. Sin embargo, mientras entrenaba la parte inferior de su cuerpo, Kafka sufrió un calambre en la pierna y rodó por el suelo de dolor. De repente, alguien lo notó y se dio cuenta que era Kikoru, quien lo criticó diciendo que el combate cuerpo a cuerpo estilo tropa era perfecto para alguien que no podía manejar armas. Es entonces que Kafka se molestó y desafió a Kikoru a intentarlo. Así que Kikoru respondió que sabía que era difícil porque su padre solía entrenar de la misma manera todos los días. De esta forma, Kafka se sorprende, ya que no esperaba que Isao también tuvo que entrenar de esa manera, dándose cuenta de que necesitaba trabajar aún más duro para fortalecerse. Y en medio de esto, Kikoru notó que Kafka parecía haber perdido sus complejos y lo elogió, mencionando que tenía una recompensa para él. Y tras decir esto, le dio un teléfono, diciendo que Eiji se lo había enviado. Y como es de suponer, Kafka se sorprendió, ya que era el teléfono que le habían confiscado, y se preguntó si habrían decidido devolvérselo. Es entonces que Kikoru le preguntó si no tenía una llamada importante que hacer. Acto seguido, Kikoru señaló que había pasado mucho tiempo desde que habló con los demás. Posterior a esto, Kafka fue a su habitación y miró el teléfono, pensando qué decirles a sus amigos si los llamaba, ya que la última vez que se vieron fue cuando lo capturaron, hace casi 2 meses. Y como es de suponer, se puso nervioso al pensar en lo que podrían pensar de él ahora que sabían que era el monstruo número 8, y tras pensarlo mucho, decidió encender el teléfono y al hacerlo, recibió una notificación. Es entonces que se vio abrumado por las notificaciones, sorprendiéndose de por qué no paraban. Después de una serie de sonidos, vio que tenía 503 mensajes sin leer de las fuerzas de defensa anti-kaiju de Japón. Es entonces que consideró abrirlos, temiendo que pudieran contener acusaciones y cosas hirientes, así que dudó, pero de repente sonó el teléfono otra vez, y se sorprendió, ya que era Ichikawa llamándolo. Sin embargo, decidió colgar la llamada, pero luego gritó, ya que hizo eso porque entró en pánico. Así que Kafka solo suspiró y pensó que no podía soportarlo y decidió hablar con ellos la próxima vez. Sin embargo, recibió otra llamada, esta vez de Iharu. Otra vez dudó, pero finalmente contestó. De esta forma lo saludó nerviosamente y se sobresaltó al descubrir que la otra persona al otro lado del teléfono era Ichikawa. Y como era de esperarse, estaba molesto porque Kafka respondió cuando Iharu llamó, pero no cuando él lo hizo. Es entonces que Kafka trató de explicar, pero Ichikawa le restó importancia y dijo que tenían otras cosas que discutir. Seguidamente, Ichikawa le gritó, preguntándole qué estaba pensando y por qué no habían sabido nada de él durante casi 2 meses. Es entonces que Kafka explicó que no tenía permiso para contactar a nadie, lo que llevó a Ichikawa a preguntarle si había intentado hacerlo. Sin embargo, el protagonista supuso que Kikoru había hecho arreglos para que él obtuviera permiso, y tras esto, Ichikawa se calmó y le preguntó a Kafka si sabía lo preocupados que habían estado por él. Así que Kafka se disculpó y al intentar justificar por qué no los había llamado, se dio cuenta de que estaba mal y que solo se estaba excusando. De esta forma, el protagonista le admitió a Ichikawa que temía no poder continuar como miembro de la tercera unidad, pensando que todos le tendrían miedo una vez que supieran que era el monstruo número 8. Y en medio de esto, Iharu comentó que, por supuesto, tendrían miedo, lo que sorprendió a Kafka. Es entonces que el chico explicó que ese poder pertenecía a un monstruo, pero que tener miedo de algo y no gustarle eran cosas diferentes. Seguidamente menciona que había visto cómo Kafka se había puesto en peligro para salvar la base, y señaló que la gente no podría verlo como un enemigo después de tal sacrificio. Y cuando Kafka escuchó esas palabras, recordó que Mina le había dicho que nadie en la tercera unidad lo consideraba un enemigo. Seguido de esto, Iharu se molestó con él y dijo que suponer que todos lo veían como un enemigo era insultante y enojaba a sus compañeros. Luego, Ichikawa tomó el teléfono de Iharu y le dijo a Kafka que confiara en ellos, no solo en él e Iharu, sino en todos. Seguidamente le recordó a Kafka que ya le había dicho que creía en su regreso y que no era el único que lo pensaba. Es entonces que Kafka miró fijamente su teléfono y la escena cambió a Kikoru llamando a Kafka para su sesión de entrenamiento conjunta de la tarde. Seguidamente le preguntó si ya había hablado con sus amigos y notó que Kafka estaba sentado en su cama, preguntándole cuánto tiempo iba a estar de mal humor. Es entonces que Kafka le dijo que Iharu e Ichikawa lo habían llamado tonto y ella estuvo de acuerdo con ellos. De esta forma, él se gira y le dice que fue un tonto, al mismo tiempo que se puede ver el teléfono del protagonista, en donde se ve que todos sus compañeros de escuadrón le estaban diciendo cosas positivas y agradeciéndole, cosa que obvio conmueve a Kafka, quien afirma que sin dudas es un idiota por pensar lo contrario. Es
entonces que Kikoru le dice que le diga algo que no sepa, y tras esto lo motiva a salir a entrenar con ella, al mismo tiempo que él quiere saber si en verdad piensa que es tonto. Luego se puede ver que el Kaiju número 9 se está apoderando del cuerpo de Isao. Mientras esto pasa, Isao reflexiona que ya no puede luchar más y que los monstruos son más fuertes de lo que esperaba. Luego, en Numata, un cazador ve un monstruo blanco gigante y lo reporta, pero no es el único sitio, ya que en Agawa un tren se detiene porque un monolito aparece flotando sobre las vías, causando pánico. Aunque las cosas siguen, ya que en Shibuya, Tokio, un monstruo humanoide aparece y desaparece rápidamente. Y si crees que el terror frena, pues no, puesto que en Chigasaki dos surfistas ven un monstruo chupando peces del mar. Seguidamente se puede ver que hay otro en la autopista Tohoku y se trata de un monstruo, el cual corre entre los autos y desaparece después de 12 kilómetros. De esta forma, en Sotagora reportan tanques de almacenamiento vacíos con agujeros grandes, mientras que en Hokuto, excursionistas encuentran cráteres gigantes, posiblemente causados por meteoritos o monstruos. Y como es de suponer, todo esto hace que los jefes en Ariake estén preocupados, y pronto se ve que uno de ellos está frustrado porque no han podido resolver los incidentes este mes. Y en medio de esto, un jefe menciona que estos monstruos desaparecen antes de que llegue la fuerza de defensa, lo que indica que son más inteligentes de lo normal. Es entonces que Soshiro dice que esto podría ser una señal de un desastre relacionado con el número 9, lo cual preocupa a todos. Posterior a esto, un alto mando con gafas nota que la tasa de aparición de monstruos está aumentando descontroladamente. Es entonces que Eiji dice que necesitan contramedidas rápido y pide una actualización a Soshiro, así que Soshiro explica que están empezando a preparar centrales eléctricas de reserva, fortificaciones urbanas, refugios subterráneos y cooperación internacional, aunque esto último es complicado. Seguido de esto, Eiji presenta una diapositiva mostrando el avance en el traje hecho con el número 1 y su sincronización con Narumi, mientras que para los números 3, 5 y 7 tienen a dos personas en mente para concentrarlos en Kanto o dispersarlos por todo el país. Y tras decir esto, Eiji añade que están usando toda la fuerza de defensa contra estos monstruos, pero si aparece otro como el que derrotó a Isao, sus fuerzas no serán suficientes. Al mismo tiempo, Isao, debilitado, dice que su conciencia se desvanece y deja todo en manos de sus subordinados, deseando que Narumi, Mina, los jóvenes guerreros y Kafka salven el futuro del país. Luego, Isao cierra los ojos y muere a manos del Kaiju número 9. Posteriormente, se puede ver que Kikoru y Narumi llegan al nivel 13 del sótano en la base de Ariake. Es entonces que Narumi le dice a Kikoru que ahora que la está tomando en serio, debería usar el arma número 4, que fue usada por su madre Hikari para matar muchos monstruos. De esta forma, Kikoru se acerca al traje, piensa en vengar a su padre y le pide a su madre que le preste su fuerza. Después de varios meses desde la aparición de los Kaijus, una familia observa las noticias que informan que han pasado más de 40 días sin avistamientos. La señora de la casa se preocupa, sugiriendo que podría ser la calma antes de la tormenta. Sin embargo, su hija, a quien el protagonista salvó antes, afirma con confianza que si algo malo sucede, el hombre Kaiju vendrá y los salvará a todos, mientras dibuja a Kafka en su forma monstruosa. En la base Ariake, los miembros discuten sobre el arma número 1 y la llegada del grupo de Narumi relacionada con este objeto. En otra parte, Eiji entrena a sus soldados, al igual que Kafka, preparándose para el combate inminente. Kafka muestra orgullo al golpear una bolsa de arena sostenida por Soshiro, pero se desanima cuando Soshiro lo supera fácilmente. Después del entrenamiento, Soshiro invita a Kafka a comer, quien piensa que no era necesario humillarlo así, pero se motiva para seguir practicando. Durante el almuerzo, Kafka admira las vistas del sitio y luego se encuentra con Mina, quien también busca un lugar para comer. A pesar de su timidez, Kafka se sienta con ella, aunque a cierta distancia. Mina demuestra su fuerza y personalidad como la capitana más fuerte, comentando sobre la tranquilidad actual y la sensación de que los Kaijus parecen haber sido eliminados. Ambos reconocen que esta paz será temporal antes de que todo cambie, pero Mina aprecia la calma mientras dure, valorando la normalidad de la vida diaria donde la gente estudia, trabaja y juega sin preocupaciones mayores. Kafka recuerda los momentos de su infancia con Mina y la trata de manera informal, pero se arrepiente de inmediato. Mina le asegura que no hay problema, ya que están solos allí arriba. Esto avergüenza a Kafka, quien suspira aliviado, mientras Mina bromea diciendo que nadie rompió la consola de nadie ni se perdió el gato, confirmando que ella también recuerda esos tiempos. Después, Mina menciona que Kafka solía ser el primero en responder cuando sonaba la alarma, algo que ambos encuentran vergonzoso ahora. Kafka admite que en aquel entonces sentía la responsabilidad de liderar la clase y ella confirma que siempre tomaba la iniciativa. Luego, Mina menciona que incluso cuando Kafka estaba asustado, él sonreía para calmar a los demás. Kafka trata de minimizarlo, pero Mina le recuerda cómo hizo lo mismo recientemente al luchar contra los monstruos en la base Tachikawa. Ella le dice que ahora él no debe cargar con todo solo, ya que ella también se ha vuelto fuerte. Luego le recuerda la promesa que hicieron de erradicar juntos a todos los Kaijus. Kafka recuerda el poder del Kaiju número 9 y se preocupa por la seguridad de Mina por un momento, pero se recompone rápidamente y confirma la promesa. Después de hablar un poco más, Mina se retira, dándose cuenta de que Kafka estaba planeando luchar solo. Sin embargo, ambos planean lo mismo, derrotar al Kaiju por el bien del mañana. Mientras tanto, en Shinjuku, una chica camina por la calle con su teléfono cuando dos hombres se acercan y la invitan a comer. Ella se transforma en un monstruo y acepta la invitación, atacando a todos los humanos
los presentes y dando inicio a la invasión después de días de calma. Posteriormente, en un barrio de Tokio, se puede ver a un hombre junto a su hija en el día de su boda. Aunque él está más nervioso que ella lo calma y le agradece llamándolo padre. Cuando él la lleva hacia el centro de la ceremonia, aparece un gigantesco kaiju. La base recibe numerosas señales similares y no comprenden lo que está sucediendo. Se observan varios kaijus de diferentes tamaños y tipos, pero la mayoría gigantes avanzando por diversas zonas de Tokio. El hombre comienza a evacuar a todos del sitio. El monstruo captura a la novia y el hombre, desesperado, intenta ofrecerse en su lugar. Sin embargo, el monstruo se dispone a tragarla. En ese momento, Narumi y su equipo llegan y eliminan al kaiju antes de que este dañe a la hija del hombre. Narumi informa de la situación y le pregunta a Mina si está bien. Ella lo llama estúpido y le pide que se concentre en él mismo. Ambos ponen en marcha los equipos de subyugación para acabar con las amenazas. Narumi se pone serio mientras el hombre de la boda pide verlo. Un aliado del comandante le dice que no debe preocuparse, ya que está equipado con el arma del kaiju número 1, por lo que ahora es prácticamente un monstruo con forma humana. Narumi elimina una gran cantidad de kaijus usando este poder, algo que el hombre de la boda presencia. Narumi se comunica con Eiji para preguntar sobre su sector. Eiji le da noticias. Los escuadrones están eliminando a los monstruos y salvando a la gente, pero la aparición de kaijus es tal que es imposible sofocarlos a todos al mismo tiempo. Eiji explica que Soichiro, el capitán del sexto escuadrón, predijo algo así. Los kaijus se están moviendo por zonas con centrales eléctricas, aparentemente para eliminar cosas de las que los humanos dependen. Narumi concluye que debe ser obra del kaiju número 9, quien ha comenzado a mover fichas. Eiji recibe un reporte sobre un kaiju con un poder estimado de 7, causando problemas a las tropas. Narumi afirma que los erradicarán, ya que para eso han entrenado. En la base Ariake, todos se sorprenden al ver a Kikoru con el arma del kaiju número 4, un traje, afirmando que es como si Hikari hubiera vuelto a la vida. Kikoru le pide fuerzas a su madre y se dispone a salir. Los grupos son guiados por la base y cada escuadrón es enviado a una zona determinada. Kikoru, decidida a ayudar, activa el protocolo de despegue y vuela hacia su destino. Todos se sorprenden por la velocidad de su arma, la única que puede volar y la más rápida, lo que le dio a Hikari el título de capitana con más subyugaciones de monstruos. En uno de los barrios afectados de Tokio, el grupo evacúa al ver que Kikoru se acerca. Ella aterriza con fuerza sobre el enemigo, eliminándolo de un solo golpe, lo que revela a los presentes que es la hija de Isao y Hikari, el legado de ambos en carne y hueso. Narumi le da 10 minutos para tomar el control de la zona y la llama aprendiz de pacotilla, a lo que Kikoru responde que le tomará menos tiempo y le devuelve el insulto llamándolo maestro. Kikoru ataca con rapidez y elimina a varios enemigos, sorprendiendo a sus aliados. Sus compañeros deciden inmovilizar a los enemigos para que Kikoru los elimine más rápido, pero antes de que puedan hacerlo, ella ya los ha eliminado. Uno de los altos mandos y antiguo compañero de Isao e Hikari comenta que Kikoru tiene la fuerza de ambos. Eiji pregunta por la zona de Mina, quien responde que está bajo control. En la base, la chica de anteojos activa el arma del kaiju número 10 para que Soshiro comience a participar. Soshiro se prepara para ayudar y el kaiju número 10 lo motiva, deseando ver su caos en combate. Soshiro le dice que está al mando y que el traje parlante es molesto. Konomi le explica que el número 10 es la primera arma consciente y como no hay conexión neuronal, deben comunicarse verbalmente. Soshiro entiende, pero sabe que para adelantarse al número 9 deben correr el riesgo. El número 10 se emociona por el duelo, pero Soshiro le pide cooperación para no perder la vida en batalla y evitar que el traje sea desechado. Ambos se lanzan al campo de batalla, aunque en el proceso destruyen una nave voladora, sorprendiendo a Konomi. En el camino, Soshiro intenta seguir un plan, pero el número 10 prefiere la improvisación. Ambos aterrizan en una zona llena de enemigos, asustando a los aliados de Soshiro. Él decide demostrarle al número 10 quién tiene el control, pero tropiezan al ir en direcciones diferentes. El número 10 se deja golpear para medir la fuerza de su rival y Soshiro es atacado. La base nota que la compatibilidad entre Soshiro y el número 10 ha disminuido, lo que pone en peligro a Soshiro. Konomi le pide que escape y use un traje normal, pero él no puede hacerlo al estar rodeado. Soshiro pide al número 10 que coopere para vencer a los enemigos. Intenta usar aviones como impulso, pero el número 10 tiene otros planes, causando problemas. Soshiro sale ileso gracias a que el número 10 endureció la armadura para soportar el golpe. Soshiro se queja de tener que lidiar con testarudos, recordando a Kafka. Finalmente, decide darle el control al número 10, aumentando la sincronización neuronal y mejorando la compatibilidad del traje. El número 10 afirma que lucharán de frente contra los enemigos. Ambos atacan con ferocidad, asombrando a la base con su alta compatibilidad. Soshiro toma el control del traje y elimina a sus rivales, cediendo luego el control al número 10 para que demuestre su poder. El monstruo elimina a un enemigo de un golpe, pero Soshiro se queja de que lo ensució con sangre. Konomi se emociona al ver que la compatibilidad ha subido a más de 70. El número 10 se enfada por la interferencia de Soshiro, pero ambos logran hacer una simbiosis y eliminan a todos los enemigos. Soshiro se da cuenta de que es la primera vez que alguien le despeja el camino, mientras el número 10 menciona que siente su cuerpo lleno de poder al luchar juntos. Soshiro y el número 10 reciben la noticia de que el sitio fue liberado. Los compañeros de Soshiro comentan que parece un monstruo. El número 10 quiere luchar contra las tropas, pero Soshiro lo detiene, ya que son sus aliados. Konomi menciona que la compatibilidad
compatibilidad entre Soshiro y el número 10 es de 77, similar al traje normal de Soshiro. Supone que si alcanzan el 90 serán devastadoramente fuertes. El grupo se dispone a centrarse en otras zonas y pronto se enfrentan a 6 kaijus colosales. El protagonista quiere luchar contra ellos, pero su capitán le dice que no, afirmando que es el arma secreta contra el número 9. Recuerda que la última vez que se transformó parcialmente, el bicho pudo localizarlo, así que desea evitarlo. Una gran explosión ocurre y Kafka se pregunta cómo controlarán la situación, hasta que aparece Mina. Ella conecta varios disparos y elimina a un par de kaijus colosales, estrenando un arma especial para estos enemigos. Tras los disparos iniciales, se dispone a recargar. Todos llaman a Mina la asesina de colosos. En la base, afirman que posiblemente ella sea la única en el mundo que pueda manejar un arma de ese tipo. Un alto mando comenta que si la hubieran tenido durante el incidente del número 6, el resultado hubiera sido más favorable. El grupo se dispone a salvar a los civiles mientras Mina lanza otro proyectil y elimina a más colosos. Kafka se emociona y dice que Mina pertenece a su tropa, algo que todos escuchan porque tiene el radio encendido. Le piden que no pierda el tiempo y rescate a los civiles, cosa que Kafka, avergonzado, corre a hacer. Los escuadrones se dan cuenta de que podrán solucionar las cosas, pero los más fuertes del grupo saben que las cosas recién comienzan y deben hallar al número 9. El calvo se da cuenta de que los kaijus están detrás de las zonas estratégicas, pero no parecen querer destruirlas. Narumi confirma esto y menciona que buscan algo más. El número 9 hace una jugada e invoca a otro mega kaiju, con un poder de 9 puntos similar al monstruo número 10. Narumi se da cuenta de las intenciones del número 9 y se dispone a resolver la situación. La base se da cuenta de que han aparecido mega kaijus en varios sitios. Los kaijus son calificados del 11 al 15 y cada uno enfrenta a un soldado sobresaliente. El kaiju número 15 se dispone a luchar con Kikoru, el número 12 con Soshiro y el número 11 con Narumi. La base se alerta al ver que 5 kaijus de clase eminente han sido liberados simultáneamente y debido a sus poderes serán identificados por sus respectivos números. Sin dudar, los altos mandos ordenan la retirada de las tropas cercanas, pero uno de los monstruos ataca, causando una gran destrucción y eliminando a varios soldados. Pronto, todos se dan cuenta de la gravedad de la situación. Los kaijus planean eliminar a las fuerzas principales del escuadrón. Los altos mandos se percatan de que la situación es tan complicada que, para eliminar a un solo kaiju de rango eminente, se necesitan varios capitanes, lo que pone a Kikoru en peligro al ser todavía una novata. Sin embargo, Narumi le dice que debe luchar por su cuenta, ya que no recibirá refuerzos. Esto lleva a Kikoru a recordar cómo Kafka la salvó anteriormente, y le dice a Narumi que ella se encargará, sabiendo desde el principio que debía hacerlo. Acto seguido, libera el poder de su traje, alcanzando un 84% de compatibilidad, lo que asombra a todos por su rápido progreso. Narumi y el resto del equipo se disponen a hacer lo mismo, comenzando así la subyugación. La base se da cuenta de que el kaiju número 15 sabe mucho sobre Kikoru y se parece físicamente a ella. Los altos mandos ordenan a todos los soldados cercanos obedecer las órdenes de Kikoru. Ella les pide que eliminen a los monstruos residuales en un radio de 500 metros y que no se acerquen más. Kikoru se da cuenta de que ni Mina, Narumi ni Kafka están allí para salvarla, por lo que deberá acabar con el kaiju número 15 por su cuenta. La criatura dice lo mismo sobre ella. Comienza un duelo frenético en el que Kikoru entiende que un solo error podría costarle la vida, pero no puede permitirse dejar de atacar. La base se sorprende por el talento de la novata, afirmando que es la más talentosa de todas, superando incluso a Isao y Narumi a su edad. Sin embargo, también se dan cuenta de que, a pesar de su talento, el número 15 parece estar ganando ventaja poco a poco. El escudo de Kikoru es dañado por completo y es lanzada con fuerza, sufriendo daños en varios órganos. El monstruo se burla de ella, afirmando que con esa hacha no podrá hacerle nada y que hacerle un rasguño es solo un sueño. Esto enfurece a Kikoru, quien lo mira con determinación. La diferencia de poder es abismal y sus aliados en la base se dan cuenta de que Kikoru no tiene oportunidad. Sin embargo, ella se dispone a contraatacar y logra hacerle daño al número 15, aunque se rompe el brazo en el proceso. El grupo en la base entra en desesperación al ver que la hija de Isao puede perder la vida. Los altos mandos deciden enviar refuerzos a pesar de que dejarían desprotegida la base, ya que consideran a Kikoru el futuro de las fuerzas de defensa. Kikoru les pide que se detengan, afirmando que si lo hacen, el número 9 se abalanzará contra ellos sin pensarlo. Ella casi lo logra, y cuando ven sus indicadores, se dan cuenta de que su compatibilidad con el traje hecho del kaiju número 4 ha aumentado a 88. Se revela un hecho del pasado. Kikoru afirma haber visto a su madre mientras usaba el traje, algo que Narumi atribuye a las conexiones neuronales que quedan en el núcleo del arma. Durante la lucha, Kikoru veía a su madre haciendo los mismos movimientos, pero más rápidos y eficaces, algo que ella trataba de emular. El número 15 ataca, y Kikoru, siguiendo los movimientos de su madre, esquiva el golpe aunque resulta herida. Ella sigue intentando hacer lo mismo que su madre, y el número 15 se da cuenta de que Kikoru está mejorando en el duelo. Kikoru afirma que superará a Hikari, no algún día, sino hoy, ahora mismo. Kikoru recuerda que siempre ha seguido los pasos de su madre y necesita continuar su legado y ser más fuerte. Pronto conecta un golpe demoledor en el cuerpo del número 15, sorprendiendo a la base. El monstruo se percata de que algo cambió en Kikoru. Todos quedan atónitos cuando su compatibilidad con el traje alcanza el 90%
y luego el 93%, igualando el poder de Ikari. El alto mando admite que se quedaron cortos al decir que Kikoru era un genio. Finalmente, Kikoru corta y destaza a su rival, dejando su núcleo expuesto y superando a su madre con un 94%. Sus aliados le piden que erradique el núcleo del kaiju, pero en ese momento, el número 15 sonríe malvadamente. Kikoru es atrapada en un ataque psíquico y entra en un plano mental donde es torturada por el monstruo, que la obliga a admitir que solo quiere la aprobación de sus padres. El kaiju le dice que ya puede dejar de intentarlo, ya que sus padres no están vivos para estar orgullosos de ella, afectándola profundamente. Kikoru queda incapacitada. Mientras tanto, el alto mando en la base se da cuenta de algo importante al ver las luchas de Narumi, Soshiro y el resto. El número 9 ha estudiado a la humanidad y ha creado mega kaijus para derrotarlos. Por primera vez en la historia, los humanos son los objetos de observación para ser eliminados. Tachibana, uno de los líderes de un escuadrón, es derrotado brutalmente. La base anuncia que sufrió fracturas en el cuello y en todas las partes de su cuerpo a manos de un mega kaiju. Shinonome, al ver esto, se da cuenta de que fue completamente superada. Ella recuerda que cuando se alistó, entrenó intensamente para ser reconocida por Narumi, quien al final la reconoció y le dio un puesto como capitana de un escuadrón. Sin embargo, ahora se ve superada por el poder del mega kaiju, pero aún así se motiva a seguir luchando. Shinonome combate contra el monstruo, pero al final es derrotada. En ese momento se dice a sí misma que no quiere perder la vida. Kafka aparece y la salva. Ella le cuestiona por qué está allí, a lo que el protagonista responde que se cansó y se dispone a luchar usando sus poderes de kaiju.